Qué hermoso cielo hay esta noche. Ay, un cielo encantado, un cielo pintado, coloreado. Manchado de nubes, estrellado, alunado. ¿Qué? ¿Dónde ves los lunares? Un perro dálmata tiene lunares. Esto es un cielo. Lucio, cuando digo alunado, hablo de la luna. Ah, vos hablabas de la luna alunada. Está muy linda la noche. ¿Vamos a dar una vuelta? Dale, vamos. Con la lana tejí la luna y fue una luna a lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. ¿Seguís viendo lunares? Veo estrellas ahora. ¿Sabés que cada estrella tiene un nombre propio? Nombres como los nuestros. ¿Cómo haces para saber cuál es el de cada una? Tenés que mirar bien el cielo y elegir una. Y mirarla fijo. Y vas a ver que ella sola te muestra cómo se llama. A ver. Andrómeda. Filomena. Carlitos. Hay una estrella que se llama Carlitos. M13A. ¡Qué nombre más raro! Mira esa de ahí. Esa se llama Gregorio Mariano de la Torre. Y mira al lado. Al lado hay una que se llama Lucio. ¡Lucio! ¡Hay una estrella que se llama Lucio! ¡No lo puedo creer! Lucio, ¿vos estás seguro que sabés dónde estamos? Sí, Eva, ¿no ves que seguimos el camino? Me parece que esto es el cielo. ¿El cielo? Pero si recién estábamos en el camino. Bueno, estamos en el cielo entonces. No, pero me parece que ahora volvimos al camino. Yo estoy un poco mareado, Eva. Ay, sí, yo también estoy cansada. ¿Sabes qué? Me voy a tirar acá un ratito a dormir la siesta. Lucio, ¿qué hora es? Lucio, mira, vení. Mira qué lindo, despertate, Lucio. Y son estrellitas, te digo. Vos dijiste lunares. No, pero no estoy en la luna. ¿En el cielo? Lucio en el cielo con diamantes. Me gusta. ¿Qué decís, Lucio? Estás soñando. Despertate, mira, vení. Lucio en el cielo con diamantes. Uy, un cielo color mandarina. ¡Qué lindo! ¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar. Eva, ¿el cielo siempre tiene colores? ¿Cómo imaginas tu cielo? A ver, déjame pensar. ¿Puede ser un cielo de piedritas? ¿O un cielo estrellado de botones? Sí. Puede ser todo lo que quieras. ¿Vamos a construir nuestro propio cielo? Dale, vamos. ¡Ay, Lucio! Mira este cielo, está todo enredado. Podemos sacar cosas de acá para armar el nuestro. Podemos llevar algo de esto. Y esto también, Eva. Esto es muy lindo, aunque la verdad que no sé qué es. ¡Agarra esto, Eva! Ay, Lucio, tengo una idea. Vos juntá estas cosas de acá, que yo voy a buscar unas que vi por allá. Te espero ahí. ¡Buenísimo!
¿cómo armarían sus cielos? Yo lo quiero armar con medias. ¿La llevamos? La llevamos. Lucio, este lugar es perfecto para armar nuestro cielo. Es hermosísimo. Una foto. Un calzoncillo. Una media. ¿Es una media o un soquete? Bueno. Y a ver... Y una flor. Ah. Y un caramelo. ¿Masticable? Y un corcho. ¡Ah! Juanito, ¿cómo le va? ¿Quién es? ¿Lo conoces? Sí, es Juanito Laguna. Vení que te lo presento. Hola, Juanito. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bien. Él es mi amigo Lucio. Hola, Lucio, ¿qué tal? Hola, Juanito. Encantado de conocerte. ¿Qué estaban haciendo por acá? ¿Paseaban? Estábamos construyendo nuestros propios cielos. ¿Y vos, Juanito? ¿Cómo construís tus cielos? ¿Quieren que les muestre? Suban a la camioneta. ¡Vamos! Miren para allá. Todo lo que encuentro me sirve. Mira, Lucio. Un cielo hecho con corcho. ¡Mira qué lindo! Y otro con tapitas. ¡Tapitas! Me gusta estar en un montón de lugares. En barrios, villas, cerca del arroyo, cerca del campo. Y para hacer los hilos de cada uno de esos lugares, uso un montón de cosas que encuentro por ahí. Mirá, Eva, cuántos cielos diferentes. Cielos de cartones pintados, de chapitas, de llaves viejas. Qué lindo. Mira, por allá hay más cielos. ¿Vamos? Dale, vamos. ¡Ahí voy! ¡Espérame! ¿Viste esta ciudad? Esta ciudad está hecha de triángulos, círculos y cuadrados, ¿viste? Me encanta. A mí también me encanta. Me encantan las ciudades llenas de formas y diferentes colores. ¿Dónde estoy ahora?
Punto y coma, el que no se escondió se embroma. Piedra libre para Eva, que está detrás de él. ¿Un cohete? ¡Qué lindo! ¡Ah, no lo puedo creer! Es lo que siempre quise. ¡Ay, subirme un cohete a despegar! ¡Esperá! ¡Esperá, Lucio, espérame! Lucio, haceme un lugar que voy con vos. Correte. Subí, Eva, lo tengo todo controlado. Agárrate fuerte. Lucio, ¿estás seguro que vamos bien? Sí, estamos llegando. Lucio, es divertido lo del cohete al final. Sí, viste, te dije, disfruta el viaje. Mira, Lucio. Mira ese pájaro que viene ahí. ¡Qué velocidad! Mis alitas nunca tuvieron un viaje tan rápido y emocionante. Sí, igual a mí me hubiese gustado volar un ratito más, Lucio, estaba divertido. Y aparte no haber aterrizado tan rápido. ¡Qué linda esta ciudad, Lucio! ¡Una ciudad en una montaña! ¿Sabes, Eva, que a las ciudades que están en la montaña les gusta escalar? ¿En serio? Sí, y se cansan y quieren parar, bajan y se sientan al lado del mar, como esta. ¡Qué lindo! Yo también estoy cansada, Lucio. Vamos a descansar un ratito y de paso me saco este agua. Ya estoy cansada de estar mojada. Vamos. Sí, vamos. ¡Qué frío, Lucio! Tengo frío. ¿Vos no tenés frío? Lucio. Lucio. ¿Dónde estás? ¡Yujú! ¡Eva! ¡Los techos están todos nevados! ¡Lucio! ¡Nieve! ¡Está nevando ahora! ¡Qué divertido! Si jugamos con la nieve se nos va a ir el frío. ¡Sí! ¡Ujú! ¡Ole! ¡No me diste! ¡Lucio, Lucio! ¡Ay! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Ay, se me arrugaron los solitos! Ahora vas a ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, estoy pegado! Sol, solecito, caliéntame un poquito. Qué lindo el solcito, ¿no, Lucio? ¿Te sentís mejor ahora? Sí, mucho mejor. ¿Qué casas tan altas, Eva? Se llaman edificios, Lucio. Y viste, todas tienen tamaños y formas diferentes. ¡Wow! Son como montañas hechas de casitas. Montañas de colores. ¿Viste qué lindas que son? ¿Tenés ganas de dar un paseo por la ciudad y recorrerla? ¡Sí! ¡Vamos! Mira, Lucio, vení. ¡Cuántos dibujos! Y están hechos en las paredes, Eva. ¡Mira! Son muy lindos. ¿Quién los habrá pintado? Son personas que dibujan las paredes para llenar la ciudad de colores y de vida, Lucio. Qué lindo. Mira este. Míralo, míralo.
Lucio. Mirá qué bien hecho que está ese. Buenísimo. Me encanta. Mira este, Eva, mira. ¡Wow! Increíble. Mira los colores. ¿Sabés qué me gustaría, Lucio? ¿Qué? Encontrar una pared para poder hacer nosotros nuestro propio dibujo. ¿Vamos? Vamos. ¿Empezamos, Lucio? Sí, dale. Voy. Mira que ya vola la bola donde vive ese nene. ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? Está en una calle. ¿Dónde está la calle? Está en una ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Hoy, mira que ya bola, la bola donde vive ese nene. ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en esa casa. ¿Dónde está esa casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Está en América del Sur, el continente americano, cerca del océano, de la tierra más distante de todo el planeta. ¿Y cómo es el planeta? El planeta es una bola por crecer. Qué linda todas las ciudades que visitamos, ¿no, Lucio? Sí, hermosas, me encantaron. Pero la que no me gustó mucho es la que tenía nieve. ¿Cómo no te gustó? La que tenía nieve, esa fue la más divertida de todas, Lucio. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Construir nuestra propia ciudad. ¿Una ciudad? Nosotros, pero no es muy difícil. No, mira, la podemos hacer con papel de diario, con cajitas, con cartones, con botones. Va a ser muy divertido, ¿vamos? ¡Sí, vamos! ¡Yupi! Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Y sin embargo yo quiero ese pueblo, porque mi ciudad es de Leoní. Na 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 na. Sa na 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 na. Sa na 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 na. Whoa. Sa ra sa sa. Sa ra sa sa. Sa ra sa 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 sa. Sa ra sa sa. Sa ra na 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 na. Mira, Lucio, qué linda que quedó nuestra ciudad. Me gusta mucho. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina. Escucha, Lucio, escucha bien. Sí, todos juntos forman como una melodía, como la música de una ciudad. Mira los autos, Lucio. ¿Escuchás? A ver. Aunque sin publicidad, yo vivo en una ciudad, con un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es verdad. Sin embargo, yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo. Sin la gomina, sin la oficina,
con ganas de renovar. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda. Cuando condena mi aspecto y mis ondas con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas con su minifalda parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Eva, despertate. ¿No escuchás esos ruidos? Debe ser una radio. Lucio, ¿y estas pelototas? ¿De dónde vienen? Creo que de la cortina roja. Vamos a ver. Vamos. Lucio, es un circo. ¿Qué es un circo? Vení que te cuento. Perdón, disculpe. Circo es un espectáculo donde los artistas hacen magia, piruetas. Vas a ver qué divertido. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Con ustedes, nuestro próximo número, La Trapecista. ¡Ay, Eva! Pero no tiene alas. ¡Pero se va a caer! No, Lucio, no se va a caer. Mira bien, mírala. ¡Extraordinario! ¡Maravilloso! ¡Eva! ¡También se va a caer! No, Lucio, no se va a caer. Hay gente entrenada para hacer esto. Mira. ¡Bravo! ¡Extraordinaria! ¡Bravísimo! Mira. Perdón, hermano. Soy yo, Sopajo, el que le tiene alergia al trabajo. Pepe, hijo. Vení, entra. Pero tan mal te ha ido. ¿Dónde habrás estado viviendo? En una casilla que hicimos con unos amigos en la vía del ferrocarril. Estábamos fenómenos. El único problema era que cada vez que venía el tren teníamos que agarrar la casilla y salir corriendo. Yo la verdad no quiero bailar porque me conozco. Una vez, ¿saben? Bailé un escondido. Lo bailé tan bien, al escondido, que estuvieron meses para encontrarme. ¡Bárbaro! ¿Cómo baila el mundo? Soy Pepe Galleta, único guapo en camiseta. Tengo el puño contenido.
Se derramó el contenido. Es hermosísimo. Ay, Eva, yo también quiero pintarme así. Tengo una sorpresita para vos, Lucio. Cerrá los ojos. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Mirá lo que tengo. ¡Ay, qué buenoso, Mo! Una nariz de payaso. Nariz roja de payaso para Eva y nariz roja de payaso para Lucio. Me encantó. Pero me falta una cosa muy importante para ser un real payaso. Espera. Muy bien, Eva, muy bien. Payasa Eva con sombrero ancho. Elegante, coqueto, pero mejor otro. A ver. Payasa Eva con sombrero alto. Es muy gracioso, Eva. Pero a ver, probemos otro. Y payasa Eva con sombrero con flor. Este es increíble, Eva. Te queda muy lindo. ¿Viste? Sígame, payaso Lucio. Somos dos payasos tomados del brazo. Somos dos payasos tomados del brazo. Somos dos payasos tomados del brazo. Bien. Ahora la payasa Eva malabarista. Un éxito, Lucio, mira qué bellas. ¡Otra! ¡Ídola! ¡Capa! ¡Genia! ¿Escuchás? Creo que viene del montaplatos. Vamos. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué haces ahí colgada? Estoy haciendo unas piruetas porque yo soy trapecista. Ay, qué lindo. ¿Me puedo quedar un ratito mirándote? Bueno, pero cerrá un poquito que entra mucho frío. Sí, cómo no. ¿Está bien? ¡Guau, Eva! Esto es loco. ¿Quién sos? ¿Yo? Sí, vos. Yo estoy jugando, estoy haciendo malabares. Lo felicito. Gracias. Gracias. Bueno, cierro así no les entra más frío. Chau, hasta luego. Chau. Chau. Vamos, Lucio. Bueno, Lucio, ahora acomódate por ahí que te voy a mostrar un truco que hago yo. Con ustedes, el payaso Cletu. Una media. Eva, eso es una media. Bueno, a mí se me había perdido, así que qué bueno que la encontramos. Bien. Con ustedes, el payaso
payaso Cletus! Bueno, una dentadura. Que nunca viene mal una dentadura, tener una dentadura. Bueno. Ay, Eva, no te desanimes. Quédate tranquila que va a salir, va a salir. Bueno, vamos a intentarlo. Bien. Con ustedes, el payaso Cletus. Falta poco, que no es poco. Muy bien. Seguimos. Cletus, Cletus. Una pava. Qué bueno, una pava. Y el payaso Cletus. Bien, por fin, payaso Cleto. Te presento a Lucio. Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo en realidad a Lucy lo conocía, pero hacía mucho que no lo veía. Payaso Cletus! ¿Quieren que les presente unos amigos? Sí, sí, nos encantaría. Bueno, vamos. Vamos. Déjame a mí. 1, 2, 3, 4, 5. No, Lucio, te confundiste de nuevo. Contaste 2 veces ese. No, este no lo conté. Es parecido, pero no. Salud. Soy alérgico a los girasoles, te lo dije. Ah, no, no me acordaba. Bueno, voy yo. 1, 2, 3, 4, 5. No, te salteaste este. No, ¿lo conté? Voy yo de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 girasoles amarillos. No, Lucio, son naranjas. ¿Naranja? Son amarillos. No, son naranjas. Mira, acércate bien y mira. ¡Achí! ¿Qué haces, Eva? Lo hiciste a propósito. ¡Achí! ¡Achí! Perdón. ¡Achí! Ay, mira, Lucio. Mira, Lucio, qué lindo. Sigamos a los girasoles. Vení. Oiga, ¿qué pasó, Lucio? ¿Se fueron? No sé. Vení, descansemos un ratito acá. ¿Por qué? ¿Querés que contemos las hojas del árbol? No, Lucio, ¿cómo vamos a contar las hojas del árbol? Son miles. Eva, mira qué es eso. Mirá. Ay, cómo me duele la cadera. ¿Qué es usted? ¿Qué es? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se llama? ¿A mí me hablan? ¿Cómo me llamo? No me acuerdo. Fue hace tanto tiempo.
Perdón, ¿le podemos decir azul? ¡Azul! Me gusta. Me siento azul. Pero señora, ¿usted qué es exactamente? ¿A ustedes qué les parece que soy? Y una mancha azul. Sí, eso soy. Una gran mancha azul. ¿Quieren jugar conmigo? Sí, queremos. ¡Ay! ¡Qué lindo azul, Lucio! ¡Mirá! ¡Qué divertido! Vení a probar. No, yo no, ahora no, gracias. ¡Abuelita! ¡Ay! ¡Los nietitos azulinos! ¡Hola! ¡Chao, señor azul! ¡Chao, querida! Vamos, Eva, por favor. Vamos. Lucio, no puedo entender cómo perdiste la oportunidad de probar el azul. Es que no me gusta mancharme, Eva. Ay, pero después te limpias, no pasa nada. ¿Y esto? Una mancha no es. Parece una manzana rayada. ¿O será una telaraña blanca en un techo rojo? No sé, a ver. Ay, está muy pegado, Lucio, ayúdame. Epa, no tiren que es mi barba. Perdón, señor Barba, pensé que eran unas ramitas blancas. ¿Unas ramitas? No, es una barba y cuesta mucho trabajo tenerla así. Hay que cultivarla, echarle agua, recortarla. Perdón, es que yo no uso barba y Lucio tampoco. Bueno, a decir verdad, mi tatarabuelo, don Lucius Illuminus Lamparitus, decía que una buena barba es el producto de... Lucio, está bien. Perdón, señor Barba, nos vamos. Hasta luego. Lucio, nos olvidamos de los girasoles. ¿Qué girasoles? Uy, los girasoles, cierto. ¿Dónde habrán quedado? No los vimos más. Tenés razón. Pero mira, hay un montón de recuadros amarillos como los girasoles. Podemos ir saltando por ellos hasta casa, ¿querés? Sí. Amarillo es el camino que camino y recorro un mundo desconocido. A mi casa quiero volver y al mago le pediré que me diga cómo tengo que hacer. ¿Cuántos colores, Lucio? ¿Qué podemos hacer con tantos colores? Podremos pintar un cuadro, ¿eh? Sí, pero antes vamos a cortar más de esto. La llevo de las mejores a las muchachas bonitas. Yo me voy con las flores antes de que estén marchitas. La llevo de las mejores a las muchachas bonitas. Llevo rosas para las mozas, margaritas para las bonitas. Mira, Lucio, podemos hacer cuadrados y círculos de colores distintos, o el piso de una casa, o un camino de rayas. Un rojo clarito, un verde limón, un verde turquesa, un amarillo sol. Yo ya me voy con las flores. ¿Saben que cuando dibujan y pintan pueden ver su dibujo terminado de frente o verlo desde arriba? Y si lo ven desde arriba, se puede ver una ciudad o un parque o una plaza llena de juegos de colores. Llevo rosas para las mozas,
Amapolas, amapolas para las olas. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas. Para mí es un gran jardín de flores. Para las muchachas bonitas, yo ya me voy con las flores amarillas, Achis. rosaditas, ¡Achis! de viejos Achis. ríos cantores, cortadas de la Ay, perdón, Lucio, me olvidé que los girasoles te hacían estornudar, perdón. ¡Achis! ¡Achis! No te preocupes, ¡achis! ¿Sabes qué, Lucio? Estos colores me hacen acordar un cuento que te va a encantar. ¿Quieres escucharlo? ¡Achis! Sí, vamos, por favor. Yo ya me voy con las flores. Lucio, ya que estuvimos viendo cosas de diferentes colores, te voy a contar un cuento sobre un color muy especial. Dale, Eva. Me encantaría escucharlo. Había una vez un color muy triste. No era luminoso como el amarillo, no era alegre como el rojo, ni tenía la tranquilidad del verde. Se sentía solo y se preguntaba si realmente era un color, porque veía que los demás colores estaban en todos lados y en todas las cosas. En la ropa, en la calle, en los juegos, en la comida, pero él no. Cuando los chicos dibujaban y pintaban, usaban todos los colores menos el suyo. Cuando miraban los paisajes, las flores, los árboles, las montañas, veía colores por todas partes, pero en ningún lugar veía el suyo. Nadie quería jugar con él. Eva, ¿y por qué nadie quería jugar con él? No sé, Lucio. Sigamos leyendo, a ver. Pero él no quería estar solo. Así que salió a recorrer el mundo en busca de amigos que quisieran jugar con él. A un árbol le preguntó si podían ser amigos, pero el árbol no le contestó. A un globo rojo le preguntó si podían volar juntos, pero el globo siguió su paseo sin escucharlo. A una vaca le preguntó si quería jugar, pero la vaca no dijo ni mu. ¿Y por qué la vaca no dijo ni mu? No sé, Lucio, porque en ese momento la vaca quizás no quería jugar con él. Sigamos leyendo. Bueno, dale. Al final se cansó de recorrer el mundo preguntando quién quería ser su amigo, quién quería jugar con él, quién quería vestirse con su color. Y de tan cansado que estaba, se quedó dormido. Durmió mucho. Y de tanto que durmió, tuvo tiempo de soñar un montón de cosas. ¿Y qué soñaba? Soñó que jugaba con los demás, soñó que se divertía, soñó que conocía un montón de nuevos amigos, globos, nenes, flores, pájaros. Hasta que soñó que a algunos animales les gustaba tanto como color que empezaron a usarlo. ¡Ah, Lucio! Los animales lo eligieron como color. Es hermosísimo. Y hoy ya no se siente solo ni triste. Hoy pasea por el mundo feliz y contento, llevado a cuestas por elefantes, por gatos, por palomas, por leones. Eva, mirá, son elefantes, gatos, palomas. ¡Ay! ¡Mirá, Lucio! ¡Ahí va el color feliz! ¡Chao, color feliz!
4, 5... Ya está. Se escondieron, vamos. No, Lucio, espera que tengo que terminar de contar. Espera. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Eva, dale, ya está. ¿Ya se escondieron? Por acá. No, mejor por allá. Pensándolo bien, por acá. ¡Te descubrí! ¡Piedra libre para el nene vestido de rojo! ¿Me descubriste por las risas? Sí. Es que no podía aguantar la risa cuando escuchaba la vocecita de Lucio. ¿Viste? Eva, mira la cortina. Algo se mueve. Espérame, ¿eh? ¡Te descubrí! ¿Me descubriste? ¿Te gusta mi vestido? Me encanta tu vestido. La mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Lucio, Va a cantar la... ¿escuchás qué es ese sonido? Me parece que fue en la cocina. ¿Vamos? Vamos. Gran pachanga gran. La casa hará danzar hasta la mañana. Creo que viene de la heladera. Habrá papa, batata, La calabaza, heladera, castañas, entonces. albahaca. Va a cantar la rana. Bonodor Loroño. Nada va a pararlas. Gran pachanga gran. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. 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 Para agrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Eva, tenemos que buscar a los chicos. Ay, cierto. Perdón, siga, me encantó lo de la calabaza, Hasta luego. Creo que están en el montaplatos. Vamos. Hasta acabarlas, nada la va a parar. Ahí, Eva, ahí. Piedra libre para la nena de la pollera de rayas. Uy, me descubrieron. ¿A dónde van? A la plaza, a jugar. Qué lindo, nosotros vamos en un rato. ¡Qué bueno! Bueno, nos vemos allá. Chao. ¡Chao! Eva, hacia el baño. Vení. Hay algo detrás de la cortina de la bañadera. ¡Ah! ¡Piedra libre para la nena del patito amarillo! ¡Ay! ¡Me descubriste! Es que me encanta el agua. Tenía ganas de nadar y me metí. ¡Uy, un patito! Yo siempre quise tener un patito de hule amarillo. Hola, Lucio. ¿Escuchás eso? Sí, creo que viene de la sala. ¿Verdad? Vamos, Lucio, que es la última y gano, vamos. ¡Sí, vamos, Eva! Piedra libre para la nena que se esconde en la televisión. Por fin llegaron. Me está aburriendo acá. ¿Puedo ir a la plaza con ustedes? Sí, vaya. Gané, Lucio, gané. ¡Bravo, Eva! ¡Bravo! ¿Qué es eso? ¡Un caballo! ¡Por allá, Eva! A la ventana de oreja. Hola, ¿vienen a jugar a la plaza? Sí, ahí vamos, espéranos. Entonces síganme. ¡Arre, caballito, arre! Qué lindo los chicos
chicos jugando, Lucio? Sí, mira cómo corren. Tengo una idea. ¿Jugamos a María la Paz? María la Paz, la Paz, la Paz. Un paso para atrás, para atrás, para atrás, para un costado, para el otro costado. Ahora vos, Lucio, te toca a vos. A ver. María la Paz, la Paz, la Paz. Un paso para atrás, para atrás, para atrás. Un paso costado, para el otro costado. Muy bien, Lucio, muy bien. ¿Qué es ese ruido, Lucio? ¿Escuchás? Es una campana. ¿Dónde se van todos? Y no sé, vayamos a ver. Vamos. Ya entiendo. Estaban en el recreo y ahora volvieron al aula. ¿Y qué están estudiando? Las vocales. A, E, I, O, U. Bueno, no los distraigamos entonces. Vamos, vamos. Ay, qué calor, Lucio, ¿no? Con razón los chicos vinieron al río. Con este calorón, yo también tendría ganas de meterme al agua. Ya estás en el agua, Lucio. Tenés razón. Lo que pasa es que con tanto sol ya me sequé. Mira esa familia de allá, que se está sacando una foto, ¿la ves? Sí. Vamos, Eva. Yo también quiero estar en la foto. Vamos. Uy, cuántos chicos. ¿Qué tal? ¿Podríamos salir en la foto con ustedes? Claro, vengan. Hay espacio para todos. Gracias. ¿Qué traes ahí, Lucio? Un libro. ¿No me lo lees? ¿Cómo no? Decime, contame, dale. Dale. Niño, niña. ¿Estás listo? Sí, dale. Un nene, una nena es alguien que mira por la ventana. ¿Ves ahí? Sí, veo. Yo quiero que a mí me quieran. Un niño, una niña es alguien que no quiere estar encerrado. ¿Ves? Como la niña que está afuera de su casa jugando a la pelota. Qué lindo, Eva. Un niño o una niña es alguien que quiere hablar y que lo escuchen. Como vos que me estás escuchando ahora a mí, Lucio. A mí me encanta escucharte cuando me lees un cuento. Un niño, una niña es alguien con ganas de jugar siempre. Como nosotros dos, que siempre estamos jugando. Como nosotros dos, Lucio. Es alguien que quiere aprender sin aburrirse. Qué lindos niños. ¿Los ves, Lucio? Qué lindos dibujos. ¿Son todos de niños y niñas? Son todos niños y niñas. Pero quiero que también todos los chicos del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar, que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar.
adelante, Eva! ¡Qué lindo se ve todo desde acá arriba! ¡Qué chiquito se ve todo! Saludá, Lucio. Chao. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡No! Lucio, vení, mirá. ¿Estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? Sí, estoy muy bien. Juguemos. Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa, ¿De qué color? marrón. ¿Qué es? Una cuchara con cola de perro. Ay, ahí sí, tenés razón. Ahora yo. Veo una tortuga saltando en un trampolín. ¡Ay, yo veo una rana riéndose! Sí, yo también la veo. ¿Qué pasa, Lucio? El piso se está moviendo. Quédate tranquila, esto es como volar. Claro, vos porque podés volar. Eva, tranquila. Date vuelta panza abajo y nadá como si estuvieras en una balsa. ¡Lucio, ilumina que no veo nada! ¡No puedo! ¡Me cuesta mucho! ¡Me vuelo! ¿Qué? ¡Que me vuelo! ¡Lucio, ¿dónde estás? ¡Vení, volvamos a casa! ¿Qué? ¡Que volvamos a casa! Bueno, no está tan mal tampoco, ¿no? Yo estaba pensando en cambiarme el peinado. Ay, qué desastre. ¿Tengo mis alitas? ¿Las tengo? Sí, las tienes. Un poquito arrugadas, quizás. Y un poco hacia adelante también. Vos no te preocupes que las vamos a arreglar. ¿Qué les parece a ustedes? Sí, se pueden arreglar. Hagamos una cosa. Vos esperame que yo termino de arreglarme el peinado y te prometo que lo solucionamos. Esperame. ¿Y cómo la vas a arreglar, Con cintas, tenedores, agujas, corchos, tijeritas, coque, A ver. No te preocupes, Lucio, no seas ansioso. Te prometo que cuando termine de arreglarme el peinadito las voy a solucionar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Mis alitas, Eva, ayúdame. Quédate tranquilo que las vas a recuperar. Por favor, porque sin ellas no soy yo. Sin ellas no sé quién soy. ¿Quién soy? Lucio. Sos siempre Lucio. Calma. Mira, Lucio. Quedaron como nuevas. Próbatelas. ¿Y? ¡Puedo volar! ¡Yupi! ¡Ah! ¿Viste? Qué lindo es volar, ¿no? Sí. Qué vivo, vos porque tenés alas. No hace falta tener alas. ¿Cómo que no? No, vas a ver. Cerrá los ojos y decime, ¿cómo te gustaría volar? Un cepillo de dientes.
Siempre fue mi sueño volar en un cepillo de dientes. Gracias, Lucio. De nada, Eva. Estoy volando. Mira, Lucio. Un dragón y una princesa. Como en los cuentos. Hola, ¿cómo les va? Un cepillo, Drago. Viajan en cepillo de dientes, como el que tenemos en el baño. ¿Eso qué es? ¿Un caballo con cola de pájaro? Ay, no, Eva, es un pájaro con cara de caballo. Señores pasajeros, ajustense los cinturones que estamos despegando. ¡Espera que falta Carlitos! ¡Apúrate que nos vamos! ¿Y eso de ahí? ¿Una serpiente voladora? Sí, está mordiendo un pájaro, ¿no? Ahora soy como un pájaro. Puedo volar, puedo volar. ¡Ay! ¡Me estás mordiendo la cola! Perdón. Ay, Lucio. Mira. Una ciudad voladora. Esa ciudad está tratando de despegar. ¿Dónde irá? De viaje, seguro. ¿Vamos con ellos? Vamos. Bueno, mira, es así. Con una mano tenés que tirar la piedrita hacia arriba y agarrar las otras piedritas. Y tenés que agarrar la piedrita que tiraste antes de que caiga. Ay, no puedo, Lucio. Es muy difícil este juego. No, Eva, mira, no es difícil. Es un juego. Hay que aprenderlo y practicarlo. Agarra una piedrita en la mano. La vas a tirar para arriba, pero antes de que caiga tenés que agarrar otra piedrita. Ah. ¡Ay, me salió! ¡Lucio, mira! Bien, Eva, aprendiste rápido. ¿Y esto? Una pelota. ¿De dónde vino? No sé, a ver. ¡Hola! ¿Es suya la pelota? ¡Sí! ¿Se las alcanzo? ¡Por favor! Ahí voy. Vení, Lucio, vamos. Ahí va, ¿eh? Gracias. De nada, que se diviertan. Por el río Paraná venía nadando un piojo, con un lunar en el ojo y una flor en el ojal. Un piojo con una flor. Lucio, ¿escuchaste? ¿De dónde viene eso? Sí, me parece que viene de la ventana. A mí me gustan los piojos. Yo te conté que cuando era chico me decía el liendre. Y tenía un amigo que se llamaba Vinagre. Sí, ya me lo contaste eso, Lucio. 1000 veces me lo contaste. Ven y vamos a ver. Sí, vamos a ver, me decía mi mamá cuando contaba los piojos que había.
Te dije, Adrián, que no juguemos con Flor. Bueno, Bruno, no te empaques, que el truco es para divertirse, no para pelear. Tenés razón, pero juguemos sin Flor. ¿Y por qué hablan de los piojos y la Flor si están jugando a las cartas? Es que estamos jugando al truco. Quiero retruco. No, no vale. Les estaba explicando a ellos que estamos jugando al truco. Quiero vale 4. Lucio, mejor nos vamos y los dejamos jugar tranquilos, vamos. Sí, vamos. Bueno, nos tenemos que ir, muy lindo todo. Sigan jugando, ¿eh? Chao. Mirá, Lucio, este juego es diferente. No gritan, no hablan de piojos, de flores, de nada. Están muy concentrados. Estamos jugando al ajedrez. Un juego con muchos personajes. El rey, la reina, los caballos, las torres, los peones. Hay que pensar mucho, mucho. Bueno, los dejamos pensando entonces, ¿eh? Hasta luego. Mira, Lucio. ¿A qué juegan? Me parece que están jugando a la gallinita ciega. El que tiene los ojos tapados tiene que agarrar a los otros chicos. Se puede correr alrededor o hacer una ronda, como los chicos que juegan allá. Mira, Lucio. Allá también están jugando a la gallinita ciega, pero están haciendo una ronda. ¿Y esas risas? De allá. Vení, vamos a ver. ¡Vamos! 1, 2, 3, ¡vamos! ¡Ah! ¡Qué divertido! Yo también quiero saltar, Lucio. Ay, Eva, mira esos hombres, son gigantes. Volvamos a casa. ¡Qué altos, Lucio! No, vamos a ver, vení. Mira, Eva, tienen piernas de madera. No se llaman piernas de madera, se llaman zancos, Lucio. Oh, hola, acá. Qué divertido este parque de diversiones, ¿no? Cuántos juegos, qué alegre. Sí, me encanta. Mira, allá hay una hamaca, vamos. Hacia la hamaca. Hamacas. Qué bellas que son las hamacas, Lucio, mira. Están buenísimas. ¿No querés subir? Sí, quiero subir. Pero mira cuántos chicos que están esperando para subir. Es verdad. Mira, Lucio. Mira el barrilete. Qué bueno, Eva. Vamos a seguirlo. Sí, vamos. Vení, vamos. ¡Vamos! Mira qué alto está ese barrilete, Lucio. Y las vueltas que da. Me encantan los barriletes, las piruetas que hacen. Se parecen un poco a mí cuando bueno. Es cierto, se parecen un poco a vos. ¿Sabes qué, Lucio? Ver tantos juegos me hizo acordar un juego que a mí me gusta mucho y que te voy a enseñar. Vení, vamos a casa. Vamos. Bueno, Lucio, ahora yo te voy a enseñar cómo se juega este juego. ¡Qué bueno! Es así. Yo voy a jugar con las cruces y vos vas a jugar con los círculos. Y yo voy a intentar hacer líneas en esta dirección o en esta dirección. Y vos tenés que intentar evitarlo. Muy bien. Por ejemplo, yo voy a poner mi cruz aquí. No sé. ¿Y yo puedo ponerlo al lado? Sí. Yo voy a poner acá. ¡Yupi! Y yo quiero ponerlo en la punta. Yo voy a poner acá. Y te hice ta-te-ti. ¿A ti? A ti. A ti te hice ta-te-ti, yo a ti. ¿A mí? A ti. Ta-te-ti. No entiendo. ¿Ta-te-ti? ¿A mí? ¿A ti? Yo, ta-te-ti, a ti. No entiendo. ¿Podemos jugar de nuevo, Eva? Sí, podemos. Y ahora empezás vos, ¿querés? ¡Yupi! Dale. Bueno, yo quiero poner en el medio.
Yo lo voy a poner acá. Y yo al lado. ¿Acá? Sí. Yo lo voy a poner acá. Ahora yo arriba. ¿Acá? Sí. Ahí vos me hiciste tateti a mí. Tateti, suerte para mí. Si no será para ti, será para mí. Tateti, chocolate con maní. ¡Gané! Eva, ¿no tenés ganas de que juguemos otra cosa ahora? Sí, dale. ¿A qué puede ser? A ver, a ver. Mira, Lucio. Mira esto, qué divertido, ¿eh? Mira. Es genial, Eva. ¿Y eso? No sé. Viene de la sala, me parece. A ver. Vení, Lucio. Vamos saltando. Hola, ¿qué tal? ¿Vos me llamabas? Sí, te quiero invitar a ver todos los juguetes que tengo. ¡Qué lindo! ¿Eso lo hiciste vos? Este es un muñequito que está hecho con desechos de fábricas de ropa. Y un envase PET de gaseosa. ¡Qué lindo! ¿Y cómo hiciste ese de ahí? Y lo hice igual que él, con desechos de ropitas y trapitos y desechos de cositas, telitas que dejan las empresas que hacen ropa. Y también con botones que desechan las botoneras porque están fallados. Y con muchas tapitas, por supuesto. Las patitas tienen todas tapitas. Y ahora que vos me enseñaste cómo hacer estos juguetes, ¿yo también puedo hacer los míos propios? Por supuesto. ¿Y cómo? Y tenés que juntar todos los envases que vas consumiendo, de shampoo, de gaseosas, de distintas cosas, de la leche, cartones. Y con todo eso, luego, y algunos pegamentos, hilo y aguja, botones, podés ir armando tus propios juguetes. Ay, Tengo bueno. más para mostrarte. A ver. Por ejemplo, para los chicos. Un autito que está hecho con las rueditas de un autito que se rompió. ¡Qué bien! Y pudimos rescatar las rueditas y hacer este autito con un envase de shampoo. ¡Qué lindo! Me encanta. ¿Y ese de allá? Aquello es una mochila con un bidón también. Le pones un cierre y podés guardar muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chau, hasta luego. Chao. Vamos, Lucio. Vamos a hacer nuestros propios juguetes. Buenísimo. ¿Pues podemos jugar? Claro que sí, vamos. ¿Qué estás haciendo, Eva? Un barrilete, Lucio. Ah, un barrilete. Sí. Con 2 sachets de leche que los pegué acá y los sostengo con 2 palitos para que después no se caigan cuando los remonte en el cielo. Muy bien, Eva, muy bien. ¿Y cómo seguimos? Vamos a cortar tiritas de colores para hacerle la cola a nuestro barrilete. Mira. Sa na 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 na. Sí, sí. Tira que tira y trepa y por la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, el color de las nubes. ¿Viste qué lindo, Lucio? Sí, es genial, Eva. ¿Y podés dibujar una nube? Sí, mira.
brillantina. Mira, Lucio, ahora le podemos poner botones y chapitas. Mira. Te felicito, Eva. Es hermosísimo. Nuestro barrilete está terminado, Lucio. Qué bonito que es. ¿Vamos a remontarlo? Vamos. Tira que tira y trepa y por la cometa se fue mi amor. Mira, Lucio. Funciona nuestro barrilete. Eva, es espectacular. Me encanta cómo quedó. Tira, que lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola. Niña del parque robó. Qué cosa que pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El cielo retomado del viento del sur. Violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. ¡Qué rico olor! No puedo evitarlo. Me lleva hacia afuera. Yo tampoco lo puedo evitar. Chocolate. Canela con crema. Dulce de leche y un poquito de nuez. Tarta de manzana tibia. Escones con canela. Duraznos con chocolate caliente. Bananas con dulce de leche. Medialunas recién horneadas. Pudín de vainilla, qué rico. Señora, ¿no tendría algunos pasteles de chocolate para nosotros, por favor, si es tan amable? Esperen, tengan paciencia. Miren cuánta gente está esperando antes de ustedes. ¡Quiero mi pastel de chocolate! Perdón, no hace falta que se enojen. Disculpe, ¿no? Es que el aroma de los pasteles es tan rico que nos trajo hasta acá volando. ¿Vamos, Eva? Sí, vamos, porque acá hay mucha demora. Gracias, hasta luego. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Hola, la mesa de ustedes es aquella, allá. Ah, bueno, muchas gracias, Lucio, ¿vos reservaste una mesa acá? Es que yo conozco mucha gente, Eva. Vení, vamos. Bueno, vamos. ¡Pero qué rico olorcito asado! ¡Hagamos un brindis por los chinchulines! ¡Y por la morcilla! ¡Salud! 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 Buen provecho, Hola, muchachos. Lucio! ¡Tanto tiempo! Pasen y siéntense. Gracias, se agradece el convite. Acá le presento a la chinita Eva. Ay, mira, Lucio. Ahí vienen los choripanes. Ah, llegamos justo. Acá tengo el chimichurri. Uy, un bebé llora. Justo ahora que vienen los choripanes. Vamos a ver qué le pasa. Y sí, no importa. Total, esperamos tanto tiempo para comer que un ratito más no nos va a hacer nada. Pero ya tenía todo listo. ¡Agarren el chimichurri! Vamos a ver qué pasa.
Tu mamá está en el campo, negrito. ¡Qué lindo, bebé! Sí. Tenía hambre, por eso Tu lloraba. mamá está en el campo, negrito. Eva, ahora que el bebé se calmó, vamos a comer choripanes. Sí, vamos. Lucio, está vacío, se fueron todos. Uy, con el hombre que tenemos. Y se comieron todos los choripanes. Y mis amigos se fueron. Bueno, no importa. Vamos a casa y comemos algo ahí. Buah, ¿te parece, Eva? Una receta casera. ¡Qué rico! Y entonces, una vez que hierve, ¿cómo seguimos? Ahora van los espárragos aquellos. ¿Puedo ayudar? Momentito, muchacho alado, que usted se va a encargar de ponerle sal y pimienta. Muy bien. Ahora agregale las papas y por último un limón entero. Bien. ¿Ahora puedo condimentarse en los pescados? Momentito, luciérnaga curiosa. Sea paciente. Ahora revolví todo y probalo. Perfecto. Y quieta, lucecita. Es tu momento. Condimentalo. Está riquísimo, Lucio. ¡Ay, qué bueno! Ese olorcito tan rico. Me alegra que les haya gustado. Muy buen ayudante el muchacho alado, ¿eh? ¡Qué rico olorcito! Yo quiero probar. ¿Y eso? ¿Y esas voces quiénes son? ¿Escucharon? Los archimboldos viven en el montaplatos. ¿No los conocen? Siempre están hablando. No. Nunca nos presentaron. ¿Qué pasa? Hola, ¿y vos quién sos? ¿Ya está lista la sopa? Paren. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva, él es Lucio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucio. ¿Y ustedes quiénes son? Yo soy Archimboldo. Mucho gusto. Y yo soy Archimboldo, encantado. No me diga nada, usted es Archimboldo. No. Yo soy Archimboldo, es mi apellido. ¿Pero hace mucho que viven acá? Nosotros desde siempre estamos acá. ¿Y ustedes desde cuándo? Nosotros desde siempre también. ¿Y por qué gritan? Es que yo no escucho bien porque tengo una zanahoria en la oreja. Y él tiene una papa en la oreja. Y él, un repollo. Y él... ¿Qué? ¡Que tenés un repollo en la oreja! Me encanta cómo están hechos. ¿Puedo hacer yo también mi Archimboldo? ¿Un Archimboldo? Claro, ¿por qué no? Sería como un homenaje. Y mientras tanto, ¿podemos tomar un poco de esa sopa? Sí, cómo no. Sírvase que ya está lista. Pasen. ¡Vamos! Lucio, necesito frutas y verduras para hacer mi Archimboldo. Vamos. ¡Vamos! ¡Qué rico olorcito! Sopita casera. Espero que no le haya puesto ajo, porque si no... Uvas, morrones, zanahoria. Archimboldo, 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 Archimboldo. Mira, la banana para la boca. Y el choclo para el pelo. ¡Sí! Choclo. Un archimboldo con flequillo. Un sombrero, mira. Sombrero de morrón. Ah, mira. Qué lindo que quedó nuestro Archimboldo. Hermoso.
Un nuevo Archimboldo. ¡Ya sé! ¿Por qué no le ponemos de nombre Archimboldo? ¡Sí! Bueno, ahora que terminamos, ¿qué te parece si vamos a comer algo? Vamos. No, Lucio. No te lo puedo creer, no. No quedó nada. No. Los archimboldos se comieron todo. Pero parece que quedó un poquito en el fondo. Sí, es cierto. Mirá, Lucio, qué formas raras. Tiene forma de caramelo. Para mí es un plato con un tenedor flaco y una cuchara al revés, ¿no? No. Para mí es como un postre de frutilla bañado en caramelos de limón. Sí, y con caramelos de ananá también. Lucio, tanto hablar de cosas dulces. Me dio más hambre todavía. ¿Vamos a buscar algo para comer? ¡Dale, vamos! ¡Porfe! Lucio. Lucio. Lucio, ¿otra vez te escondiste? Sí. Es porque te asusta la noche, ¿no? Ay, sí, mucho. A mí antes también me asustaba. Lo que pasa es que cuando se hace de noche, me gusta estar acá un ratito, después salgo, te lo prometo. Te voy a contar un secreto. ¿Vos sabés que la noche se enciende y se apaga igual que una lámpara? ¿En serio? ¿Querés ver? No, está bien, deja. Lucio, ¿quién puede ver las estrellas con las luces encendidas? Nadie. ¿Y cómo son las estrellas? Las estrellas son estrelladas, lindas. Si nosotros apagamos la luz y encendemos la noche, recién ahí se pueden ver las estrellas brillar en el cielo. Vamos. No sé. ¿Y quién puede ver las ranas saltar y los grillos cantar y la luna sonreír si no encendemos la noche, Lucio? Ay, Lucio. mamita querida, no. Lucio. Ay, todavía tengo miedo. Lucio, alcánzame por favor mis lentes especiales. Bueno. Gracias. De nada. Lucio, vení a ver porque se ve increíble esto. Mirá, hay como animalitos chiquititos, y mundos chiquititos, y planetas. Hay otros Lucios también. ¿Cómo otros Lucios? Pero qué barbaridad, no eres el único Lucio. Hay otros. Sí, pero como vos, hay otros Lucios que también son únicos. Yo tengo un amigo que dice que el mundo es un mar de fueguitos
y que cada fueguito brilla con su luz propia entre todas las demás. Así que no tenés que tenerle miedo a la noche, al contrario, tenés que aprender a encender la noche y descubrir todo lo que tiene. Es verdad, somos un montón los que tenemos luces y andamos por las noches. ¡Qué lindo! Mira. Y mira, si nos acercamos más podemos ver mejor todavía, mira. Sí. Uy, déjame ver. Quiero conocer a tus amigos de la noche. Mira, hay una rana amarilla ahí, ¿la ves? Sí, y hay bichitos de colores que se mueven. Son como luciérnagas bailando. Mira, te están saludando. Saludá, Lucio. Hola, hola. ¿Cuántos animalitos? Pensé que a la noche no había ninguno. Ah, ¿viste? ¿Viste cuántas cosas se pueden ver si encendemos la noche? ¿Se te pasó el miedo ya? Un poco. Bueno, ¿vamos a comer algo? Porque la noche me da hambre a mí. Sí, a mí también. Vamos. Vamos. Qué rico. ¿Qué estás preparando? Una sopa de luna. ¿De luna? ¿Se puede hacer sopa con la luna? Claro. Y también se puede desayunar medialunas. ¡Ay, cómo me gustan las medialunas! Se pueden hacer muchas cosas con la luna. Por ejemplo, los lunares de un vestido. Ah. Los lunares de tus alitas. ¡Epa! Lucio, ¿me estás escuchando o estás en la luna? Estaba viendo si teníamos una medialuna para antes de tomar la sopa. Me vuelven loco las medialunas. Ay, Lucio, qué glotón lunático que sos. ¿Por qué me decís eso? ¿Porque me gustan las medialunas o porque vivo en la luna? Por las dos cosas. Mira, proba. A ver. ¡Está riquísima! Tengo una idea. Vení, acompáñame. ¿Sabes qué, Lucio? Cuando tenemos miedo, podemos dibujar las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan de la noche y se lo enviamos a una estrella. ¡Qué bueno! ¿Y podemos hacerlo ahora? Sí. Decime las cosas que te gustan de la noche. La luna, las estrellas, los cuentos, los lucios y los otros bichitos. Bien. Las cosas que no te gustan de la noche ahora. No me gustan las sombras y tampoco los ruidos raros. Ahora, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, recortar y pegar todo esto que me decís. ¡Qué buenísimo! Acá te entrego, Lucio, las cosas bellas de la noche. Ah, es hermosísima la noche. Que la pesque con una canita de bambú, se la lleva hacia aquí. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán. Qué lindo que es el cielo de noche, ¿no, Lucio? Mira. Sí, ahora sí me gusta la noche. Pero falta algo. ¿Qué falta, Lucio, ahora?
Y para que la noche sea completamente linda, falta algo muy importante. ¿Qué? Un buen cuento. Ah, es cierto. Tenés razón. ¡Un cuento! Cuento. Dale, Eva, dale, léeme, léeme. Porfi, dale, Eva, dale, que no aguanto más. Ay, qué bueno. Hay pueblos, chacras y campos donde la gente monta a caballo. De noche les gusta pasear mientras escuchan a la luna cantar. Y a los grillos también. La luna canta contenta hasta que al final bosteza. Naturalmente, porque tiene sueño. Y así cuando se cansa, sube a dormir entre las nubes. ¡Ay, qué bella la luna bostezando! Al ver a la luna dormir, todos bostezan, como vos y yo ahora, y uno a uno se acuestan. Duermen el perro, el burro y el caballo, hasta que a la mañana siguiente los despierta el gallo. Qué temprano debe cantar el gallo, ¿no? Y así, una vez más, todo vuelve a empezar. El sol vuelve a salir y la noche se va a dormir. ¿Te gustó el? Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. Que la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siukiu. ¿Estás listo, Lucio? Ya casi, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Bien, comencemos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Lucio, ¿escuchaste ese ruido? Lo único que escuché es el ruido de mi caída. Bueno, perdón, continuemos. Bueno. ¡Ay, otra vez! Lucio, ¿escuchaste ahora? Sí, escuché que dejaste de tocar. ¿Qué pasa, Eva? Perdón, estoy un poco desconcentrada porque escucho un sonido que no sé qué es. ¡Ah! Es una música, ¿escuchás? A ver. Es una guitarra. Vení, vamos a ver. Ay, esta Eva me tiene al trote. Mira, Lucio. Esa mujer está tocando la guitarra criolla. ¡Qué sonido alegre que tiene! Cuántas notas musicales. Por allá hay más. Vamos. Se la ha comprado a mi cocinera. Se la ha comprado.
7, la plazuela del tribulete nos tiene con sus toaretes. Eva, revuelta la Shh. Todos tienen puestos un sombrero, menos nosotros. Me tendrías que haber dicho, así me ponía uno. También porta, por eso las vecinas les da por murmurar y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿en qué se mete la chica de 17? ¿De dónde saca? Va tanto como destaca. Eva. Pero ella Cómo me gusta el sonido de la guitarra. Adoro su música, ¿sabe? Eva, vamos que nos esperan otros músicos. Adiós, corazón de arroz. Vamos, vamos, rapidito. ¡Cuántos bandoneones! Te dije que me encanta el bandoneón. ¿Podríamos tocar con ustedes? Pero cómo no, querida. Adelante, pebeta, póngase cómoda. Del barrio La Mondiola, sos el más rana y te llaman garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán. Durante la semana, dicta laburo, el sábado a la noche, sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido. Garufa, ya sos un caso. Qué linda estuvo la orquesta. Me encantó tocar con esos músicos. Qué músicos, Lucio. Sí, tocaban tan bien que aún me parece escucharlos. Es cierto. Yo también los escucho. Me parece que vienen de la cocina. Vení, vamos a ver. Eva, ¿te parece? Anda vos, yo mejor te espero acá. ¡Eva! ¡Espérame! Nos asustaste. No fue mi intención, perdón. Siga. Muchas gracias. Discúlpame, ahora nos tenemos que ir a tocar al horno de otra casa. Oh, bueno, qué lástima. Adiós. Chao. ¿Sabes qué, Lucio? Me dieron ganas de hacer música. ¿Sabes que a mí también? Tengo una idea. Seguime, vamos al baño. Vamos. Vení, Lucio, acompáñame. Para esto necesito mi peine amarillo. ¿Peine amarillo? ¿Viste, Lucio, la cantidad de cosas que sirven para hacer música y que están en tu propia casa? Un peine guitarra. Pues buenísimo. Mira, mira. Si tu madre quiere un rey,
rey de espadas, rey de bastos. Rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro. Mira que te lleno la cara de barro. Mira que te lleno la cara de barro. Del olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. De haberte querido tanto. De haberte querido tanto. Yeah. ¿Y esa canción de dónde viene? Me parece que viene de ahí. ¿Vamos a ver? Vamos. Escuchá, Lucio. Son tambores. Lucio, vos fíjate por allá y yo voy por allá. Bueno, pero no hagas ruido. Acá tampoco. ¿Dónde es? Eva, es acá. ¡Ah! Acá, Eva, acá. Hola. Bienvenidos a mi casa. Lucio, mira. Sigan, me encanta su música. Eva, arriba. Arriba, Eva, dale. ¿Qué pasa? No, quiero dormir. Despertate. Hay un ruido ahí afuera y no sé qué es. Vamos juntos a ver. Una ciruela, un poquito de bananas, un cuartito de naranjas y un poquito de manzanas estaría bien, gracias. Eva, por favor. Hay algo allá afuera. ¡Despertate! Con 2 cucharaditas de azúcar y un poquito de leche estaría bien, muchas gracias. ¡Hola, Eva! ¡Acá, Lucio! Ay, perdón, Lucio. ¿Dormiste bien esta mañana? Te veo un poco nervioso. ¿Qué pasa? Sí, dormí bien, pero escuché un ruido ahí afuera que me despertó. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? Era lo que te estaba diciendo. ¡En la ventana! ¡En la ventana! No te preocupes. Yo voy a verificar qué es. Quédate tranquilo. ¡Cuidado, Eva! ¡No, no lo hagas! ¡No, por favor! ¡Es un puerto, Lucio! ¡Ah, un puerto! ¡Son barcos, Lucio! ¡Es hermoso! Vení a ver. ¡Ah, eran barcos! ¡Qué lindo! Sí, son barcos. Vení, vamos a subirnos a uno. Vení. ¡Eva! ¡Eva! ¡Espérame! ¡Ufo! Lucio. ¿Qué? ¿Cuánta gente que hay acá? Es que están trabajando.
Vamos a hablar un poquito más alto. ¿Qué tal? Hola, muchachos. Siga, ¿eh? ¿Están trabajando? Sí, son trabajadores del puerto. Chao, Oscar. Adiós, Alberto. Que descansen. Me encantan los puertos, Lucio. A mí también. ¿Qué mirás, Eva? Decime, contame, dale. ¿Qué estás viendo? Dale. ¿Y esas de allá qué son? Son barcos, botes y hay algunas barcazas. Mira, hay algunas más chiquitas y otras más grandes, ¿las ves? Sí, mi preferida es la azul, allá en el fondo, ¿la ves? Claro. ¿Y eso de allá? Parece otro puerto. ¿Querés ir a conocerlo? Sí, lo quiero conocer, vamos. Vamos. Chao, hasta luego. Chao, después nos vemos. Lucio. ¿Qué? ¿No sentís un poco más de frío acá? Sí, puede ser. Aparte no hay nadie, está vacío. Pareciera que en este puerto los pescadores se quedaron dormidos. ¿Vos pensás que los pescadores sueñan con peces o sueñan con barcos? Estoy seguro que sueñan con peces grandes como barcos. ¿Y por qué hablas así bajito? Para que sigan soñando. Tenés razón. Vamos, Lucio. Mira la nube negra, esa horrible que viene. Se viene una tormenta espantosa, vámonos. Sí, qué tormentón. Nos vamos a empapar. Uy. Ay, mamita querida. Uy, ay, me da agua. Ay. ¿Qué vueltas de este puerto, Lucio? Sí, me mareé un poco, es más. Tantas vueltas que ya no sé de qué lado está la ciudad y de qué lado está el mar. Ay. ¿Y eso de ahí qué es? Son unos pájaros, amigos míos. ¡Raúl! ¡Juan! Hola, Lucio, ¿cómo estás? ¡Roberto! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo andan? Andamos un poco apurados. Nos vemos en la palmera. ¿Conoces? Sí, nos conocimos en un ombú hace unos años. ¿Y pensás que los podremos seguir? Sí, vamos. Vamos. ¡A seguirlo! Puto y coma, el que no se escondió en broma. Lucio, soy Eva. Acá estoy, ¿no me ves? No te veo. Si contás todas las banderitas, una por una me vas a encontrar. Dale. Una verde y amarilla. 2, celeste y blanca. 3, amarilla y naranja. 4, roja y verde. 5 banderas. ¡Ahí estás! ¡Piedra libre para Eva! ¡Te encontré! Bien. Vení que te quiero mostrar algo. Qué linda luz. Me encanta esta luz. Sí, está atardeciendo. Es la hora mágica, porque el cielo se torna anaranjado, entonces el clima es cálido, y los colores son cálidos, y los edificios son altos, y los barcos también son altos. ¿Cuánta gente que hay? Es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, señora. Buenas tardes. Pero qué lindo vestido, señorita. Gracias. Saluda, Lucio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucio, ¿cómo les va? Mucho gusto. Buenas tardes, que siga bien, ¿eh? Adiós. Pescado no te vayas, fresco. esperame.
Ta 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 ta. Pi, 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 pi. Lucio, ¿qué te parece para mi nuevo barco de nuez? ¿Qué? ¿La banderita roja o la banderita violeta? La banderita roja, sin dudas. Bueno. ¿Viste, Lucio? Nosotros también tenemos un montón de barcos. Y todos distintos. Hay grandes, chiquitos, barcos de colores. ¿Y cómo podemos hacerlos? Se puede hacer con papel de caramelos, papel de diario, corchos, chapitas. Cada uno elige cómo hacerlos. ¿Se animan a probar? ¡Guau! Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. A ver. Un poquito de P, sazonamos con un poquito de A y 2 gotitas de M. ¡Qué rico! Ah, bueno, ¿querés jugar? ¡Sí! A ver, juguemos. ¿A qué jugamos? A ver. Estuvimos viendo puertos, ¿no? Bueno, ya sé. Juguemos a encontrar palabras que empiecen con la letra P. P. Bien. Puerto. Palo. ¿Qué más? Pata. Bien. Pirata. Muy bien. Ay, mira. Un pirata con pata de palo. ¿Y ahora? ¿Y si con eso hacemos un trabalenguas? Perfecto. Un pirata con pata de palo pasa por la puerta para ir a pescar al puerto. Muy bien, Eva. ¿Y te animás a decirlo más rápido? Por supuesto. Un pepino con puerta de perro pasa por el pueblo para ir a pescar pequeños. Dale, hacelo de nuevo. Bien. Un pueblo con puerta de pato pisa un pequeño para ir a pescar al puerros. Dale, vos podés. Una más. Dale. Un pirata con pata de palo pasa por la puerta para ir a pescar al puerto. ¡Bravo, bravo, bravo! Bien. ¡Uy, qué pesado que es! ¡Ay! ¿De quién es este libro que traes acá?
Mira, Eva, lee la tapa. Benito Quinquela Martín. ¿Quién es Benito Quinquela Martín? ¿Querés que te cuente la historia de Benito? Sí, quiero que me cuentes la historia de Benito. La historia comienza así. Hubo una vez un chico que se llamaba Benito, que de chiquito vivía en el puerto de Buenos Aires. Le gustaba tanto ver el puerto, sus barcos de colores, el río, a la gente trabajando al lado del agua, que de a poco empezó a pintar todo lo que veía en el lugar. Es cierto. Si te fijas bien, todos tienen. Bueno, son puertos, gente trabajando, barcos, y sin embargo son todos distintos, ¿viste? ¡Es verdad! Además, Benito era muy divertido. Una vez se le ocurrió hacer un museo al aire libre en la calle. ¿Al aire libre en la calle? Sí, en la calle. Y hoy ese museo se llama Caminito. Está lleno de casas de colores y la gente pasea por ahí todo el tiempo. Ay, podríamos ir nosotros dos algún día, ¿no? Pero claro. ¿Y sabés qué? Una vez inventó la Orden del Tornillo. ¿La Orden del Tornillo? ¿Qué es la Orden del Tornillo? La Orden del Tornillo era una especie de premio para las personas a las que le faltaba un tornillo, como los poetas, los músicos o los pintores. ¿Y a vos te parece que él nos podría haber dado uno, a vos y a mí, un tornillo? Y la verdad es que mal no nos vendría. Sí, porque nos faltan bastantes. Y sí, algunos sí. ¿Escuchaste ahora, Lucio? Sí. Para mí que viene del ropero. ¿Qué te parece? ¿Y qué pensás que puede ser? No sé. Pero voy a averiguarlo. ¿Te parece, Eva? Sí, anda nomás que yo te ilumino desde acá. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Fuera, bicho, fuera! ¡Lucio! Es una ranita, qué linda. ¡Para acá! ¡Eva! ¡Abrí la ventana! ¡Dale! ¡Que se vaya, porfa! Espera, Lucio, yo te abro. Espera que te vas a lastimar. Dale, apurate. ¡Ay, no! ¡Soltá! Lucio, no hueles tan rápido que hay una... ¡Las antenitas, Lucio! Quédate quietito un poquito. Espérame que ahí voy, espera. Lucio, ¿dónde estás? Lucio, no me asustes. Lucio. ¿Qué tal? Una preguntita. Por casualidad, ¿no vieron un bichito de luz y a una rana que lo persigue? ¿La luz del bichito de luz está siempre prendida o se prende y se apaga? ¿La rana se llama Ana? ¿Y? ¿Te gusta la leche? ¿Qué preferís? ¿La leche o el agua? No sé, nunca lo había pensado. ¡Eva! ¿Dónde estás, Lucio? Ahí voy. Espérame. ¡Lucio! Por casualidad, ¿no vieron un bichito de luz y a una rana que lo persigue incesantemente? Sí, pasaron por acá y se fueron para allá, para la laguna. No. Se fueron para allá, hacia la montaña. Muchas gracias, ¿eh? ¿Saben qué? Yo conozco unas vacas blancas y negras. ¿No serán parientes? ¿Son vacas con manchas negras en la cabeza? Sí. ¿Y con el cuerpo blanco y negro? Sí. ¿Y con la cola negra? Sí. No, nunca las vi. Bueno. Gracias, ¿eh?
Lucio, ¿dónde te habías metido? ¿Dónde estabas? La rana, los cachorros y ellas, estas vacas. Nadie me ayudó. Me tuve que ir hasta la laguna. Y entonces... Bueno, tranquilízate. Ya estamos juntos. Vamos para casa y vamos a desayunar, ¿sí? Sí, casa. Chau, vacas. Gracias. ¡Yujú! Chau, vaquitas. Gatito. Pajarito. Un gato pájaro. Un pájaro gato. Lucio. A dormir. ¡Qué rico! ¿Me das un poco de leche? Sí, como no, señor gato, sírvase. Lucio, tenemos visitas. Lucio, un minuto. Lucio, despertate. Lucio. Lucio. ¿Qué pasó? Estamos en el zoológico. ¿Esto qué es? ¿Un pez, un gato, un perro? ¿Pero cómo me despertás así, Eva? No sé, no entiendo nada. ¡Silencio! ¿Escuchan eso? ¿Qué cosa? Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota visca y con cara de preocupación viene planeando, mira, buscando. Eva, no te vayas, por favor. No me dejes acá con estos animales. El show del perro salchicha. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota visca y con cara de preocupación viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el pichicho como un camarón. Lucio, ¿viste la cantidad de animales que conocimos recién? Sí, a mí me encantó el perro salchicha. Ah, ¿viste? Y resultó ser un excelente bailarín. Es verdad. Tengo una idea. ¿Se animan a hacer animales de juguete? Dale. ¿Y con qué podemos armarlos? ¿Podemos armar peces? Sí, podemos armar peces. Y los podemos hacer con lo que a ustedes más les guste, con lo que encuentren en su casa. Por ejemplo, broches. ¡Qué linda! Peinetas. ¡Qué coqueta! Cintas. ¡Qué elegante! Plásticos. Y coladores. ¿Se puede hacer una jirafa con botones? ¿Y un elefante puede tener la tropa hecha de plastilina? ¿Y de qué tela está hecho un león? ¿Y los pájaros pueden ser de papel de caramelo? Sí, Lucio, pueden ser de papel de caramelo. Pueden ser de lo que vos más te guste. Armemos un pez, entonces. ¡Tarán! Ahora hay que ponerle un nombre a mi obra maestra.
pez pesado. No, Lucio, un nombre de verdad. Ya sé, ya lo tengo. Pericles, el pez Pericles. Me encanta. Ese sí que es un buen nombre para mí. Gracias, queridos. Gracias. De nada. Les presento al pez Pericles. Ahora, si me perdonan, me tengo que ir. Tengo que ir a una fiesta y unos amigos me están esperando. ¡Veranos! Queremos ir con vos. Vamos a la fiesta. Ta, 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 ta. ¡Pericles! ¡Pericles! Hola, Pericles. Hola, Peri. ¡Qué suerte que viniste, Peri! ¡Esto está buenísimo! Hola, Pericles. ¿Y ellos quiénes son? Mis nuevos amigos, Eva y Lucio. ¿Qué tal? ¿Nos podríamos quedar a la fiesta? Sí, nos gustaría. Creo que es lindo bichito. Epa, no se lo coman, ¿eh? Es mi amigo, ¿eh? Gracias, Pericles. Hoy casi me come una rana. ¿Y la música para cuándo? ¡Vamos, chicos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Todos a bailar! ¡Eso! ¡Bailemos! ¡Qué ritmo! ¡Sabrosón! De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores, na 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 na. Ay, Lucio, no me puedo dormir. A mí me pasa lo mismo, Eva. ¿Sabes qué? Tengo ganas de comer algo dulce. Vamos a la cocina a ver qué hay. Vamos. Eva, en la alacena puede haber algo para comer. A ver. Por acá. No. Mejor por allá. Pensándolo bien. Por acá. No, Lucio. No hay nada acá. ¿Y en la heladera? ¿Dónde había dejado yo? ¡Ah! Ya me acuerdo. Frutas. Eso puedo comer, frutas. Qué bueno, Eva, que hayas encontrado las manzanas que a vos tanto te gustan. Cómo me gustan las manzanas, Lucio. Y qué lindo color rojo que tienen. Mirá, Eva, en la pileta de la cocina crecieron flores. Y son rojas como tu manzana. A ver. Qué lindo que huelen, Lucio, ¿sentís? Es riquísimo. Eva, el agua.
cambia de color. Como en un sueño, Lucio. Sí, como en un sueño. ¿Y vos en qué colores soñás, Eva? ¿En rojo, azul o verde? En verde, Lucio. Sueño en verde. ¿Qué guarda esta mano con tanta fuerza? Sorpresa, ya vas a ver. ¡Guau! Una lluvia de caramelos. ¿Viste? Y a veces también sueño en azul, en naranja y en rosa. Sí, puedo verlo en tu sueño. ¡Cuántos colores! ¿Hace frío ahí? ¿Hay mucha nieve? No, Lucio, es un sueño. También sueño en blanco y negro, como en las fotos antiguas. ¿Qué es esta bola negra? ¿Un pozo? ¿Un lunar en un vestido? ¿Un ojo que mira? ¿Qué es, Eva? Hola. ¿Qué sos, círculo negro? ¿Qué sos? ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasó, Lucio? ¿Qué es eso? ¡Yo no fui! Viene de allá, vamos. Lucio, vos seguí el camino rojo y yo sigo el camino amarillo. ¡El final del arco iris! ¡Ay! Pinturas, Lucio. ¡Qué ganas de pintar! De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los pajaritos que vienen de afuera. De colores es el arco iris que vemos salir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. De colores, sí, de blanco y negro y rojo y azul y castaño. Son colores de gente que ríe y estrecha la mano. Son colores de gente que sabe de la libertad. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Eva, vení un momentito que te quiero mostrar algo que encontré. Espera, Lucio, espera, que tengo que terminar de pintar acá de amarillo. En realidad, ¿qué opinas? Podría pintar rojo o azul, ¿no? Está perfecto así. Por favor, vení que esto es importante. Bueno, vamos, qué insistencia. Adiós. ¿Esto me querías mostrar, Lucio? Es genial, Eva. A ver. S'il vous plaît, montrez-moi chérie que vous savez danser. S'il vous plaît, montrez-moi chérie que vous savez danser. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo tudo legal pra começar. Joga o corpo para lá, joga o corpo para cá. O corpo tudo legal pra começar. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar.
seus defeitos seu Renato logo os corrigirá. O seu Renato, o professor, já vai chegar pra lhe explicar. E os defeitos seu Renato logo os corrigirá. Chao. Chao, hasta luego. Ay, Lucio, qué divertida la fiesta. Parecía un bosque donde las formas y los colores bailaban al ritmo de la música. Mira, Eva, allá hay más colores. ¿Dónde? Allá, parece una alfombra voladora. Espera un segundo, espera. ¿Estoy presentable ahí? Estás perfecta. Vamos. Qué suavecito esto, Lucio. ¿Y cuántos colores tiene? ¡Ay! ¡Se está moviendo! No sé, Eva, no me doy cuenta. Yo me muevo todo el tiempo. No, en serio, de verdad, se está moviendo. ¡Qué emoción! De los colores que tanto ves, en mi bolsillo van solo 3. No llevo menos ni llevo más, con esos puedo hacer los demás. Vaya que trío para un bolsillo, azul y rojo con amarillo. Vaya que trío para un bolsillo, azul y rojo con amarillo. De los colores que tanto ves, en mi bolsillo van solo 3. No llevo menos ni llevo más. ¿Dónde estás? Vení, hablemos tranquilos. ¿Con quién hablas, Eva? Estoy hablando con un lunar que hace un rato estaba en mi párpado, luego giró por el cuello y ahora debería estar en mi mejilla y no lo puedo ver. Pero, Eva, no tenés nada. Sí, tengo. Confía en mí que recién estuve con él. Ahí está en el cuello, Eva. Ahí. En la nariz. Ahí está. Discúlpenme, señor Punto. ¿Qué hace recorriendo toda mi cara? Jaja, que no me atrapan. Señor, ¿no vio un punto negro por acá? ¿Un punto negro? ¿Uno solo? No, vi un montón. Cientos, miles de puntos, y no solo negros. Puntos de todos los colores y de todas las nacionalidades. Tome, no es un punto, pero es un lindo regalo. ¿Para mí? Sí. Muchas gracias. Eva, mira el horizonte. Está lleno de puntos. ¿Es cierto? Es como si todo estuviese hecho de puntitos, ¿no? ¿Estará ahí? ¿Quién? ¿Cómo quién? ¡El punto, Lucio, el punto! El puntito negro. Vamos. Lucio, el punto se acaba de meter en la taza del señor. ¡El señor se lo va a tomar! Tranquila, Eva, tranquila. ¿Estás segura? Sí. Apúrate, Alberto, que se enfría. Mira, tenemos nuevos invitados. ¿Compartimos el té con ellos? ¿Quieren té, chicos?
No, muchas gracias. Estamos buscando un punto negro, un puntito, que se acaba de meter en la taza del señor. ¿Un punto en mi taza? ¡Me descubrieron! No se puede jugar hacia la escondida, no se puede, no juego más. Es que todo está hecho de puntitos, Eva. Punto. Puntito. Ufa, ¿no jugamos más entonces? Ah, apareciste. Es que todos los puntitos vivimos acá y a mí a veces me gusta salir a pasear, jugar y saltar por ahí. ¡Uy, mi papá! ¿Dónde estabas? Te estuve buscando por todos lados. Había salido a jugar un rato. La próxima vez tenés que avisar que salís y podemos pasear juntos. Hola, ¿qué tal? Disculpen, yo soy el papá de Puntito. Mucho gusto. Encantada, señor. Eva, Lucio. Hola. Encantado. ¿Quieren pasear un poco? Les puedo mostrar otros lugares tan lindos como este. Sí, queremos. ¿No es cierto, Lucio? Sí, lo que usted diga. Vamos. Tengo mucho trabajo siendo Punto. Voy donde mis amigos me necesiten. Acá, por ejemplo, el rectángulo me pidió que le ayudara a hacer un cuadrado. Buenas. Hola, Punto. Qué bueno que llegaste. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola. Hola. ¿Y ustedes qué ven acá? Yo veo una cara con un solo ojo. Sí, y ahora que lo decís, yo veo la misma cara que vos. ¡Lo logramos! Allá abajo tengo otros amigos. ¿Y acá qué haces? Y acá estoy con otros amigos. El cuadrado, el triángulo y los rectángulos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿les gusta lo que armamos? Muchísimo. Vengan, sigamos. Les voy a mostrar que también puedo nadar. Soy un gran nadador. Un gran nadador. Como vos, Eva. Sí, como yo. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Estamos en el mar, Eva. Qué lindo el mar, Lucio. ¿El punto dónde está? No sé. ¡Punto! ¡Punto! Estoy acá en el agua, acá con los peces. ¡Hola! Che, guarda que se viene una tormenta. Vamos, barco, apurate, que se va a largar a llover. Vamos, Lucio. ¡Barco! ¡Barco! Acá mi trabajo es otro. Acá soy un sol negro. ¡Hola! ¡Ah, ahí estás! Te estaba extrañando sin vos y tu calorcito. Este lugar es un poco frío. Es que estoy haciendo muchas cosas. Ah, te presento a mis amigos, Eva y Lucrecio. Lucio, me llamo Lucio. Perdóname. Estamos paseando. ¿Estás con menos frío ahora? Sí, ahora ya estoy bien. Bueno, te dejo porque tengo que seguir paseando. Chao, Marta, nos vemos. Chau, Marta. Chau. Chao, hasta luego. Bueno, y esta es mi familia. Hola, chicos, querida abuela, les presento a Eva y a Lucio. Hola, ¿qué tal? Encantada. Buenas tardes. Qué linda familia, ¿eh? ¿Y los de colores quiénes son? El punto rojo es mi abuela y los cuadraditos son unos primos que vinieron de visita. Hola. ¿Y el blanquito quién es? Blanquito, Blanqui, vení. ¡Qué lindo! Blanquito es un cachorro de triángulo que tenemos. Bueno, no, tranquilo. No, lengüetazo no. Eva, ayúdame. Bueno, nos tenemos que ir. Blanqui, nos tenemos que ir. A la cucha. Vamos, Lucio. Hasta luego, gracias.
eso que estás haciendo, Eva. Es muy difícil. No, Lucio, es muy sencillo. Solo necesitas un papel, pinturas y tus dedos. ¿Los dedos? Pero me los voy a manchar todos. No, Lucio, después te los lavás. Tenés que probar la sensación de los dedos con la pintura. Y escúchame, ¿se puede pintar, por ejemplo, un árbol violeta? Por supuesto, mira. Y también podemos hacer unas flores amarillas. Es verdad, mirá, quedaron re lindas. No, Eva, no, ¿qué vas a hacer? ¡No! ¡Socorro! Voy a pintar y vas a quedar como un arcoíris. ¡Qué linda música, Eva! Sí. Mira, Eva, las notas musicales también tienen puntitos. $84, $85, $86, $87. Lucio, con la música tan alta no me puedo dormir. ¿Y por qué no probás contar camellitos? Ya conté. Tortugas, elefantes, leones, perros, gatos. Ya se me fue el sueño. Parece como si estuvieran festejando algo, ¿no? Sí. Es cierto. ¿Vamos a ver? Sí, dale, vamos, que yo tampoco me puedo dormir. Lucio, me parece que es un tango. Vení, vamos a ver. ¡Ay, Lucio! ¡Un baile! ¿Cómo me gustan los bailes? Mover el cuerpo, sacudir los brazos, bailar, bailar, bailar. ¿Querés que bailemos, Lucio? A mí me dieron más ganas de cantar. Me voy a buscar un micrófono. Bueno, anda, después nos vemos. Rechiflao en mi tristeza. Hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena y consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Juego de romance cuando vos, pobre percanta, gambeteaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te recanta. Señorita, ¿gusta bailar? ¿A mí? Sí, a usted, la de rojo. Bueno, está bien, muchas gracias. Vos sos un caso perdido. Tu vieja
Dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche. bien, Eva, muy bien. Gracias, gracias. No sabés, Lucio, cómo estuve bailando. Estoy un poco mareada ahora, pero me siento feliz. Y vos también estuviste cantando mucho, ¿no? Sí, la verdad que podría haberme dedicado a cantar. A mí me gustó mucho cómo bailaste, las vueltas que dabas, cómo movía los pies. Gracias, gracias. Y mira, tanto bailar, se hizo de día. Y sí, estabas tan contenta bailando que se pasó la noche. Y sí, Lucio, si fuese por mí, bailaría todos los días, todo el tiempo. ¿Y eso? ¿Escuchás? Sí, me parece que viene de casa. ¿Vamos a ver? Vamos. Vamos. Dale, dale, dale. De ahí viene, Lucio. De ahí vení, vamos a ver. Mira, Lucio. Una murguita chiquitita. ¿Eso qué es, Lucio? Vamos. Mira, Lucio, el negrito José.
Y Eva, falta mucho. Mirá, Lucio. Espera, ya casi estoy. Abrí. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Gracias, ¿te gustó? Te felicito, Eva. ¡Qué bien bailas step! Gracias, gracias. Toma, esto es para vos. Qué lindo, Lucio, ¿para mí? Sí, Eva. Es un regalo por haber hecho un baile tan lindo. Abrila. Una bailarina como yo, Lucio, gracias. Ahora ya no vas a tener que contar ovejas para dormir. Podés poner la cajita de música y contar pasos de baile. Sí, mejor, gracias. Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa, una cosa riquísima y de muchos colores. Ya sé, las frutas que están arriba del mantel. Muy bien, Lucio, muy bien. Ahora a mí. Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa. Algo que me dio mucha sed. Las botellas de allá. Muy bien, Eva, adivinaste. Gracias. Bien, ahora me toca a mí otra vez. Veo. ¿Qué ves? Muchas cosas. ¿Maravillosas? Maravillosas. Cosas que están arriba de la mesa. A ver... El pan. El repasador blanco. Y el rallador. Muy bien, Lucio, muy bien. Sos un genio. ¿Viste que estamos rodeados de cosas? Sí, la cocina está llena de cosas. No solo la cocina, toda la casa está llena de cosas. Muchísimas cosas que sirven para vestirnos, para comer, para jugar. ¡Uy, quiero verlas! ¿Me acompañás? Vamos. Mira qué lindos zapatos, Eva. Se llaman suecos, Lucio, y son muy cómodos. Uy, ¿y esas sillas que están allá? A ver. Una silla de reina. Me voy a sentar porque yo soy una reina, Lucio. ¿Cómo me queda? Muy bien, Eva. Gracias.
¿Cuántas sillas? ¿Cuántos colores? Sí, mira esta. Esta tiene muchos colores y parece una hamaca. Sí, parece una hamaca, Lucio, pero se llama silla mecedora. ¿Y esta, Eva? Esa es una silla amarilla hecha con madera. Uy, mira esta. Tiene luz propia, como yo. Sí, Lucio. Esa es una silla iluminada. ¿Escuchas ese sonido? Es un piano, Lucio. ¡Qué agradable! Vamos a ver. Mirá qué piano más divertido, lleno de colores. Sí, hermoso. ¿Querés que toque un rato y te cante una canción, Lucio? No, mejor deja. Sigamos. Te voy a cantar una canción que habla sobre mis cosas favoritas. Nubes y flores de todos colores, nieve de fresa y de todos sabores, muchas mascotas en un gran jardín. Con esas cosas yo soy muy feliz. Pa para pa 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 para pa pa para pa pa la 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 la. La 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 la. Con esas cosas yo soy muy feliz. ¡Bravo, Eva! Gracias, Lucio. ¿Te gustó? Sí. Mira, Eva, allá hay una guitarra. Yo también puedo tocar algo y cantarte una canción sobre mis cosas favoritas. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Bravísimo, Lucio. Estoy muy impresionada. Te felicito. Vamos. No sabía que la guitarra era su instrumento favorito. Yo no sabía que te gustaba tanto tocar la guitarra. A mí también siempre me gustó tocar la guitarra, pero bueno, el piano conquistó mi corazón. ¡Ah! ¡Un libro, Lucio! ¡Qué lindo! ¿No sabías que un libro es una cosa que adentro tiene otras cosas? ¿Cómo que tiene cosas adentro? Claro, si vos lo abrís, podés descubrir que tiene animales, personas, aventuras, historias, colores. Pero, Eva, esas son cosas también. Claro, son cosas que no se pueden tocar, pero que existen también. ¿Querés conocerlas? Sí. Vamos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? No, me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás?
No, me estoy poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? No, me estoy poniendo el saco. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo estás? Lucio, mira el sombrero gigante que tiene ese señor. Me estoy poniendo el sombrero. Pero, ¿qué es lo que murmuran? Así no se puede jugar. Hacen trampa. No, perdón, señor. Es que me gusta tanto su sombrero que no pude evitar comentárselo a Lucio. Vio qué lindo que es. Ya no se consiguen. No, me imagino, claro. ¿Lobo estás? Oh, perdón, no estoy. Me estoy poniendo el sombrero. Gracias, no lo molestamos más. Hasta luego. Vamos. ¿Cómo que vamos? ¿Y el lobo está o no está? Sí, acá estoy. Muy bien, Eva, muy bien. ¿Cómo le va, lobo? Muy bien, gracias, querida. Tenías razón. Adentro del libro también hay muchas cosas. ¿Viste? Tantas cosas que me dieron ganas de jugar. ¿Vamos a casa a buscar cosas? ¡Dale, vamos! Vamos. Vení, Lucio. Seguime que tengo una idea. ¿Sabías, Lucio, que los objetos se pueden transformar en diferentes cosas? ¡Guau! Por ejemplo, ¿qué ves? Una cuchara. ¿Y ahora? Lucio. Ahora un micrófono. Muy bien. ¿Y acá qué ves? Un colador. ¿Y ahora? Y ahora un sombrero. Bravo, brillante, Lucio. Hola, ¿sí qué tal con Lucio? Ese es un rodillo teléfono, Eva. Bárbaro. ¡Eso es un espejo! Muy bien. Chan. Eso es una guitarra, como la que estuve tocando yo antes. Muy bien, bravísimo. Ahora, cerrá los ojos que tengo una sorpresa muy especial para vos. Cerralos. No hagas trampa. Ahí. ¿Ya lo puedo abrir, Eva? ¿No? Lucio, vení, abrí los ojos. ¡Es buenísima! ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Vamos a dar una vuelta? Sí, dale. Subite y agárrate fuerte, ¿eh? ¿Estás listo? ¡Dale, vamos! Vamos. Brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un lazo gris, cosas tan bellas me gustan a mí. Pequeños ponis, pastel de manzanas, campanilleos y carne con tarta, gansos salvajes en vuelo sin fin, cosas tan bellas me gustan a mí. Chicas de blanco con bandas azules, ver que la nieve mi rostro sacude, el blanco invierno que muere en abril, cosas tan bellas me gustan a mí. Se oye el lobo, muerde el perro, o me aqueja un mal, las cosas que amo volver siento a mí,
y alejan por fin el mar. Rociadas rosas, bigotes de gato, brillantes ollas y mitones blancos, cartas muy viejas con un... Veo. ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa. ¿De qué forma? ¡Cuadrada! La ventanita negra. No, La ventanita roja. no, frío. No sé, Lucio. ¿Qué es? Ya sé. Las ventanitas de aquel edificio. ¿Qué edificio? Aquel de allá de colores. No, frío, helado. Lo encontré. El patio de aquella casa. Uy, mira qué lindo. No lo había visto. Pero no, tampoco es eso. No sé, Lucio, ¿qué es? ¿Por dónde busco? Seguí mirando que lo vas a encontrar. Hay muchas cosas cuadradas a nuestro alrededor. Lo encontré. El piso de allá, con las baldosas negras, blancas y grises. ¡Sí! ¡Ah! ¡Gané! Tenés razón, Lucio. Hay muchas cosas cuadradas a nuestro alrededor. ¿Vamos a descubrirlas? Dale. Vamos. Ojitos negros. Ay, no lo puedo creer, Lucio. Mira, esta casa tiene forma de cara. Sí, y me parece que una de las ventanas me guiñó un ojo. ¿En serio? A ver, le vamos a preguntar. Hola, señora casa. Qué lindos ojos que tiene. Gracias, querida. Los tuyos también son muy lindos y redondos. Ay. Bueno, muchas gracias. Los suyos son muy originales. ¿Viste, Lucio? Son cuadrados. Sí, son cuadrados y despiertos. Sí, estoy despierta porque me quedé mirando las estrellas. Pero a esta hora estoy durmiendo. Ay, me dio sueño. La dejamos dormir entonces. Señora, gracias. Buenas noches. Chao, chicos. Eva, ¿cerrarán las persianas para dormir? No sé, a ver, miremos. Mira qué lindas pestañas, ventanas que tiene. Bellas. La playa. ¿También hay formas cuadradas? Sí, mira esa casita roja, por ejemplo. Tenés razón. Es cuadrada. Uy, con el viento me viene arena a la cara. Sí, a mí también. ¿Vamos volviendo a la ciudad, Lucio, mejor? Sí, mejor vamos yendo, Eva. Vamos. Ay, no, mamita querida, no. Mira, Lucio, ¿te fijaste que la ventana de Don Chicho también es cuadrada? Sí, pero yo veo más de un cuadrado. A ver, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4. 4 cuadrados. Son muchos cuadraditos adentro de un cuadrado más grande. Es verdad. Ahora, yo me pregunto, ¿en nuestra casa también encontraremos cuadrados? Sí, vamos a ver. Mira, Lucio, el horno también es cuadrado. Sí, es cierto. Y mira allá. ¿Dónde? Allá. Vení que te voy a mostrar algo. ¿Ves, Eva? El montaplatos también es cuadrado. ¿Y por qué el montaplatos es cuadrado si los platos son redondos? No sé.
¿Viste, Lucio? La cocina está llena de cosas cuadradas. Sí, y en el piso también. El piso también. Y en la alacena. ¿Escuchás? Sí, y es como si alguien masticara. Me parece que viene de la heladera. Creo que hay alguien comiendo algo en la heladera. ¿Vos quién sos? Yo soy Eva, ¿y vos? Cucho, ¿Y qué haces en mi heladera? picando algo. Una frutilla. ¿Y qué tenés ahí? Ah, unos papeles y un marcador. Porque dibujo yo. Mientras no como. Qué lindo. ¿Y me enseñás? Sí. Voy a dibujarte una viñeta. ¿Qué es una viñeta? Una viñeta es un cuadrado. Así. A donde adentro pasan cosas. Es como una foto de una película, pero dibujada. Ah, qué lindo. ¿Te gusta? Bueno, ¿qué querés que te dibuje? ¿Te dibujo a vos? Bueno, gracias. Te lo regalo. Qué lindo, Lucio, mira. Sí, ¿y no habrá uno para mí? No creo, me parece que está apurado. Bueno, te tengo que dejar porque me toca ir a un lavarropas ahora a dibujar otras cosas. Lucio, ahora que lo conocí a Cucho me dieron ganas de dibujar. Y bueno, dibujá. Me gustaría ver lo que haces. Usa todos esos colores, a ver. En tu pollera gira el viento, quiero verte bailar. Entre la gente, quiero verte bailar. El flaco pireta. Hoy tu pollera gira al viento. Quiero verte bailar. ¿Te gusta, Lucio? Sí. Muy bien, Eva. Muy bien. Entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre, si me puedes contestar. Son tantos tus sueños que ves el cielo mientras te veo bailar. Ya está, Lucio. Ahora lo vamos a pintar todo de negro. No sé. Ya vas a ver. Espera. Vamos a descubrir cuadrados.
Es hermosísimo. Mira, Lucio, nuestra propia rayuela. ¡Re linda! ¿Vamos a jugar? ¡Vamos! Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Cielo! Se va la segunda. Me miro en el espejo, me quiero conocer, saber qué cara tengo y de qué color la piel. Me miro en el espejo, me quiero descubrir, contar las pocas pecas que llevo en mi nariz. Me miro en el espejo, me quiero... ¿Qué haces, Eva? Estoy intentando dibujar mi cara. Ah, muy bien. ¿Qué te parece? Así soy yo, así. Y más o menos. Para mí, vos tenés los ojos más grandes. Sí, es cierto. A ver. De quién soy, porque así soy yo, así soy yo. ¿Y ahora? Mucho mejor. Igual, ¿no te parece que la boca está un poco torcida? Sí, puede ser. A ver. La mirada más cordial, el abrazo más abierto, o el ombligo ¿Y ahora? ¿Sabes qué me parece que para hacer un buen autorretrato, lo mejor es que te presente unas amigas mías? ¿Autorretrato? ¿Qué es un autorretrato, Lucio? Lo que estás haciendo, un dibujo de vos misma hecho por vos. Ah, un dibujo de mí misma hecho por mí. Sí, eso, un retrato tuyo hecho por vos. Vení, vamos a hablar con mis amigas. Vamos, que quiero conocerlas, vamos. Dale. Lucio, ¿ella es tu amiga? Sí, dale, pregúntale. Hola, ¿qué tal? Soy Eva. Le hago una consulta. ¿Qué es un retrato? ¿Un retrato? Es un dibujo o una pintura tuya que muestra cómo sos. ¿Te acordás cuando hicimos el tuyo? Ay, sí, fue un día de sol. Había un sol naranja con una luz lindísima. Por eso mi retrato quedó tan luminoso. Sí, la verdad que quedó muy linda, la felicito. Bueno, tenemos que ir a ver a otras amigas. Nos vemos prontito, ¿eh? Chao, gracias. Chao, gracias, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eva? Le hago una consulta. ¿Cómo hicieron su retrato? ¿Mi retrato? Bueno, un día fui a bailar. Me gusta mucho bailar. No sé si lo sabían. Me encanta la música y mover los pies y sacudir los brazos. Sí, bien. Nos estaba comentando sobre su retrato. Sí, y sobre su mismísimo retrato. Bueno, como les decía, fui a bailar y me puse mi mejor vestido.
Un vestido estampado de flores, flores grandes, chicas, flores rojas, verdes, azules, flores increíbles. Muy lindo, pero nos interesa el tema del retrato. Sí, estábamos con el temita del retrato. El retrato, sí. Bueno, como les contaba, estaba en el baile y un señor me dijo que estaba tan, pero tan linda que me quiso dibujar, o sea, hacer un retrato. Así que me dibujó, como me ven ahora. Claro que si yo me hubiese dibujado, seguramente habría hecho algunos cambios. Como la chica esa que está allá. Miren qué linda que está. Ay, Lucio, ¿es una novia? Me encantan las novias. Sí, soy una novia. Ay, el día de mi casamiento estaba tan feliz que un amigo me hizo un retrato. Así siempre puedo acordarme de aquella celebración tan hermosa. ¡Qué hermoso! La felicito por su retrato tan feliz. Gracias. ¡Está divina! ¡Pablo! ¡Pablo! Vení que te presento a Pablo, que es un amigo mío. Ahí voy. Hasta luego. Chao. Chao. Eva, te conté que yo le llevé los anillos a este muchacho. ¿Cómo se llama? O esta chica. Hola, Senecio. Estoy con mi amiga Eva, que quiere charlar un ratito con vos. Hola, Senecio, mucho gusto. ¿Cómo hiciste tu retrato? Así tan colorido, con cuadrados y redondeles. ¿Te gusta? Lo hice yo mismo, es un autorretrato. Ah, pero ¿cómo lo hiciste? Es muy fácil. Agarré un espejito chiquito y redondo y mientras me miraba me dibujaba. Por eso quedé así. Pero yo también intenté hacerme uno con un espejito y no me quedó así. Pero, ¿sabes qué? Por ahí te sirve si pruebas con un espejito pero que sea chiquito, porque es más fácil y mientras te miras te vas dibujando en una hoja. Ah, bueno, voy a practicar. Muchas gracias, ¿eh? Y te felicito. Muy, muy bonito tu retrato. Vamos, Lucio. Chao. Chao. Me miro en el espejo. Me quiero descubrir, contar las pocas pecas que llevo en mi nariz. Me miro en el espejo, me quiero como soy. ¿Qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Pero así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantada de quién soy. ¿Cómo lo ves, Lucio? Muy bien. Gracias. ¿Sabes qué, Lucio? ¿Sabes qué me quedé pensando? Que los retratos también se pueden hacer con palabras, jugando. ¿Cómo jugando? Claro, yo te describo a alguien y vos tenés que adivinar quién es. ¿Jugamos? Dale, qué divertido. Bueno, empiezo yo. Es chiquito y curioso. A ver. Le gusta mucho moverse y tiene los ojos grandes. ¿Quién es? La verdad que no tengo Es más muy divertido y muy buen amigo. ¿Adivinaste? Me parece que sí. Un nene movedizo que usa una lupa para mirar todo con curiosidad, que se ríe todo el tiempo. No, Lucio, no. ¿No? A ver, es chiquitito, tiene ojos grandes, es curioso, se mueve todo el tiempo, es divertido, es buen amigo. Y tiene alas. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Un nene con alas! No, Lucio, sos vos. ¿Yo? Sí, vos. A ver, chiquito, curioso, divertido, con alas. ¡Soy yo, Eva! Claro. Eva, se me ocurre una idea. ¿Qué? También podemos hacer retratos con fotos. ¿Verdad? Mira. Qué bueno, Lucio. Vamos a retratar. Vamos. ¡Sí, vamos! Mira, Lucio, mira ese nene de allá con ese piloto. Y mira ese de allá con esa toalla en la cabeza.
Mira esa nenita con ese perro. Qué lindos nenes, Lucio. Es hermosísimo. A ver, sacame una foto a mí. Sonreí. Listo, Lucio. Vamos a casa a verlos. Ya tenemos todos los retratos que necesitamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué lindas que salieron las fotos, Eva. ¿Viste? Preciosas. Ese que está ahí soy yo. ¿Viste qué lindo que saliste, Lucio? Sí. Salís muy bien en las fotos. Gracias, Eva. De nada, Lucio. ¿Sabes qué, Lucio? Ahora que estuvimos sacando tantas fotos, me dieron ganas de hacer nuestros propios retratos. ¿Tenés ganas? Sí. Vamos. Eva, ¿con qué podés hacer los retratos? Se pueden hacer con corcho quemado, con marcadores, con tiza. Pero los nuestros los vamos a hacer con témperas de colores, Lucio, mira. ¡Qué bueno! ¿Y ese qué color es? Este color es el rojo, rojo fuego. Como tu vestido, Eva. Claro, como mi vestido, Lucio. Eva, sos un artista. Gracias, Lucio. La verdad que te veo muy lindo en este retrato, ¿eh? Vos también, Eva. Estás igual. Gracias. Aprendí, ¿viste? ¿Vamos a colgarlo? Vamos. Me miro en el espejo, me quiero conocer, saber qué cara tengo y de qué color la piel. Me miro en el espejo, me quiero descubrir, contar las pocas pecas que llevo en mi nariz. Me miro en el espejo, me quiero como soy. ¿Qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Así soy yo, así soy yo. Me miro en el espejo, me quiero como soy. ¿Qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, porque así soy yo, así soy yo. Veo. Veo. ¡Acción!
¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? maravillosa. ¡Maravillosa! ¡Qué divertido, Lucio! Mira. Feo, veo. Feo, feo. Bueno, en un momento sigo caminando, ¿no? Subo una colina y veo un sol gigante, como de color rojo mezclado con violeta, azul, era como multicolor, ¿no? Y me asomo un poco más, digamos, sigo caminando, veo como que me guiña el ojo, ¿no? Yo le digo, ¿qué me estás guiñando a mí? Y no me acuerdo lo que me respondió, porque viste que hay una parte de los sueños que uno no se acuerda, es como muy confuso. Pero veo, ¿no?, que este ojo me sigue como haciendo gestos, me sube la ceja, me baja la ceja, y yo como que no entiendo si lo tengo que imitar o si le tenía que decir mi nombre. No sé, no entendía como lo que tenía que hacer con el ojo. Lucio, ¿entendés? A ver, vos, ¿qué soñaste de interesante? No, yo no sueño. No sueño nada, la verdad. No sueño nada. ¿Cómo que no soñás nada? No, eso es imposible. Bueno, tengo derecho a descansar. Ay, ¿qué decís, Lucio? Soñar no cansa. Podés descansar y soñar al mismo tiempo. Ah, mira vos. Se me ocurre una idea. Mirá. ¿Una ventana? Sí, esto te va a ayudar con tu padecimiento, Lucio. Pero si no estoy enfermo. Bueno, pero decís que no soñás, cuando lo que te pasa en realidad es que no recordás lo hermoso que es soñar. Porque soñar es hermoso y absolutamente todos debemos y podemos soñar. Escucha a esta señora, si no. Mira. Y el que no sabe soñar, que mire por su ventana. Las ventanas cuentan cosas, pero hay que saber mirar. Qué bello, ¿no? La verdad que sí. ¿Entendiste? Creo que sí. ¿A buscar ventanas? Dale. ¡Vamos! Si levanto las manos para bailar, si levanto los brazos para volar, me muevo como una libélula, me muevo como una libélula. Si levanto los pies para caminar, Si levanto las piernas para marchar y muevo toda la cadera, y muevo toda la cadera. Si me hago chiquito como un cuerpo spring, se me paran los pelos, quedando así. sacudo toda la cabeza, Sacudo toda la cabeza. y si giro a un lado, Si giro al otro, me caigo sentado. porque estoy mareado y giro como un trompo, y giro como un trompo, y giro como un trompo, y giro trompo. Hoy en mi ventana brilla el sol y un corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Perdón. Las ventanas como ojos gigantes. Sí, y están hechas para mirar hasta que se te cansen los ojos, Lucio. Sí. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no espiamos a los chicos cómo juegan con las ventanas? Pero con ojos gigantes.
¿Te gustaron las ventanas, no, Lucio? Sí. ¿Me vas a contar qué estuviste viendo? Claro. Bien, empezando ya. Primero vi árboles, hojas que se mecen por el viento, hojas verdes, marrones, amarillas. Creo que era otoño. Había agua, charcos, ondas en el agua. Había un perrito chihuahua. Y había lluvia, relámpagos, truenos, garúa, granizo. Ay, ¡para, Lucio, para! ¡Ay, necesito mi super sombrilla! Anémonas, libélulas, cremonas recién salidas de una panadería, crujientes, con crema pastelera y media docena de medialunas. Uy, medialunas. Qué rico, medialunas. Convídame medialunas. No, no te convido. Filomena se piruetas y canta en su bicicleta. Filomena se piruetas y canta en su bicicleta. En su bolso lleva flores, de colores, blancas, rojas, lilas, rosas, amarillas y azules. Le, 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 le. Con todas las ventanas que vi hoy, algo voy a tener que soñar. ¡Lucio! ¡Nuestro paseo! ¡Yo ya estoy en el avión! Caldavientos. Acá estoy con mi avioncito Rubén, atravesando las grandes tormentas, el chubasco, el granizo. Algunos relámpagos lo encandilan, pero él sigue adelante en búsqueda de las montañas del Himalaya. Pero encuentra unas formas muy extrañas y decide investigarlas. Eva, ¿qué es esto? La cáscara de la manzana.
manzana. ¡Me la vas a romper! ¡Cuidado! Ay. ¡Es una maravilla! ¿Cómo lo lograste? Eva, vení, por favor. Es importante. Sí. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí transmitiendo desde los estudios más importantes del mundo para dar la primicia de una información, de un hallazgo que va a cambiar la historia de la humanidad. Sí, por supuesto. Señorita Eva, por favor, su testimonio. Sí, claro. Mi cámara... ¿qué es cámara? esta. Esa, ¿qué tal? Bueno, sí. Bueno, es muy sencillo. Digamos que me dieron ganas de comer una manzana. Acto seguido agarro la manzana, luego la pelo y, como siempre, la cáscara queda en forma de espiral. Gracias. ¿Cómo? Perdón, ¿podría repetir esa palabra, por favor, con voz clara y prístina? Sí, cómo no. Espiral. Ah, bueno, esto es realmente sensacional. Esto va a cambiar el mundo de los espirales. Aparentemente se trataría de una espiral producto de una fruta roja. Esto es muy importante. Por favor, estoy transmitiendo. Pero es importante. Lucio. ¿Qué? No, perdón, ¿no? Pero hay varias cosas en forma de espiral en el mundo. Digo, no es lo único que hay en forma de espiral. ¿Hay más? Sí, en todo el mundo. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¿Viste, Lucio? ¿Cuántas formas espiraladas que hay en el mundo? Sí, quiero mi espiral. Tengo derecho a tener mi espiral. Quiero mi espiral. Bueno, calma. Vení. Primero veamos los espirales que hacen los chicos. Vení. Un largo viaje, mucho equipaje, historias que contar. Un pentagrama es nuestro mapa, che, qué curiosidad. Cruzamos valles, algunas calles y un ruidoso mar. Un largo viaje, mucho equipaje. Historias que contar. Un pentagrama es nuestro mapa. Che, qué curiosidad. Cruzamos valles, algunas calles y un ruidoso mar. Vuelta Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Vuelta Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Tiro batu 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 tu da du little do da da leya. Baby do da do it na da leya lo leya no le dum dum de ya dum de do ide. En la mochila haciendo fila la semifus está. Un sostenido muy atrevido, sin
soñar, viajar. Vuelta Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. Vuelta Canela está para cantar, bailar, jugar, reír, soñar, viajar. No, tip, tip, tom, tip, 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 tom, tom, tip, tip, tom, tip, 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 tom, tom, tip, tip, tom, tip, 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 tom, tom. Ah, leira, leira, leira. Leira, ra, 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 tu, ri, ga, ga, ra, ga, leira, ra. Chao, chao. Nos vamos yendo. Ciao, ciao. Arrivederci. A gente vai embora. Lucio, se te cayó un palito. Bueno. Y aparte son como muy chiquitos, ¿no? No sé si sirve eso para hacer una espiral. Déjame a mí. Y aparte son rectos. No sé si te van a servir. Y ese hilo está mal enganchado ahí, ¿eh? No, perdón, pero no se parece en nada a lo que están haciendo los chicos. Ya le voy a encontrar la Y vuelta. los estás poniendo mal, así se te van a seguir cayendo. Lucio, va así. estás tirando la mitad de los palitos. Lucio. Pero bueno, pero es una espiral, mira. No, cualquier cosa. ¿Qué es una espiral? Yo no veo la espiral ahí. Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van hacia otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. Porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la altura. ¡Ay, Lucio! ¡Muy bien! ¡Te salió divino esta espiral! ¿Sí? ¿No te marea un poco? Yo estoy re mareado. ¡Ay, sí! Yo también. Un poco me marea, pero me encanta. No me sale. Bien. Espiral. Sal.
Un salero. Chivita. La chivita. Campo. Tiempo. Ya termino, Lucio, ya termino. Listo. Bien. Listo, Lucio. Lee nuestro poema espiralado. Me gusta el espiral. Yo como sin sal. Sal de ahí, chivita, que está en el campo de las flores hermosas, flores blancas. Bellísimo. Ay, Lucio, vení. Vení que se nos va nuestro poema espiralado. Lucio, ¿me estás haciendo burla? No, no te estoy haciendo burla, estoy haciendo tu cara. Ah, mi cara, sí. Pero si tanto te molesta, no la hago más. No sé, fíjate. Había una vez un avión que al cielo quería llegar. Y subía y bajaba. Y subía y bajaba y al cielo quería llegar. ¡Ay, Lucio, cómo me gusta esa canción! ¡Qué lindo! Es linda, linda. Pero yo estoy aburrido. Yo quiero jugar, quiero hacer tu cara. Ay, ya sé, Lucio, ya sé. ¿Sabes a lo que podemos jugar? ¿A qué? ¿Qué? Decime, ¿qué? ¿Juguemos a adivinar cara de qué? ¡Buenísimo! Dale. Yo, por fin. Yo, pri. Está bien, Lucio, está bien. Empezá vos, está bien, dale. Dale. ¡Ya! Enojado. Bien, muy fácil, bien. soy muy buena. Bien, ahora yo. Enamorada. Romántica. Bien, muy bien, dale, ahora vos. Cara de que estás mirando una araña pollito que está descendiendo desde una estantería con varios libros. No. Ay, no sé, Lucio, Tiempo. ¡De sorpresa! Bien. Ay, bien, bueno.
bastante difícil esa, ¿eh? Vamos. Bueno, voy yo. Va. Y ya. ¡Ya! Cara de comer ravioles con tu copeto y boloñesa. No, Lucio, todos juntos no. Los ravioles se comen o con pesto, o con tuco, o con boloñesa. Yo los como todos juntos. ¿Qué estuve haciendo todos estos años? Buah. No sé, fíjate. Dale, vos, vamos. ¡Ya! Cara de mosca. De avispa. De que te está molestando algún insecto. No. Perdiste, ya está. Perdiste. 4-0 te gané, ¿eh? 4-0. Ay, Lucio, ¿cara de qué era eso? Cara de mirar al cielo. No, eso no es cara de mirar al cielo. A ver, ¿cómo es cara de mirar al cielo? Cara de mirar al cielo sería como más... algo así, o... Ay, no, en realidad no. Nada que ver. Ay, no sé, Lucio, cómo sería. Me quedé sin gesto. Ay, ¿sabes qué? Iba yo también. Lucio. ¿Qué? Vamos a buscar gestos. ¡Vamos! Listo, mira. ¿Así soy? Bueno, es como tu gesto, digamos. Dale, ahora dibújame vos a mí. Rápido, Lucio. ¿Listo? Sí. A ver. Ay, me encanta. Pero así somos. No, bueno, son como nuestras expresiones, ¿entendés? Ay, Lucio, mira. ¡Oh! ¡Oh! Sonreír no cuesta nada y sonreír lo puede todo y verás qué lindo es vivir de este modo. Se ha perdido en alguna esquina la sonrisa, reír, la alegría. Vamos todos
iguales. Al final probé la salsa. Mezcla tuco, pesto y boloñesa. Es rico, ¿eh? Y yo estoy sorprendido. Soy la cara de la sorpresa. Mirá cómo me sorprendo. ¿Bailamos? Dale, bailemos. retratos de los chicos, ¿no, Lucio? Sí. ¿Vamos a dar un paseo? Vamos. ¡Ay, Lucio, dale, déjame ver! Falta poco, falta poco. Pero que estoy muy intrigada. Esperá, esperá. Sé paciente. Bueno, está bien. Mirá. ¡Ay, Lucio! ¡Un arco iris! ¡Qué lindo! Te faltaron
acá algunos colores para completar, pero está muy lindo igual. No, falta el naranja, falta el rojo, falta el amarillo, el azul, el celeste. Falta todo. Usé toda mi colección de tapitas. No la voy a poder completar nunca. No, espera. Me parece que yo te puedo ayudar. Porque yo en una época también coleccionaba tapitas. Y creo que todavía las tengo. Espera. Por favor, tráeme. Para, Lucio. Te voy a otorgar mi colección personal de tapitas para que puedas completar tu arco iris. Pero son muy pocas. No me va a alcanzar. Ya sé lo que podemos hacer. Vamos a dar un paseo y busquemos más y más tapitas. Por favor. ¡Vamos! bello que quedó el arco iris, Lucio. Es una obra maestra. Muy interesante esta zona. ¿Qué estás coleccionando ahora, Eva? Bueno, yo... el otro día te cuento mejor. No. Ahora. Quiero saberlo ahora. Pasa que... bueno, no... ¿Qué es algo secreto? No. Solo que es algo un poco fuera de lo común, ¿viste? Pero bueno, te cuento igual. Estoy coleccionando manos. ¿Manos? Sí. No, ¿ves? No es para que te pongas así. Por eso no te quería contar. No, estoy bien. Pero, ¿cómo haces para guardar, para coleccionar manos? Bueno, como cualquier colección, cuando veo una mano que me gusta, me la guardo. ¿Quieres ver? Por supuesto. Mira. Qué hermosa tu colección de manos, Eva. Muchas gracias. Pero vamos a ver cómo los chicos juegan con otras colecciones. Mira. Escuchar su voz fresca y dulce que me hace soñar. Él me cuenta lo que se siente venir de tan lejos y que su destino desde chiquito siempre fue viajar. Que
en su cauce lleva misterios de todos los pueblos que bañan sus aguas mansas y oscuras en su largo andar, que su compañera la luna sabe sus secretos, que lo arrulla y guía en la noche con su claridad, y se enamoró de la luna llena que baña de plata en la noche mansa su piel morena, y se enamoró de la luna buena, se los ve bailando en los juncos su canción de amor. Y se enamoró de la luna llena que baña de plata en la noche mansa su piel morena, y se enamoró de la luna buena, se los ve bailando en los juncos su canción de amor. Listo, ya está. Hello es una palabra que no tiene explicación. Hello es como una rosa que te alegra el corazón. ¡Bravo! ¡Olé! 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 ¿Qué son? ¡Ay, castañuelas! Las conocí mientras armaba mi colección de manos. ¡Ay, qué lindas! Toma, es para vos. ¡Ay, Lucio! ¡Gracias! No, por favor. ¿Qué es? A ver. Abrilas, abrilas. ¡Ay! Para sumar a mi colección. ¿Me salieron bien? Divinas.
Caldavientos. ¿Ya pensaste a qué podemos jugar? Sí, a un veo. Ay, ¿qué ves? Un color. ¿Qué color? Amarillo. Y coleccionamos palabras que terminen con lillo. Ah, me encantó, muy bien. Amarillo, dulce de membrillo. Estribillo. Grillo. Armadillo. Ay, qué hermosillo. Y lo tengo en el bolsillo. A verlo. ¡Ah, perdiste! ¡Ay, Lucio, mirá! ¡Tu armadillo se escapa! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Eva! ¡Wow, Lucio! Todo lo que armaste. Veo. ¿Qué ves? Un animal de 4 patas. Un conejo. No, el conejo no mueve la cola así. Un delfín. Los delfines no tienen colas. No sé, a ver, hace algún sonido, algo. ¡Ay, ya sé! Un mono que está en la Antártida, está muy hambriento y sediento, también está buscando algún árbol bananero para comerse una banana porque se debe haber alejado de la manada. ¿Qué Antártida? ¿Qué mono? ¿Qué sed? ¿Qué banana, Eva? ¿De qué me estás hablando? Bueno, a ver, dame otra pista. ¡Ay, ya sé! ¿Te gustan mucho los huesos? Sí. El perro salchicha de mi tía, que le encantan los huesos y cada vez que te ve te trae un hueso para jugar y... Bueno, en realidad el de salchicha tendrías que haber hecho como una expresión más así para abajo, pero bueno, estás actuando de perro y lo estás haciendo muy bien. No, Eva, no. No es un perro salchicha. Es un perro común y silvestre. Está bien, perdón, pensé que como justo agarraste el hueso y a él le gustan mucho los huesos. Bueno, ¿vamos a algo más simple? Sí. ¿Sencillo? Sí. Lo retengo, es un submarino que está esperando atracar en la orilla. No, tiene alas. Cis. ¡Ah, un cisne! ¡Bien! ¡Ganó! Bueno, costó, pero... Bueno, ahora voy yo. ¡Ay! Mirá, Lucio, mirá.
te venía a proponer algo. ¿Por qué no vamos a pasear, a buscar otras luces, otras sombras? ¿Qué te parece? Así cambiamos un poco el aire. Sí, sí. Y busquemos mi sombra también, porque se acaba de... Vamos. Para mí es un sombrero antiguo. Para mí son dos montañas. No, una montaña y una sierra. No, es un camello que está descansando. ¿Y dónde están las patas? Y no las tiene porque está descansando, solamente se ve la joroba. Para mí es una boa que se tragó un elefante. ¡Wow! Qué linda imaginación que tenés, Lucio. Mira, ¿querés ver cómo los chicos juegan con las sombras? Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siukiu. Perro terminado. Dina, el panda. Buenísimo. Ani, tu hoja. Bien. ¿Cómo hago para cortar esta parte? Vamos a doblar el papel suave y con la tijera hacemos un cortecito como un triángulo. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna en puntas de pie, en una tacita china tomate. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siukiu. Veo. ¿Qué ves? Veo palabras que iluminan y otras que oscurecen. Está bien. Empiezo yo con las que iluminan. A ver. Sol. Muy bien. Luciérnaga. Linterna. Vela. Digo las que oscurecen. Bueno. Nubes. Relámpagos. Tormenta de noche sin luna. ¡Ay! ¡Súper sombrilla!
eclipse de luna. ¡Una lamparita! No, apago la lamparita y que vuelva la noche y que aparezca un murciélago. Aparece un arcoíris y el murciélago se convierte en una paloma. Ay, me encantan las palomas y me dan ganas de bailar. Miren qué colores tenemos. Este que A es ver, ¿puedo verde, probar? rojo, como bastante clarito. Pero si lo Sí, ponemos puede con ser. el amarillo, doble capa, Ah, claro. Rojo y amarillo. muy bien. Y vos después lo aprovechamos y después vos lo recortas por el borde. ¿Qué color? ¿Todo amarillo? Bueno. La base va bien en tamaño. Buenísimo. Se pueden poner de abajo, las vamos a pegar con cinta. O, por ejemplo, el sol, que seguramente va a estar en la parte de arriba de la pantalla, podemos poner la varilla desde arriba. ¿Cómo lo pongo yo? Tenemos un sol, un gato, una flor, una hoja y Dina se transformó en un oso. Está bien. Eu perco o chão, eu não acho as palavras. Eu ando tão triste, eu ando pela sala. Eu perco a hora, eu chego no fim. Eu deixo a porta aberta. Eu não moro mais em mim. Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? Eu perco as chaves de casa, eu perco o freio. Estou em milhares de carros, eu estou ao meio. Onde será que você está agora? ¿Eso se cortó la luz? Parece que estamos soñando. ¿Escuchás?
Hola, señor músico. ¿Cómo le va? Bienvenido. Que siga la música. ¿Qué tenés ahí? Un mapa. ¿No ves? Es un mapa. ¿De dónde? Ese es el problema. No sé de dónde es. Ay, yo lo voy a averiguar. Me encantan estas cosas. A ver. Para allá. Vendría a ser... no. Habría que seguir, me parece, esta línea. Como al... no. Me parece. No entiendo. No es por acá. En realidad pensé que había que girar, pero... Eva, estoy cansado. Me estamos saltando esta X. ¿Qué dijiste? Que estamos saltando esta X molesta. Claro, Lucio. La X es la clave. Muy bien. En la X comienza todo, ¿ves? Y a partir de la X hay que caminar 10 pasos hacia el sur. ¿En cuál es el sur? ¿Qué es eso? ¿Una brújula? Nunca salgo sin ella. Ay, a ver, pregúntale. A ver. Para allá. Bien, 10 pasos hacia allá. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, Lucio, la puerta la que está dibujada acá. Vamos a pasar. No, ¿te parece? Sí, Lucio. Vamos hacia la aventura. Va. Lucio, ¿cómo seguimos ahora? Acá dice que hay que llegar a un proyector después de pasar por un jardín de infantes. Pero antes hay que llegar a la Montaña Roja. Y después hay que saltar unas piedras del Río Azul. Y después el Trigo Dorado. Ajá. Montaña Roja, Montaña Roja. La Montaña Roja.
Bueno, bien. Fuerza, Lucio. Vamos a superarla. Vamos. Dale. Vos, Lucio, no mires para abajo. Tengo vértigo. No. No miro. Respira. Mira, ahí va. Unas piedras. Ay, buenísimo. Empezá vos, dale. ¡Ja! 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 Ay, Lucio, ahí está el jardín de infantes. Falta poco. Vamos. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Cerca de casa hay plaza. Cerca de mi casa hay una plaza. Cuando se pone en verde podés andar mucho. El tren pasa por la vía. Por la vía, cerca. Hay una vía que pasando la vía hay un carrusel. La luna. La luna de noche. Vamos a dibujar en las láminas estas grandes como este barrio y estas grandes como el barrio que vive Valentín. ¿Quién se anima a hacer las calles en grupo, entre todos? Hay que hacer una avenida, las calles. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus 7 cabezas con 7 cuellos corbata, buscándote el corazón. Te rodearán las rutas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Y encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Lucio, un proyector. ¿Y cómo funciona? Y no sé, debe tener algún botón por algún lado. A ver. ¡Acá está! ¿Y ahí esto? A ver. Mira, sigan adelante y no se detengan. Solo así encontrarán el cofre. Lucio, a correr. Vamos. Acuéstate y duérmete para despertar, sonriente y feliz. Despiértate, levántate.
cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. Cantabiertos. Esta soy yo, esta es la escuela, esta es mi casa y esta es la plaza. Esta es mi calle. Se llama Mediano y tiene muchos árboles. Esta es el carrusel que está muy cerca de mi casa. Y acá hay algunas personitas. Esto es una avenida. Y de este lado hay una parada de autobús. Acá vive mi abuela y mi abuelo. Y acá estoy yo. Acá está el caballo y acá está el techo. El helicóptero. Este soy yo y este es papá y este soy yo. Y esta es mi casa. Este es mi papá y esta es la moto. ¿Y eso que sale de la moto qué es? Humo, porque está saliendo de rápido. También hice las galletas de la calle. Hice esta casa. Hice este árbol. La abuela haciendo un carrito y yo estaba de viaje en un avión. Mi abuela se llama Lina, como yo. Porque siempre cuando mi abuela sale o alguien de mi familia sale de mi casa o está volviendo, siempre aparece un colectivo. Según lo que dice el mapa, el cofre debería estar por acá. ¡Acá está! ¡Lo encontramos, Lucio! Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Por favor. Abrilo. A ver. ¿Qué es esto? Una poesía. Me encantan las poesías. Léela, por favor. Bueno. A ver. Me toco la cabeza, me toco la nariz, doy la media vuelta y aterrizo en París. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. Me toco la cabeza, me toco la pestaña, doy la media vuelta y aterrizo en España. Yeah. Me tocó el meñique y aparezco en Mozambique. Me tocó el sombrero y aparezco en
o varadero. Me toco el corazón y aterrizo en Japón. Me tocó la corbata y aparezco en Mar del Plata. A la huellita huella y que no puedo decirte con palabras como te quiero. A la huellita huella patacetero. No le digas a nadie que te quiero. A la huellita huella del celos de dos. Cómo se dan la mano los carpinteros. A la huellita huella se hunde la luna. Y va corriendo el agua para la laguna. A la huellita huella baile contenta. Que bailando se va la pena afuera. ¡Ay, Lucio! ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. No tengo derecho a pensar, estoy pensando. No, está bien. ¿Qué estás pensando? Ya sé lo que estás pensando. ¿Qué es eso, Lucio? Eso, ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Son letras, Lucio. ¿Y sabes para qué sirven? Bueno, sirven para formar... ¿palabras? Sí, Lucio, para formar palabras. Palabras como Eva. Aviador. Avión. Alcancía. Veo. ¿Qué ves? No, Lucio, veo es otro ejemplo de otra palabra. No estoy jugando a veo. Ay, mira, cuántas palabras, qué belleza. Hermosas. Sí, la verdad que son increíbles. Me parece que están cayendo gotas de letras. Ay, sí, Lucio, apúrate. Se viene, ¿eh? Sí, se viene. Se viene una, ¿eh? Lucio. ¡Wow! Mirá. Una X de Ximena. Ay, ¡Qué exótica! Sí. Mira, una T de tilo. Me tomo un té de tilo, me encanta la T. Mirá, una S. A mí la S no me cae bien. Me parece medio antipática S. Sí, a mí tampoco. Ay, mira, una P. Una P de poder, de presencia, de peso. Mirá, una R. Una R de rigor, de rapidez. Ay, bueno, Lucio, está bien. Ay, mira, una L. Ay, qué linda la L. Sí. De luminosidad, de linda. Claro. Una L de Lucio. Ay, sí, Lucio, de Lucio. Ay, Lucio. Mira. Ahí falta una letra fundamental para terminar mi nombre. Y no está. ¿Dónde está la B corta? No te hagas problema, que ya te la busco. Por favor. B corta, B, 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 B,
No, Lucio. No es B. Es B corta, de Eva. No, B. Bien, con B larga. Búscala, por favor. Bien, ¿dónde te metiste? B, ¿dónde estás? No está. Eva, dadas las circunstancias, no nos va a quedar otra alternativa que viajar en búsqueda de tu letra. Entendido, Lucio. Sombrilla. Antiparras. Vamos. Increíble. Ay, Lucio. Mirá, es una verdadera obra de arte. Sí, pero costó, ¿eh? Costó encontrar tu B. Bueno, pero ¿valió la pena o no? Entonces, Eva, las letras forman palabras. Claro, Lucio. Aprendés rápido. Aprendo volando. ¿Será que tenés una gran maestra? Buah. Pero ¿por qué no vemos mejor cómo los chicos juegan con las letras y con las palabras? A ver. Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés. Chacarera del saludo, 1, 2 y 3. Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies. Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Les va muy bien y a mí también. Y empezamos otra vez. Chacarera, la bienvenida, chacarera al revés. Chacarera del saludo, 1, 2 y 3. Aplaudiendo con las manos, zapateando con los pies. Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Les va muy bien y a mí también. 3, 2, 1, 2 y 3. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo. ¿Qué te pasa, Lucio? Nada, que quiero hacer mi letra. Necesito hacer mi letra. Tengo derecho a hacer mi letra. Bueno, es que acá no tenemos materiales para hacer tu letra. A ver, déjame pensar. Soy un genio. ¿Qué haces, Lucio? Nada, hago mi letra. ¡Ah, claro! ¡Es verdad! Mira, y yo te hago la T. Mira vos, y yo te hago la Y. Ay, mira, y yo te hago la I latina. Y yo te hago la O. Y mira, y yo te hago la R, y te hago la E, y te hago la P, y te puedo hacer también basta, ya perdí, ganaste vos, perdí yo.
¿Contenta? No, Lucio, no perdiste. Mira, podemos hacer un equipo. Mira, Mira, ponete ahí. Cruzá los brazos. Mira, Yo soy la L y vos sos la A. Y formamos la... Do, re, mi, fa, sol, la. Hermoso, Lucio. Hermoso. Me llamo Francisca y esta es la primera letra de mi nombre. Dame de mano. Esta es la letra T porque me llamo Toby. Hice la S porque me llamo Segundo. Me llamo Justina y me dicen Tuti. Tuti es el nombre que me puse yo. Quiero un árbol de letras. Quiero un árbol de letras. Ay, Lucio, ya te expliqué que acá no tenemos materiales para que hagas un árbol de letras. Bueno, pero vos siempre decís que yo tengo mucha imaginación. Entonces... Calma. Dijiste una palabra fundamental. Imaginación. Concéntrate. Imagínate un campo. Un campo con un pasto muy verde. De repente empieza a crecer un árbol. Le empiezan a salir ramas con hojas más verdes aún. Oh, se posa un pájaro que empieza a cantar. Se cruza con un águila que también canta. Me perdí, Eva. Me perdí. No, Lucio, no te perdiste. Mira qué hermosa imaginación que tenés. Hiciste un caligrama. ¿Hice un caligrama? Sí. ¡Wow! ¿Y qué es un caligrama? Un caligrama son frases o poemas que, según cómo se disponen en el espacio, forman una imagen. Es hermoso el caligrama que yo hice. Hermosísimo. ¿Y eso? Me voy a fijar. Sí. Suelta palabras, murmura lunas, con consonantes, estrofa cunas, deshoja faros, hilvana cuentos, trota retablos, navega cuentos, página imagina, destarraduras, enciende letras, sopla aventuras. ¿Damos un paseo por caligramas, letras y palabras? Vamos. Suelta palabras, murmura lunas, con consonantes, estrofa cunas, deshoja faros, hilvana cuentos, trota retablos, navega cuentos,
máquina imagina desnarraduras, enciende letras, sopla aventuras, deshoja paros. ¿Se puede saber qué estás haciendo con ese papel, Lucio? No es un papel. Ah, no, ¿y qué es? Ya vas a ver, tiempo al tiempo. Es un catalejo, marinera. Ay, a ver. ¡Oh! ¡Al abordaje, mis valientes! ¡Izad las velas! ¡El bergantín que... Eva, mi catalejo, Eva. Ahora sí, marinero Lucio, izad las velas, ajusten el timón, vamos a zarpar. Estamos navegando, Eva. Sí, Lucio, y por suerte hoy el mar está muy calmo. No sabía que se podía dibujar en el papel, pero no que se podían hacer tantas cosas. Se puede hacer esto y muchas cosas más. Mira. La bandera de Japón. Y en Japón hacen cosas maravillosas con el papel. Vamos a Japón, vamos a Japón, vamos a Japón, vamos a Japón. Bueno, me encantaría ir a Japón, Lucio, pero queda muy lejos, casi del otro lado del mundo. No llegaríamos nunca en barco. Bueno, si no vamos en barco, vamos en... ¿En qué? En Rubén. ¡Rubén! Lucio, esto es una tarjeta pop-up. Se llama pop-up a todo lo hecho con papel, que tiene forma y volumen. ¿Volumen? ¿Entonces el papel hace ruido? No, Lucio. No, bueno, sí, si lo arrugo, hace ruido, pero no me refiero a ese volumen. Me refiero a todo lo hecho con papel, que no es liso ni plano. Vamos a ver lo que hacen los chicos. Vamos a tratar de que no toque ningún rosa por ahí. Y vamos a empezar a hacer el conejo. Aplazamos. Si no queda justito, no se preocupen. Puede ser cucurucho, punta de avión. Barrilete de colores que se mece, que se ofrece, que se escapa con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va. Me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y
que siembre en mi alma luz y flores. Con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va, me saluda a mí al pasar, vuela, vuela, barrilete de colores, sé la vida, sé la música y amores, regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores. Para volar un barrilete que gira y gira, un barrilete de colores. Para volar un barrilete que gira y gira, un barrilete de colores. Para volar un barrilete que gira y gira, un barrilete de colores. Para volar un barrilete que gira y gira, un barrilete de colores. Que gira y gira, un barrilete de ¿Sabés qué, Eva? Voy a hacer un animal en origami. Mira. A ver. Ya está. ¿Y qué animal es ese, Lucio? Es un bicho bolita. Ay, Lucio, mejor hagamos guirnaldas. Marina morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu tô de mal. Marina morena, Marina, você se pintou. Marina,
E quando eu me zango de mal com você. Caltavientos. Vamos a la mar a comer pescado, fritito y asado, con sartén de palo. Mira, Lucio, está picadito el mar hoy. Sí, es alta mar. Mira, el cielo. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Ay, Lucio, se larga. Ay, se viene. Ay, está lloviendo. Ay, Lucio. Se está lloviendo todo. Agua, Lucio, agua. Qué linda el agua, Lucio, no. Lucio. Bueno, me dejaste sola. No, no. Soy el sol, el astro rey. Mira cómo te seco, mira cómo te insolo, mira cómo te seco, mira cómo te insolo. Pero qué calor, Rey Sol. ¿Vamos a dar un paseo soleado? Me encantó. En un barco de papel se embarcaron ella y él. En un barco de cartón le ofreció su corazón. En un barco de marfil se dieron besos de a mil. Y en un barco de color trepó bien alto el Y era un barco de cristal, aquel viaje sin final. Y era un barco. Eva, están las cámaras. Eva no está. ¿Cómo que no está? Eva no está. Pero me dejó dicho que tenía que hacer todo lo que yo quería. No te asustes, Lucio. Es una máscara. Lucio no está. Ah, ¿quién es usted? Soy Ciolus, el enmascarado misterioso.
Ay, Sciolu, entonces quizás usted me puede ayudar, porque yo soy una chica muy indefensa y hay alguien que me está persiguiendo, que está por acá. ¿Y quién es la persona que te anda haciendo daño? Así que vos sos un héroe, mira vos. No, señora, yo soy Lucio, el amigo de Eva. ¿Usted no sabe dónde está? No sé dónde está, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer lo mismo que le iba a hacer a ella, ¿sí? Ay, Lucio, me encantan las máscaras, porque las máscaras nos permiten ser otros. ¿Sabés que ya hace mucho tiempo la gente usa las máscaras para hacerse bromas, para contar historias, para protegerse? ¿Para el carnaval? Claro, para el carnaval. Y hasta el día de hoy, las máscaras nos acompañan. ¿Por qué no vamos a buscar máscaras? Vamos. Máscaras que nos trajimos. Son hermosas, porque las máscaras sirven para expresar estados de ánimo. Yo estoy sonriente. Y yo estoy triste. ¿Y ustedes? ¿Cómo están ahora? En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. Cada uno se mira su cara. El director pejerrey, Los ojos. anteojitos de carey, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Un pulpito a 8 manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum, 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 pum. Racatacapum, 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 pum, 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 pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo rasquetea el contrabajo. Bom 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 bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas. Un montón de palometas se empinaban las trompetas. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra. Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira, mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado. Blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam, blam blam blam. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Una fila de delfines atacaba a los violines. Un salmón con su violón se quedó en el caldero. Racatacapum, 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 pum, 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 pum.
Sí, decime, Lucio. Sí, tengo una sorpresa. Yo también tengo una sorpresa. Bueno, primero vos. No, primero vos. No, primero vos. No, vos. Vos. Está bien. ¿Preparada? Sí. ¡Chachán! Hola, soy Eva. Soy la chica más inteligente del condado. Mira. Hola, Eva. Soy Lucio. ¿Vamos a dar una vuelta en Rubén? Buenísima. Me salió re bien, ¿o no? Pero mira lo que tengo, ¿eh? A ver. Mira, Lucio. Más máscaras. Juguemos. A ver, toma esta voz. Espera, ¿eh? Soy el pirata. Yo soy el payaso. ¿Cómo le va, pirata? Bien. Usted sabe que le quiero pedir si puedo laburar en su barco. ¿En mi galeón? Sí. Bueno, ¿sabes? Haceme reír. ¿Sabes alguna rutina? Sí, tengo dos gracias. Esta, mire, me gustó ese, y este es el segundo, vendría a ser... Parecido, pero siempre funciona, siempre entra. ¿Estoy contratado? Contratado para mi cena show. Pero... ¿Sabes algún chiste? No, solamente esas dos gracias, pero con esa vamos bien. Bueno. Gracias, buena onda. Mira esto, Lucio, mira. Soy el pirata. Voy en búsqueda de tesoros. Señor pirata, ¿qué hace acá en mi casa? Me vengo a tomar un tecito saborizado. Uy, qué alegría. ¿Por qué nadie me acompaña? Tiene de durazno. Sí, de durazno, frutilla y mandarina. ¿Sabe que usted me hace recordar a mi mamá? Porque los piratas tenemos mamá. Ay, me emociona, pero venga, pase. Tengo té de boldo, té de durazno, té de frutilla. ¿Saborizado? Sí, son todos sabores.
Allá se ve la casa de la abuela, se caballo. Veo. ¿Qué ves? Un animal nocturno que hace este sonido. Una paloma. No, le gusta volar de noche. Un murciélago. No, Eva. Un búho. ¡Bien! Sería más o menos así. Bueno, ahora yo. Sí. Veo. ¿Qué ves? Es un animal que se parece al humano, camina como humano y come bananas. Una jirafa. No, Lucio, es muy simpático. Un ornitorrinco. No, y hace este sonido. ¡El mono! ¡Bien! Mira. Y hace más o menos así. Me equivoqué, Eva, estoy haciendo una gallina. ¿Cómo era? Oye, ¿y si hacemos una cumbia? Me parece fantástico, pero bueno. Y se viene la cumbia. La cumbia bananera. Cumbia sabrosa. Cuéntanos, Lua, ¿qué pasó? Caminando por la vereda, una cáscara de banana pisé. Y como iba muy distraída, ¡ay caramba! Me resbalé. Ahora me toca a mí. Caminando por la selva espesa. A los monos yo conocí. Le pregunté dónde había banana y me contestaron ahí. ¿Y tú, Tizán? Caminando de mañana por la playa. Un mar... Lucio. Bueno, se ve que estoy sola. Bueno, quisiera aprovechar este momento para compartir con todos ustedes unos temas que compuse yo. Porque, bueno, soy cantante. Así que, bueno, espero que les guste y que lo disfrutemos. Bien. ¿Qué te pasa, Lucio? ¿Qué es esa caja naranja que acaba de interrumpir mi momento? ¿Qué caja? Esa que tenés ahí. No, es una máquina. Esta máquina va a revolucionar el siglo XXI. Es la máquina de texturas inquietas. ¿Y cómo funciona? Es muy fácil. Toma tu mano. Tómala. Introdúcela en el agujero. ¿Sí? Y toca lo que hay adentro. A ver, déjame probar. Sí, por favor. no. Un poquito. Gracias. Bueno, voy. Voy. Veo. Toco. Claro, toco. Algo liviano. A ver, algo suave. Blanco. Aireoso. Como un paseo con mi sombrilla por el cielo. ¡Funciona! ¿Sí? Sí, soy un genio. A ver, voy de vuelta. Dale. A ver, ahora algo áspero, chiquito,
raspa? Gris, es algo gris. Es opaco. Algo varios. ¡Piedras! Muy bien, Lucio. Sos un genio. Y sí. No, todo el mundo debería tener esta maravillosa caja en su casa. No hace falta, Eva. El mundo es una gran caja. Solo tenemos que cerrar los ojos, tocar y dejarnos llevar por las sensaciones. Vamos, Lucio, a pasear al mundo, a tocar. Ahora tenemos 10 ojos cada uno. ¡A mirar! ¡Charán, charán! ¿Abro? Sí. ¡Wow! ¿Qué habrá acá adentro? Tienen que meter la mano y decir a ver si adivinan qué hay acá adentro. ¿Te animás? ¿No? Mora. Pues a ver, depende de la piedra. Una piedra. ¿Está blandita? Mira, ¿fría o caliente? No sé lo que es. ¿Qué hay? Algo suave. ¿También? ¿Es blandito? ¿No te raspa? No, ¿y qué será? Vamos a ver Benicio. ¿Qué toca? ¿Papel? ¿Suave? ¿Suavecito? ¿Y? Es áspero. ¡Wow! ¿Te raspa? Un poquito. ¿Cómo es? ¿Suave también? A ver, sácalo. Plumas parecen, ¿no? ¿Quieres otra vez? Suave. ¿Suave? ¿Te animás a sacarlo? Para que lo veamos. ¡Ay, qué suave! Algodón. ¿Sí, no? ¿Sacarlo? Dale. Algodón. ¿Es áspero? ¿Está frío? ¿Te animás a sacarlo? Mirá. ¿Qué? ¿Cómo es? Me raspa. ¿Te raspa? Sí. ¿Te animás a sacarlo? Sí. A ver. ¿Qué es? Una cosa que acá se nota. Esta es. ¿Y cómo es, Isabel? ¿Es eso, Lucio? Estoy tratando de hacer una alfombrita. ¡Me encanta! Pero te falta tela acá para tejer. ¿Y dónde voy a conseguir tela ahora? En la máquina de las texturas inquietas. Espera. ¡Qué buena idea! ¡Ay, mira, Lucio! Se estiran. Toma, empezá a tejer con el amarillo. Sí. Un amarillo sensacional. Sí. Laira, 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 soy tejedor. Soy el Mira, Lucio. Mira estos colores.
Son muchos. Ay, sí, son muchos. Yo te voy a ayudar. Por favor, que Espera. soy un desastre. Sí. A ver. Miren todo lo que había. Chure, compadre. Esta es mi negra guitarrita, ahí tiene boca y sabe hablar. Esta es mi negra guitarrita, ahí tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos, ay, para ponerse a llorar. Solo le faltan los ojos, ay, para ponerse a llorar. Esta es mi negra guitarrita, ahí tiene boca y sabe hablar. Esta es mi negra guitarrita, ahí tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos, ay, para ponerse a llorar. Solo le faltan los ojos, ay, para ponerse a llorar. Esto también. Esta piedrita también. Pero ahí esto es un poquito áspero y suave. No ásperas. Esto me pincha. ¿Qué color es el suave? Amarillo. Cuando la tocas, ¿qué pasa? Esta es mi negra guitarrita, ahí tiene boca y sabe hablar. Esta es mi negra guitarrita, ahí tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos, ay, para ponerse a llorar. Solo le faltan los ojos, ay, para ponerse a llorar. Caldavientos. Adivinanza, adivinanza. Bueno, dale.
En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. En alto vive, en alto mora. Un búho. No, Ah, no, un águila. no. La clave es teje tejedora. Como tejedora tendrías que saberlo. Bueno, las grandes tejedoras son las arañas. ¡Correcto! Claro. Bueno, Lucio, terminé tu bufanda. Te la regalo. Gracias. Para tus paseos con Rubén. ¿La podemos estrenar paseando? Por supuesto. ¿Qué estás haciendo, Lucio? Estoy tratando de ver el aire. ¿Y para qué quieres ver el aire? Y porque el aire es muy importante. Ah, claro, es muy importante porque nos sirve para respirar y poder vivir. Claro, por eso quiero verlo, para agradecerle todo lo que hace por nosotros. ¿Vos querés ver el aire? Sí. Prepara la lupa. ¿Y? ¿Lo viste? ¿Lucio? No lo vi, pero lo sentí. Claro, porque el aire no se ve, pero se puede sentir cuando lo ponemos en movimiento. ¿Y de qué manera podemos ver las cosas en movimiento? Y justamente, cuando al aire lo ponemos en movimiento, mueve otras cosas. Claro. ¿Como esto? Sí, Lucio, claro, como eso. Aprendes rápido, ¿eh? Aprendo volando. También sucede que cuando el aire pasa por ciertos objetos, genera sonido. Como esto. Y también puede suceder que cuando el aire es muy fuerte, puede mover objetos más grandes y pesados, como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como... Se me ocurre una idea. Sí. ¿Por qué no vamos a pasear y vemos cómo las cosas se mueven en el aire? Me parece una gran idea. ¿Sombrilla? Antiparras. Vamos.
bueno que esté el aire. Todas las cosas que mueve las hojas de los árboles, los globos, los molinos, los barcos a vela, las cabelleras. Mi avioncito Rubén. Qué lindo que es eso. ¿Esto? Ah, sí. Me lo traje yo, del paseo. ¿Me lo prestás? Un ratito. Por favor. No. Por favor, un ratito. Después. Primero, vamos a ver cómo juegan los chicos con el aire. Dale que sopla torcido, no se te vaya a caer. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Linda que tinta, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. El cielo retomando el viento del sur. Violeta pintando en el cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Fantasma, poco y platillo campeón. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, qué hermoso remontar un barrilete. Pero eso no es un barrilete. Esto es un barrilete. Es un globo. Barrilete de colores que se mece, que se ofrece, que se escapa con el viento y que está en cada momento suspendido como ola en el aire con su cola y que gira, viene y va. Me saluda a mí al pasar. Vuela, vuela, barrilete de colores. Sé la vida, sé la música y amores. Regálame un poquito de aire fresco y que siembre en mi alma luz y flores.
Muy bien, ¿eh? Pero está muy blanco. Le falta un toque de color. Podría ser el naranja. Qué lindo, Lucio. En un mundo naranja, yo me la pasaría comiendo zanahorias. ¡Qué delicia! Y yo sería un conejo. Y me parece que en un mundo naranja haría mucho calor, Lucio. No doy más. Sí, yo estoy muy agotada. Ay, me estoy derritiendo. Yo también. ¿Y si imaginamos un mundo violeta? Sí. Más fresquito. ¡La bomba! En el mundo violeta hay un bosque de lavandas con un aroma increíble, Lucio. ¿Y si imaginamos un mundo rosa? Yo en un mundo rosa me la pasaría comiendo caramelo. ¡Helados! ¡Uy! ¡Ay, Lucio! Convídame. Cómprate. Un poquito. No. Mascarpone y frutos del bosque. ¿Sabes, Lucio? Que cuando yo era chiquita, mi casa era amarilla. Mi habitación era amarilla. Mi cama era amarilla. Mi papá era amarillo. Entonces estamos en tu casa. Uy, sí. Igualmente mi mamá se llamaba Blanca. Eva, se me ocurre una idea. ¿Por qué no vamos a dar una vuelta a buscar colores por la ciudad? Sí, y helados también. ¿Mi super sombrilla? Vamos. Eva. Voy, Lucio. Estoy terminando de comer mi helado. Decime. ¿Qué te parece? Como no me decidí por ninguno, pinté un poquito de cada color. A ver. ¡Ay! Muy bien, Lucio. Muy ingenioso. A ver. Uy, si estoy en el azul, estoy muy enojada. Si estoy en el verde, estoy florecido. Y si estoy en el rojo, me da vergüenza. El celeste no me gusta. Y si estoy en el rosa, me como un chicle. Mira.
estoy en el amarillo, estoy iluminado. Si estoy en el blanco, pienso. Ay, espérame, Lucio. Yo también quiero pensar. Ay, muy bien el verde, ¿eh? Muy bien. Ay, el celeste, me gusta, ¿eh? También, ¿eh? No te distraigas, no te distraigas. ¡Ah! Al blanco. Vamos a poner el color amarillo por acá y acá el sonido de nuestro tambor. A ver, escuchemos, ¿eh? Solamente escuchamos. Verde. Rosa. Mira, a ver qué pasa por acá. Llueve. Llueve, nos estamos mojando. Pero, a ver, a ver, a ver. El color es verde. En el color verde. ¿Qué instrumento viene ahora? El raspador. Rosa. Azul. El color azul. En el raspador. En el raspador. Y verde. Dale, busquemos otro. Entre el raspador y las uñas que hacemos. ¡Qué bueno! Miren cómo quedó nuestra orquesta de colores. Azul, azul, verde, verde, amarillo, amarillo y naranja. Azul, azul tocando. ¡Ay, qué bonito! Lucio, ¿qué vas a pintar ahora? No sé, estoy creando. Ah, pero ¿con qué color vas a empezar? No sé, quizás unos soles amarillos, unos cielos azules, unas flores rojas por aquí, unas cruces azules, unos puntos negros, unos soles amarillos y más puntos negros, puntitos, puntitos negros. ¡Lucio! ¡Mira lo que hiciste! ¿Todo esto es mío? ¡Sí! ¡Sos un artista, Lucio! Soy un genio. Nunca lo dudé. ¡Qué emoción! ¡Sapo! La historia de los sapos. Muy bien. Sapo y sapón. Ya se asoma el chaparrón. Y Significa que va a llover toda la noche. Y después seguía. Canta feliz su canción. Sapo, sapito y sapón. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. Me despierta el gallo pinto, con su canto salgo a andar. Y ríos, mares y pueblos se llenan de claridad. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. 12 palomas que vuelan y por el aire se van. Si me miras a los ojos, ciego de luz quedarás. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. Cuando calla la calandria y el brillo empieza
vas a cantar. Guardo un puñado de oro siempre en el mismo lugar. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. Adivina, adivinadora, adivina quién soy yo. Visto un amplio traje negro con una corona real. Las cuentas de mi corona nadie las puede contar. Adivina, 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 adivinanzas, las he adivinado yo. El alba y el mediodía, la tarde y la noche son. El alba y el mediodía, la tarde y la noche son. Has adivinado, adivinador, has adivinado, adivinador. Eva, ¿qué estás leyendo? Un poema, Lucio, sobre los colores. Bueno, léeme en voz alta así me inspiro. Bien. Lo que dicen los colores. Si el enojo es rojo y el brillo amarillo, ¿quiere decir algo el marrón de aquel grillo? Más despacio porque me desconcentro. El blanco de la espuma al blanco de la nube sube. Y si la nube es negra, ¿es de nube o es de tierra? Bueno. ¿Y el color de la risa cuál es? El color de la pena mirado al revés. Claro. Ya está. Listo. Ay, a ver. Ay, muy bello, Lucio, pero te doy una sugerencia según el poema, ¿no? El color de la risa es el color de la pena mirada al revés. Sería así. ¡Qué hermosa nuestra obra de arte! ¿Cómo nuestra obra de arte? Mi obra de arte. Bueno, pero yo te leí el poema y con eso te inspiré. ¿Eso qué tiene que ver? Yo trabajé todo el día. Tengo derecho a que esta sea mi obra de arte. Bueno. El pincel era mío. Está bien, está bien. Está hermosa. ¿Por qué no vamos a dar un paseo y nos despejamos un poco y vemos obras? Me encantaría. Eva, ¿qué es el horizonte? El horizonte es el lugar donde se encuentra el cielo con el mar. ¿Vamos para el horizonte? No, Lucio, es un poco difícil, porque cuanto más te acercas al horizonte, él más se aleja. Bueno, pero podemos intentarlo. Ya sé, tengo una idea. Mira. Mira. ¿Un catalejo? Sí. Mira por acá y busca horizontes. Ah, ahí encontré edificios. No, Lucio, esa es la ciudad. Seguí buscando. Ahí encontré árboles, ciervos.
No, eso es un bosque. Seguí, Lucio, seguí. Ahí encontré el mar y el cielo. Perfecto, Lucio. Hacia allá vamos. Vamos. Mirá, un delfín. ¡Oh, qué lindo! Lucio, solo veo mar y cielo. ¡Ah, no! ¡Acá! ¡Tierra firme, Lucio! Esa es mi oreja, Eva. Ah, perdón. ¡Uy! ¡Mirá! ¡El Mar Rojo! ¡Wow! ¡Mirá! ¡El Mar Negro! ¿De verdad? ¿Ahí? Sí. Y si seguimos así, vamos a llegar al Mar Violeta. Increíble. Lucio, ¿vamos a ver cómo juegan los chicos con los cielos y los mares? Dale. Mira. Encontré hoy en la biblioteca para empezar el día. ¿Sí? ¿De qué les parece que se tratará? Estrella. ¿Qué más? Si hay estrellas, ¿dónde están las estrellas? Arriba. ¿Arriba? ¿Qué hay arriba? El cielo. ¿El cielo? ¿En el cielo están las estrellas? Sí. ¿Están acá en el piso? No, allá. ¿Allá arriba? Vamos a ver que en el espacio los gallos cantan al alba, yo canto al amanecer. Ellos cantan porque saben, yo canto por aprender. ¿Y el otro? ¿La luna de qué? ¿Cómo fue? Que era gordita. ¿Podemos subir así una ballena? Pingüinos. ¿Y estos? Pingüinos. ¿Pintará con pincel el calamar? ¿Les parece que hoy jugamos a hacer calamar? ¿Se animan? Con 2 brazos de calamar a buscar el pincel y la pintura y ponernos a pintar un lindo mar? Sí. ¿Sí? ¿Se animan? Bueno, despacito nos levantamos. Vamos a la lugar. Cada uno tiene su hoja. Sale la luna, la vida mía. Pueden elegir cada uno lo que va a usar. Con su vajilla de plata, la vida mía. Y una madejita de oro, la vida mía. Del lindo sol se desata la vida mía. Yo soy paloma del cerro, la vida mía. Toma, calamar. Que voy bajando a la guarda,
Ahora entiendo lo del horizonte. ¿Viste? Uno lo persigue, pero nunca lo vas a alcanzar. Encima, en este mar no hay ni un pez. Paciencia, la pesca es paciencia. Mira, pesca, 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 pesca. Upa, 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 upa. Upa, 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 upa. Una botella, Lucio. Ay, a ver. A ver, a ver. Un poema. A ver. Tiré la línea, violín y anzuelo. Luna de arena pesqué en el cielo. La traje a casa, la bajé al suelo. Tendí su cama sobre un pañuelo. Luna de arena, sí me desvelo. Será la noche que perdió vuelo. Lucio, la luna debe ser la clave para llegar al horizonte. Puede ser. Pero ahora quiero escribir un mensaje. Anota. Sí, 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 cómo no. Hola, soy Lucio. Estoy buscando el horizonte. Por favor, si lo encuentran, mándenmelo urgente. Estoy acá en medio del océano con Eva. Postdata, manden un cuarto de helado. Allá va, Lucio. Esperemos.
Voy. ¿Qué pasa? ¡Ay, Lucio! ¡Somos nosotros! Hace unos años estamos igual. ¿Lucio? Estamos en la foto. Que estamos en la foto, mirá. No te lo puedo creer. Sí. Y tenés otra foto en la mano. ¿Qué es esto? ¿Sos vos? ¡Sí! No. ¿Sí ves? Es esta parte tuya. Es mi gorro y mis antiparras. ¡Claro! ¡Wow! ¡Qué distintas se ven las cosas cuando las ves tan de cerca! ¿Te das cuenta? Yo te veo chiquita. Eva, estás muy pequeña. ¡Ay, sí! Estoy muy chiquitita, no sé qué me pasa. Espera, mírame a través de la lupa, así me ves chiquito como vos. Mucho mejor así, Lucia. ¡Qué fenómeno! ¡Lucia! ¡Eva! Ahora que estamos así los dos, del mismo tamaño, vamos a dar un paseo a ver cómo se ven las cosas desde otro punto de vista. ¡Vamos! ¿Qué es eso, Eva? ¿Un catalejo de marinero? No, un caleidoscopio. Ah, un caleidoscopio. ¿Un qué? Un caleidoscopio. Es un tubo con espejos adentro por donde se ven imágenes raras e increíbles. ¿Me lo prestás? Gracias. ¡Wow! Está muy bueno. Se ven formas distintas. ¿Viste? Y hay caleidoscopios de todas formas y colores. Y por todos se ven cosas fascinantes, Lucio. ¡Wow! ¿Quieres ver cómo los chicos miran? Mira. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierden peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada.
donde corre el agua, donde sopla el viento, puedo ver a través de tus ojos. Ya nada se detiene, las cosas son distintas, y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. Donde corre el agua, donde sopla el viento, puedo ver a través de tus ojos. Donde corre el agua, donde duerme el tiempo, puedo ver a través de tus ojos.
Eva, ¡Ay, Lucio! un caleidoscopio grande. No es un caleidoscopio, esto es un telescopio. Y sirve para mirar cosas que están muy lejos. Mira, asómate. ¿Y? ¿Qué veo? ¿Qué veo? ¿Qué veo? Se ven cosas que no extrañas. alcanzo a ver. ¿Qué? Están bailando. ¿Qué estará Mirá, mañana? hay un músico. Nos invita a tocar con él. ¡Vamos, Lucio! Que a su lomo de agua se montan veleros, historias marinas y de marineros que ruge, que acecha como un animal. Lame la arena con lengua de sal. Que veo, que veo, que veo y no llego a mirar. Dos ojos no alcanzan para ver el mar. ¡Ya! ¡Negro! Blanco. Largo. Corto. Suave. Áspero. Parada. Sentado. Liso. Rugoso. ¡Ay! ¡Un caracol! Me encantan. ¡Mi caracol! Se escucha el mar. ¡Me sacaste mi caracol! No tenés ningún derecho. Siempre me sacás lo mío. ¿Me entendés, Eva? Ay, no es necesario gritar. Susurro. ¡Grito! Opuestos. Toma. ¿Qué te pasa, Lucio? Movido. Quieto. Opuestos. ¿Qué te parece, Eva, si vamos a conocer más opuestos? Vamos. Va, ¿eh? Cerrada. Ahí está. Abierta. Opuestos. Vamos. Lucio, el juego es así. El objetivo es encontrar el opuesto de las imágenes que vamos sacando. ¿Sí? ¿Entendiste? Sí. Bien. Empiezo yo. Perrito. Caballo. Son opuestos, porque este es un perro y este es un caballo. Bien. ¿Una más? Ahí está. Olita de mar. Caballo. Son opuestos, porque la ola está mojada y el caballo está seco. Almohada. Caballo. Son opuestos, porque este es blanda y este es sólida. Gané, recontra gané. Pero, Lucio, así vas a ganar todo el tiempo, porque le estás encontrando los opuestos a todas las imágenes que yo estoy sacando. ¿Sabes cuál es tu problema, Eva? No sabes jugar. Bueno, está bien. Mejor miremos cómo los chicos juegan con los opuestos, ¿sí?
¿Qué más? Mostrame otra cosa que sea blanda en esta mesa. Esponja. Ni otra cosa que no sea esponja y que sea blanda. ¿Qué puede ser? Tela. ¿La tela es blanda o es dura? Es blanda. ¿Qué más puede ser? ¿Esto? ¿Es duro o es blando? Blando. Todo lo que saquen de acá va a ser para construir un robot. Fíjense. Y en la otra mesa llevan los materiales para hacer un pulpo para el fondo del mar. ¿Se animan? ¿Cómo va a ser el pulpo, Martina? ¿Blandos? A ver, busqué y van Se llevando. acomoda su vestido blanco, se mira en un charco y se va por el campo. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes. La Margarita, cuando tiene frío, se pone bufanda y medias de abrigo. Se sienta en el pasto cuando el sol calienta y vuelve a su casa silbando contenta. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes. La Margarita, cuando está enojada, no sale de casa ni juega con nada. No usa el vestido blanco con puntillas y ni se sonríe si le hacen cosquillas. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la deshojes. Eva, vení. De este lado del mundo hace calor. Ay, ahora sí. Qué calor, ¿eh? Ay, me gustan más tus anteojos. ¿Me los prestás? Un ratito. Dale, toma. Ponete estos. Ah, qué sofocón. Ay, me encantan. Y de ese lado del mundo Sí. hace frío. Ay, no. Mucho, ¿eh? No me gusta el frío, Lucio. Igual, volvamos al calor. Dale. Ay, ¿ves? Con el calor podés disfrutar de un rico helado. Mascarpone con frutos del bosque. Lucio, cuando hace mucho frío, ¿qué se puede tomar? Chocolate caliente. A ver. Ay, Lucio, ¿qué dijiste que podíamos tomar cuando hace frío? Ay, chocolate caliente. Chin, chin. Qué romántico es tomar chocolate espeso mirando la nieve. Semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de 3 patas. Hacen una torre alta, un alfajor sobre una lata, arriba de un disco, subido a un cuaderno naranja. Hacen una torre chata, una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estaca.
hacen una torre flaca, una tiza y una camisa arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa. Hacen una torre petiza y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de 8 baldes. Esa es una torre que seguro se cae. Un semáforo arriba de una Semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de 3 patas. Hacen una torre alta, un alfajor sobre una lata, arriba de un disco, subido a un cuaderno naranja. Hacen una torre chata, una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estaca. Hacen una torre flaca, una tiza y una camisa arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa. Hacen una torre petiza y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de 8 baldes. Esa es una torre que seguro se cae. Semáforo arriba de una escoba, sobre la cabeza de una jirafa, subido a una mesa de 3 patas. Hacen una torre alta, un alfajor sobre una lata, arriba de un disco, subido a un cuaderno naranja. Hacen una torre chata, una aguja sobre una rama, encima de un fósforo parado en una estaca. Hacen una torre flaca, una tiza y una camisa arriba de una hormiga que está sobre una hoja lisa. Hacen una torre petiza y un equilibrista sobre un señor que se distrae y está subido arriba de 8 baldes. Esa es una torre que seguro se cae. Él se llama Robotech y tiene una espada y un brazo fuerte. Lucio, es más grande que Un elefante. un edificio. Un avión. Es más suave que Una oveja. el algodón. Una pluma. Es más lindo que un atardecer. Hacer un gol. ¡Yo! Lucio, nuestro paseo. Vamos. Gordos y flacos, chicos, señores, débiles, fuertes, doñas y dones, alegres, tristes, crueles, ingenuos, recién nacidos, tatarabuelos, rubios, morenos, bajos, gigantes. Aquí comienzan, por aquí pasan, palabras sueltas que se entrelazan, palabras blandas, palabras duras, las del silencio y las de habladura. Demorado, Lucio. Muy demorado. Bueno, no encontraba lo que me habías pedido. Pero si es un marcador, no es nada raro, Lucio. Bueno, pero lo que no entiendo es para qué querés un marcador negro. ¿Vos no me habías dicho que querías tener una habitación para vos solo? Sí, ya es hora. Espérame acá. ¿Qué está haciendo? Esas líneas pueden ser solo líneas o pueden ser figuras geométricas. Lucio, ahora tenemos
9 habitaciones. Es un petit hotel. Sí. Y esa es tu habitación. Y esta es mi habitación. Igual podemos compartir el hall, digamos. Mira. Ascendemos. Descendemos. Te invito a la sala de estar a estar. Qué agradable. Mira qué regio lugar. Maravilloso. Tiene un estilo minimalista. Sí, me gusta, me gusta. Ay, mira ese paisajismo. Dame el marcador negro. Hermoso. El marcador negro, dame el marcador negro. No, Lucio, ¿qué hiciste? ¿Encender la luz? Es divertido. No es divertido, por favor. Juguemos a cuarto oscuro. No jugamos a nada. No, en serio, abrí una ventana, por lo menos que me ahogo. ¡Lucio! ¿Dónde estás? Yo también quiero bajar, espérame. Se me ocurrió una idea. Ahora podés bajar, Eva. Me da un poco de vértigo, pero lo voy a intentar. Dale. Qué estrés. Bueno. Me gusta que las líneas se vuelvan realidad. Y es que la realidad está llena de líneas. Es cierto. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Sí? ¿Qué te parece si vamos a ver líneas? Vamos. Sorpresa, cerrá los ojos. Abrilos. Mirá lo que me traje. ¡Marcadores! Sí, elegí uno. Sí. Este. A ver, sosteneme. Sí. Verde. ¿Qué se puede hacer con verde? ¿Una planta? Claro. A ver. Esmerate. Por supuesto. Es un helecho de interiores. Claro. Tomá el marcador celeste y dibujame unas nubes. Para Rubén. ¿Cómo no?
sur, como autogeografía en un eterno tour. Vi que no es solamente cuestión de latitud. On our way to Bratislava, coming back from Valderrama, porque vaya donde vaya, and regardless of the Java, someone always brings some ganja, and it doesn't matter quant. I've been alone in summer. Eva, explícame lo de los cuadraditos. No entiendo nada, me perdí. ¿Cómo es? Ay, Lucio. Vení, mira. ¿Ves? Es solamente un dibujo. Son líneas. Todo depende de la imaginación que tengas. Se me ocurre una idea. ¿Qué hiciste, Lucio? Una línea punteada. ¿Y para qué? Ya vas a ver. Acompáñame. Ahora agárrate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Vení a mi cuarto. Ay, Lucio. Qué malo. ¿Por qué hiciste eso?
que me hiciste un poco bajito, ¿no? Porque yo soy más bien tirando alto, 1,80 m, esbelto, buen mozo. Ay, para nada. Yo cuando lo terminé me pareció un calco extraordinario. Más o menos. Bueno, ahora yo. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Bárbaro, ¿eh? Sí. Solo una cosa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Era necesaria la nariz así? Sos igual. Perfecta. Sí, qué sé yo. Y la boca también. Está un poco rara. Está bárbara. Sí, está bien. Ahora vengo, ¿eh? En un ratito. Eva. Eva era un chiste, Eva. Chiste. No te ofendas, Eva. Qué susceptible. ¿Qué te pasa, Lucio? Estoy tratando de arreglar la rueda del avión y no puedo. Bueno, entonces cuando la puedas arreglar, todo va a marchar sobre ruedas. ¿Por qué dicen todo va sobre ruedas cuando las cosas van bien? Porque justamente la vida con ruedas es mucho más fácil. Mira. No es mi caso, a mí me está costando mucho. Mira, Lucio, observa. ¿Ves esta tabla? Así, puesta en el piso, es una tabla común y corriente. Pero si le ponemos ruedas, observa esto, ¿eh? ¿Y qué te pareció? Bien. Mira para allá ahora. No, para allá. ¿Ves esa silla? Sí. Así está fija, digamos. Pero si le ponemos ruedas... Espera. Séntate. Déjate llevar, ¿eh? ¿Vamos a dar un paseo, Eva, a conocer nuevas ruedas? ¡Vamos! Ruedas que ruedan. Me quedé rodando en la redondez de las ruedas, rodando en la rueda. Ruedan y ruedan, ¿no? Esta rudemización de la rueda.
¡Lucio! ¿Estás bien? Sí, Eva. Cerrá los ojos. Tengo una sorpresa. Bueno. ¡Tatán! Abrí los ojos. Lucio, sos un genio. Construí un carrito para llevar a Rubén y mis herramientas y además arreglé las ruedas. ¿Ves? Ahora todo marcha sobre ruedas. Y mira, ¿querés ver cómo los chicos juegan con las ruedas? Mira. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer una quesera. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer una heladera. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer una polilla. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer una ciruela. Con esa madera quiere hacer una vereda. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer una pastilla. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Con esa madera quiere hacer una polilla. Gabriel martilla. Hey, señor. Gabriel, ¿podría parar un poco con el martillo que no escucho nada acá? Gracias. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer una pastilla. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Con esa madera quiere hacer una polilla. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer un barco a vela. Gabriel martilla, con esa madera quiere hacer una ciruela. Con esa madera quiere hacer una vereda. Martilla con sombrero, martilla en un agujero. De golpe se distrae y se martilla el dedo. ¿Qué estás haciendo? No mires, cerrá los ojos. Abrilos. ¿Qué es eso? Se llama aro y sirve para jugar. ¿No es genial? Ya vas a ver. Miren cómo quedó combinado. Torta. Como una torta, ¿verdad? Muy bien. ¿Y este?
leiro, leiro, lei, leire, le. Lloro, leiro, 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 lei, leiro, lo. Lloro, leiro, 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 lei, leire, le. Lloro, leiro, 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 lei, leiro, lo. A la ronda, ronda, cantamos bajito para que se duerman todos los pollitos. A la ronda, ronda, cantamos bien fuerte para que nos oigan los chicos de enfrente. Acá, acá. A la ronda, ronda, cuento hasta 3. Para que yo corra, me escondo y no me ves. Contá hasta 3, Lucio. 1, 2, 3. Eva. 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 ¿Dónde estás, Eva? ¡Eva! Mira esa, Lucio. Parece como una jirafa con un sombrero arriba. Y mira, esa parece un avión. Mira esa de allá. Es como una casita con humito que le sale de la chimenea. Y esa parece un avión con pasajeros con destino al Caribe. Ay, mira esa de ahí. Es como una copa con frutillas con crema. Mira, esa parece una flotilla de aviones. Lucio, no puede ser que todas las nubes tengan forma de aviones. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque no, porque... ¿Por qué? Y porque... Porque... Mira, Eva, con la imaginación las nubes pueden tener la forma que uno quiera. Tenés mucha razón. Mira esa. Parece un... Esa de ahí, ¿no? Sí. Un elefante aviador. Ay, Lucio, ¿vamos a dar un paseo para seguir mirando formas? Sí. ¡No toques! Es una obra de arte. No puedo parar de crear. ¡Wow! ¡Es un zapato! No es un zapato. Es una obra conceptual. El viajar me dio ideas, me inspiró. Sostené. Es una lamparita. Sí, sí. ¿Qué hago? Colocala de esta forma y mirá. Es nuestro querido avioncito Rubén.
Lucio, no parás de sorprenderme. Soy un genio. Sí. Pero yo también tengo una idea. Sostené. Lucio, poné la bombita acá. Acá. Mira. Es mi súper sombrilla voladora. Soy una genia. Genialidad. Sí. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo los chicos juegan con las formas? ¿Quién quiere una hoja grande? Yo. Bueno, a ver. Una para. Luca. No sabemos. Para vos. Y estas que tenemos acá son. ¿Qué son? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es al revés. En vez de tomar aire, vamos a soplar muy fuerte por la pajita así. ¿Quién más se anima? Casi se lo pasaste a Mira. Yo les voy a poner a todos, les voy a poner charquitos de pintura de diferentes colores y ustedes van a soplar con mucha fuerza. Y vamos a ver que la pintura se va a empezar a desparramar por todos lados. A ver, se desparrama para todos lados. Un charco verde. Ahora te voy a poner rosa a vos también. A ver, para Paloma. ¡Wow! Más. Encima la pajita. Muy cerca de la pintura, pero... Eso, mira qué lejos se fue esta. Se fue muy lejos, mira. ¡Wow! Mira, sopla. Quiero otro color. ¡Venga! A ver, ¿qué color ponemos? Está buenísimo. Muy bien. ¿Te gusta? El que quiere con un hisopo también puede hacer. Quiero esto. Hoja, si quieres. Ay, mira lo que hice. Porque con el... Ay, por favor. Mucho más. ¡Mira! ¿Qué pasó? ¿Y ahora cómo te pongo? ¿Dónde pones? ¿En qué parte? Mira. Mezclo. Color rojo que ves. Después viene el charco. Y ahí está. ¿Dónde? Acá. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me va a copiar? Quiero el color rosa, se hace así. Yo te pongo. ¿Dónde ponemos? Mira cómo me queda. ¿Qué estás recortando? No, no estoy recortando, estoy pintando. Bueno, para pintar se necesita un pincel. Para cortar se corta con tijeras, Eva. ¿Y si yo te digo que pinto con lo que recorto? Vení, ayúdame. Cortá, cortá. Así hacemos juntos un cuadro con tijeras.
árbol, puede ser un árbol. ¡Wow! Me costó la hoja, me costó poner lento. Mira, entra tu mano. Qué hermosa nuestra pintura, ¿no, Lucio? Una pinturita. Adivinanza. Atento. Cuando vengo, vengo. Y cuando vengo, voy. ¿Quién soy? Muy bien. Un cangrejo. Bravo, bravo. Otra, va otra. ¿Quién es ese que se arrima llevando su poncho encima? Un caracol. Ahora, yo pienso y vos tenés que adivinar. A ver. Pero dame una pista. Bueno, no es un animal. Bien, ¿qué es? Una comida. No. Un color. No. Una flor. Un animal. No. Una persona. Una pintura. Un árbol. Una planta. Una maceta. Un... Escucha, escucha. Escucha la música. Claro. Una flauta. ¿Eso significa, Lucio, que nos vamos de paseo? Vamos. Eva, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué estamos tirados acá hace tiempo mirando una pelota ir y venir? Porque estamos estudiando el movimiento de las cosas. ¿Y quién la mueve? Vos. Yo no. Y ahora la muevo yo. Claro. Veo. ¿Ves? No estoy jugando. Digo que ahora comprendo que vos le estás dando movimiento a esa pelota. Pero claro, antes estaba rodando y ahora la estoy picando. Pico. ¿Qué pasa, Eva? Te veo pensativa. Sí, pienso. Si fuera una bola de bowling, ¿qué movimiento tendría? ¿Ves? Si fuera una bola de bowling, tendría un movimiento muy distinto al de la pelota. Soy una genia. Y observa. ¿Ves? Esta hoja también debe tener un movimiento distinto al de la bola y al de la pelota. Y sí, es una hoja. Veamos. ¡Sopla, Lucio! Eso. Una vos y una yo. Sí. Si jugamos al que se cae, pierde. Dale, sopla. Si fuese otra cosa. ¿Cómo qué? No sé, ¿qué movimiento tendría? ¿Algo como qué? Sí, no sé, como una burbuja.
A ver. Ay, es muy diferente. Mira. ¿Y si fuera una pelota de tenis? ¡Ay! Claro. Lucio, Me cansé. vamos a dar un paseo para ver otros movimientos. Me encantó. ¡Móvete! Lucio, ¿qué es eso? Esto es una cámara de fotos, pero de las de antes. ¿Y cómo funciona? No, por acá no, por acá. Y no es una cámara de fotos cualquiera. No, esta te hace saltar muy alto, hasta te hace volar, volar. Quiero volar. ¿Querés volar? Sí. ¿Querés volar? Sí. Bueno, a ver, te voy a sacar un par de fotos. Sí, sí. A ver, no me gusta la luz, ¿eh? No me gusta la luz. Ponete por acá. Sí, ¿eh? me arreglo. Dame expresión, dame expresión. Eso, eso. Quiero movimiento, eso. Muy bien, muy bien. Eso. Otra, ¿eh? Muy bien, así, más. Quiero movimiento, movimiento. Ahí, muy bien. Quiero más sonrisas, quiero dientes. Y vamos a hacer actuar a los animales que vamos a hacer en ¿Lo plastilina. vamos a manejar nosotros? Sí, los van a manejar ustedes. Yo Van voy a a hacer sacar... un sapo cebra. Yo voy a hacer una cereza sabana africana. Un cocodrilo. Un perro y un gato. Un sapo convertido en jirafa. Bueno, una vez que tengamos hechos los animales de cada uno, vamos a hacer la parte de la película de animación. Entonces, cada animal de cada uno se va a ir transformando en el animal del otro. Vamos a sacar una foto atrás de la otra. Después pasamos todas las fotos, la secuencia rápido, como dijo Morita, y se ve la película. Los animales que vamos a hacer nos van a aplastar.
Eva, ¿qué estás escuchando? Eva, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¡Ah! Mira. Espera, Ahí está. ¡Qué gran bailarín que sos! Mira, pongo uno para que hagamos un dúo. Espera. Y tengo otra. Espera, Ir haciendo de a poquitito una foto, otra foto, lo movemos otro poquito, sacamos otra foto. ¿Puedo sacar una? Sí, mira, le sacamos una ahí. ¿Podemos? Sí. Vamos a sacarle otra foto. Ahí. A ver. Mira, Sí. ya. Vale. Ya. Que se mueve. Se vende, bueno. Ahora, tiene que venir una mano. Entonces, recién lo que hicimos. Se cubre de vuelta para que no. Para que. Vamos por eso. No, hay que sacar una más atrás. La cebra. Entonces tenemos que volver a ponerle el guante. Una cebra del espacio, ¿no? Fotos cuando está listo. Ahí, pero al parecer, el famoso león de ojos azules. Ahí. Difícil vivir sin insistir, sin imprimir, sin incidir. Difícil, Ingrid, vivir sin ti. Miti, miti, kiwi, pi, distinguis. Miti, miti, whisky, pis, distinguis. Sin imprimir, sin decidir, difícil, Ingrid, vivir sin ti. Whisky, quick, picnic. Picnic. Miti, miti, kiwi, pi, distinguis. Miti, miti, kiwi, pi, distinguis. Miti, miti, whisky, pis, distinguis. Miti, miti, kiwi, pi, distinguis. ¡Dale, Lucio! Pero es linda la sorpresa, en serio. Sentate. ¡No quiero! Sentate, por favor. Bueno, le inventé un baile a una canción. Ahora yo la voy a hacer y vos la vas a aprender conmigo. No me va a salir. Sí, te va a salir porque es muy sencilla. ¿Estás preparado? Bien. Dice así. En el puente de Aviñón todos bailan, en el puente de Aviñón todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí. Vení y repetí la parte de las lavanderas. Bien, y dice, hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí. Está bien, va bien, pero en lugar
lugar de hacer esto, es como si tuvieras una tabla. Sí, mira. Más para abajo, Lucio. No me sale. Está no bien. me sale. No te preocupes, probamos con la segunda parte. Sentate, sentate. Escucha. En el puente de Aviñón todos bailan, en el puente de Aviñón todos bailan y yo también. Hacen así, así las planchadoras, hacen así, así me gusta a mí. La parte de las planchadoras. Vamos. Hacen así, así las planchadoras, hacen así, así. Lucio, es como si tuvieras una plancha. Y bueno, es una plancha. Las planchadoras. Es una plancha grande. Esto es lo que a mí me sale. Más no me vas a sacar. Está bien, Pero que Lucio. puedo. Está bien, está bien. Me voy un ratito, así termino la coreografía. vayas, Está bien, Lucio. Te vayas. Está bien, está bien. No me gusta bailar. Todos lo saben. Eva. ¡Eva! ¡Eva! Este es el día más loco del mundo. Yo salí a la calle y me encontré un vagabundo. Me invitó a charlar y yo lo acompañé. Me contó mil historias que jamás imaginé. Y seguí caminando y a la... ¿Qué estás haciendo, Eva? Dibujando. Ya sé, pero ¿dibujando qué? Lucio, necesito concentración. Por favor, silencio. Ay, bueno. Necesito descontrolarlo. ¿Qué haces, Lucio? Nada. Super sombrilla. ¿Qué te trajiste del paseo, Lucio? Una historieta. Y está buenísima. Mirá. ¡Es genial! ¿Cómo será una historieta nuestra, Lucio?
Ya está. Ahora tenemos que meternos adentro de los cuadritos. Se vienen las aventuras de Eva y Lucio. El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo. 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 Tengo tiempo y tengo paciencia. Lucio, vamos a ver cómo los chicos juegan con las historietas. Dale, arranca. Quiero viajar en un cuento espacial. Lejos del aire hay tanto lugar. Tengo como ir, solo hay que... Lo que ustedes estuvieron viendo, ¿qué cosa les llamó la atención? ¿Qué vieron? ¿Qué tienen las historietas? Dibujos. Dibujos. Y algunas no tienen colores y algunas sí tienen colores. Y todas tienen letras. ¿Y cómo se llama eso que tienen para escribir las historietas? ¿Alguien sabe? ¿Saben? Se llaman globos, como los globos. ¿Vieron que tienen como una forma de globito? Y acá van las palabras. ¿Qué es lo más característico de la historieta? Que los personajes, ¿qué pueden hacer? Hablar. Sí. ¿No? ¿Saben para qué sirve esto? Para que Que acá hay un personaje y el globito sale de acá. Quiere decir que está hablando este personaje, ¿sí? Ven que apunta para dónde está ese personaje. Ahora les voy a contar. Pero para poner pensamiento, no le pones una nube, como una nube, pero también como le pusiste el globo, también es una nube. Entonces vos sabés que eso, el personaje no lo está diciendo en voz alta, lo está pensando. Entonces, Así. ¿Sí? Entonces, acá está el personaje. Está pensando. Cuento espacial me lleva... chicos, esto que está acá, ¿qué son estos? Dibujos. Dibujos. A ver. Estos son algunos personajes que yo hice para que ustedes puedan empezar a armar una historia, una historieta. Cada equipo tiene que armar una historia de 3 cuadritos y ordenarlos, ver cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero. Como que si eso fuera uno, mira, que la ponemos acá. Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Sí, este con esta o ese con este. Este parece acá, golazo. Entonces ponemos le dijo a su mamá, ¿por qué no esperaste? ¿Sí? Y ese es el tercero que es el último. Ay, mira, los dos son iguales. ¿Sabés, Eva, que la historieta tiene sonido? ¿Cómo? Por ejemplo, bang, splash, gong. ¡Wow! Y por ejemplo, ¿cómo sería una piedra que se cae? Plaf. ¿Y cómo sería, por ejemplo, a ver vos, si me resbalo con una cáscara de banana? Y por ejemplo, si pasa un tren. ¿Y si suena un violín? Y por ejemplo, si se revienta una goma. Platch, strut, pliff. No, me parece que no, me parece que sería más así. Y por ejemplo, si se cae una escalera. Y si un perro está mordiendo un hueso. Un gatito que duerme. Y por ejemplo, si me meto en el mar.
¿Y si me estoy tomando un jugo? ¿Y si arranqué un coco del árbol? ¿Y si estoy enterrando el hueso del perro en la arena? O si estoy, por ejemplo, clavando una flor en la tierra. O, por ejemplo, estoy tirando semillitas. O está lloviendo y cae el agua en un charco. Y después meto la pata en el charco y tiro el agua para afuera. ¿Cómo sería el sonido? Lucio, me dejaste sin sonidos. Lucio. Solamente sé escribir la N. Golazo. Vamos a ganar. Por fin llegamos. Cansado con Marciano de tanto viajar. Imagínate, de Marte hasta la Tierra. ¿Querés patinar conmigo? Soy la mejor patinando. Vamos a las escondidas Italia. Y acá es cuando ya son grandes. Mira qué lindos los pajaritos. Sí. Háganlas y pónganlas todas en la mesa boca abajo. Vamos a hacer así. Tapate los ojos y saca una. Esa. A ver. Eso. A ver los chicos todos con los ojos cerrados. ¿Sí? Bueno, ¿saben qué hay que hacer ahora? Hay que hacer tipo una historieta con los cuadritos que te quedaron. Exacto. Hay que tratar de ordenar los 3 cuadritos que les tocaron de alguna manera, a ver si se les ocurre una historia. El primero, vamos a ganar. A ver, dame lo que no veo. Ahora la chica dice, soy la mejor patinadora. ¿Y al final qué pasa? Y el marciano, por fin llegamos. Qué historia rara que tengo. Sí. ¿No? Sí. Primero el chico hizo golazo. Está por ganar 1-0, faltan 2 minutos. ¿Y después qué pasó? La segunda dice, quiero invitar a mi amigo. ¿Y esa? Montando un barrilete. ¿Querés patinar conmigo? Mamá, ¿por qué no me esperaste? ¿Y entonces qué pasó en esa historia? La nena que le dijo querés jugar conmigo y el nene que pasó. No quería. No quiso y después. ¿Me das uno? Por sí. La nena al fin tuvo su globo. Hola, soy Martín. ¿Jugamos a las escondidas? Dale, Fifi. Casi todos pusimos Fifi. Cada uno lo puso de una forma diferente. Lucio, escucha esto, otra genialidad. Escucha. Escribo palabras y salen dibujos. ¿Será por la tinta o serán versos brujos? Es por la tinta. Mira, escucha esto. Si una palabra se ensancha, tengan cuidado porque esa mancha. Si una palabra no pinta, ¿será que es muda o quedó sin tinta? Si una palabra se achica, desaparece cuando se explica. ¿Y la palabra? Se fue. Si una palabra te nombra, irá a tu lado como una sombra. Mira, Lucio. Tu nombre.
Si una palabra estornuda, pierdes las letras, queda desnuda. Uy, quedó desnuda. Si una palabra no es mucha, solo la oye el que escucha. ¡Lucio! Más fuerte. ¡Lucio! Bien, así escuchan. ¡Lucio! ¿Escuchaos, Eva? Sí. Música. ¿Por qué no vamos a dar uno de nuestros paseos? Vamos. ¿Cómo andás, Lucio? Aquí estoy. ¿Qué es esto? Mi caja de herramientas. A ver. Lucio, esto es increíble. ¿Qué? Esto es genial. No entiendo, son herramientas. No, acá tenés todo para hacer un teatro. Mira, personajes, utilería, escenografía, todo. A ver. Mira. Marlene, le chef francesa. ¿Y alguien por aquí? Hola, hola, aló, aló, aló. Je suis Marlene, la chef francesa. ¿Hay alguien por aquí? Estoy muy desesperada. ¿Qué tal? Soy Ignacio El Guante. ¿En qué te puedo ayudar? Oh, qué gusto de verle. Oh, mire, yo pero me empecé a caminar por un camino de flores y ahora me perdí, no sé volver a mi casa. Pero no te sientas perdida en este hermoso lugar. Mira el campo, mira la primavera. Te puedo regalar una mariposa. Oh, tiene razón. Oh, con lo que me gustan las mariposas. Muchas gracias. Oh, usted es muy amable. Muchas gracias. Por favor, es un gusto. Y tengo otro regalo para ti. Un sombrero. Oh, j'adore los sombreros. Oh, usted es encantador. Voy a llamar a mi hermana Dominique. Así lo conoce. Dominique, Dominique. Hola, yo soy Dominique. Mucho Hola. gusto. ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Tengo una mariposa para usted. Me encantan las mariposas. Pero ¿cómo? Recién usted me ha regalado esa mariposa a mí. Bueno, me encanta el regalar insectos. Ah, está bien, está bien. ¿Vamos a dar un paseo los tres? Espera, que consulte con mi hermana. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Marlene? A mí me parece que es un buen hombre. Pero ¿qué es que es eso? C'est la France, la France. Está bien, está bien. Vamos, señor. Pasemos los tres. Bien, conozco el camino. Vamos.
Mirá. Este títere era solo una silueta, pero hacía todos los movimientos. Se agachaba, saltaba, se tiraba a la pileta. Genial. Claro, pero si se tira la pileta se llena de agua porque es una esponja. Sí, sí. Ah, este era genial. El titiritero con su cuerpo completaba el títere. ¿No tiene hilos? No. Ay, esta me encanta. Es una titiritera peruana que con las manos le daba vida al títere. Como Ignacio el Guante. Claro, como Ignacio el Guante. Ah, me encantan los títeres. Vamos a ver los títeres que hacen los chicos. Mira. A ver, me dan la mano para subir y se van sentando. ¿Saben una cosa? Tengo que contarles algo que a mí me gusta mucho. No sé, a ver si a ustedes les gusta también. Vamos a armar títeres. Eso es lo que pensaba. ¿Alguien sabe qué son los títeres? ¿Vieron? Sí, son muñecos que nos haces hablar. Yo cuando iba a la colonia de verano, mis maestros me hicieron una obra de títeres. ¿Y vos, Lucas? ¿Vos viste títeres? ¿Sabés lo que es? Yo vi porque mi hermana armaba títeres. Mira, ¿y vos con qué armabas los títeres? Con papel y con pintura, con muchas cosas. Bueno. Con estampitas. ¿Con estampitas también? Blancas. Después le dibujaste negro para las pupilas. Con el marcador que hiciste las pupilas, hiciste... ¿La sonrisa? Ay, ¿saben qué? Tengo una sorpresa más. Para armar los títeres, yo les voy a contar un cuento ahora. Presten mucha atención, ¿eh? A mí me gustan mucho los animales y quería tener alguno en casa. Se me ocurrió entonces pedir un gato como regalo de cumpleaños número 6. Mamá me puso el grito en el cielo. Un gato es lo que me faltaba. ¿Para qué? Para que enchastre todo en la casa, para eso. Entonces volví a formular mi pedido. Una tortuga, papi. Me encantaría tener una tortuga. Esos bichos son para tener en un jardín, me dijo mi papá. Pero un lorito, mamá. Un hámster, papá. ¿Una hormiga? No, no, no y no. Entonces me enojé. Y decidí ponerme en campaña para conseguir un animalito por mi cuenta. Un sábado a la tarde se detuvo finalmente un camión muy grande en la puerta de mi casa. Dentro del camión, un cajón. Y dentro del cajón, Críspolo, mi cachorro de elefante. Gracias a los kilos y kilos de alimento que yo le daba, mi elefante crecía cada vez más sanito. Y ahí empezó nuestra desgracia. Los vecinos de abajo se vinieron a quejar. ¿Qué de golpes que dan ustedes? ¿Lo iban a sacar por la puerta? No podían. ¿Y por la ventana? Menos. ¿Resultado? Críspolo sigue en casa, conmigo. Es mi mascota y nos queremos a más no poder. Por fin tengo un animalito. ¿Les gustó el cuento? Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Los principales son la nena y Críspolo. Y después papás. aparece el dragón de fuego y de agua y del agua. ¿Qué más que quiso tener y no la dejaron? Una tortuga. Tortuga. Un gato. Hormigas. Hormigas también quiso tener. Entonces, ¿sí? Para armar esta historia vamos a tener que hacer los títeres. Así que manos a la obra. ¿Sí? Manos a la obra. Muy bien. Cerrá los ojos, no los abras, ¿eh? Mira. Abrilos. ¿Quién soy? Un señor con cachetes grandes. Hola, Sayata. Muy bien. ¿Quién soy? Alguien gordito y con la nariz respingada. Hola, soy Juan Carlos Miranda. Muy bien, Lucio, a mí. Un chico flaco que quiere volar. Perfecto. ¡Soy Jerónimo! Soy muy, muy flaquito y tengo el pelo
muy despeinado. Hola, soy Juan Carlos Fino. Mira, Lucio, vamos a ver cómo los chicos juegan, mira. Pegamento. Ah, muy bien. Entonces continuamos con esto por acá. A ver. ¿Este vamos a usar? Muy bien. Y también con este. Amarillo. Vendo este monigote, se lo vendo por 2 reales. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Y si no tiene dinero, me lo paga con un baile. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. Va a tener peluca. Porque él quiere tener pelo. Si lo sexy. Cómprelo, doña Juana, Ahora es que un le mejor vendo un cosa bigote, buena. ¿no? Cómprelo, doña Juana, que le vendo cosa buena. Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. ¿Quién para Se alimenta con jarabe, con batata y berenjena. Aquí está mi monigote, aquí está mi monigote, aquí está mi monigote. No, con agua después. Terminé. Yo hice la tortuga. Hice la nena. Hice el dragón de agua. Miren, es un dragón de fuego. Yo hice la cruz. Un elefante. Yo hice el gato. Aquí está. Y caldabieltos. Señoras y señores, vamos a presentarles a Críspolo. Me llamo Críspolo y soy un elefante. Rubieta. Me gustan mucho los animales. Primero quise tener un gato. Me gusta cómo hacen. O un dragón. Ay, pero mi mamá no me dejó tener un gato. Entonces le pedí a mi papá una tortuga. ¿Querés ser mi mascota? Sí. Pero mi papá tampoco me dejó tener una tortuga. Entonces tuve una idea fantástica. Tener unos dragones. ¿Qué poder tiene? ¿Un dragón de qué es usted? De agua. ¿Y usted? De fuego. Pero pensé en algo mejor. En tener un cachorro de elefante. A Críspolo. Y armamos una compañía de baile después. Llamé a los dragones, a la tortuga y juntos bailamos. Un pasito para acá. Un pasito para allá. Y saltitos. ¿Qué es eso, Lucio? Ah, es un tocadiscos antiguo. No toques el disco. Ah. Funciona así. Escucha. Da la media vuelta, toca el cascabel. Roba caramelos en el almacén. A ver. ¡Ay, me dieron ganas de pasear! ¡Vení, Lucio! Me caigo, me voy a caer. Si no me levanta, me levantaré. A ver, a ver, a ver. 10 y 10 son 4, 1000 y 1000 son 6. Mírenme, señores, comiendo pastel. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, pero qué pasa! Son los planos de un laberinto.
Shh. Vamos a verlo. Vamos. Lucio, ¿dónde está este laberinto? No sé, pero estos de acá parecemos nosotros. Mirá, el rojo. La E de Eva sos vos. Es verdad. Y mira, el azul, la L del Lucio. Sos vos. Mira, Lucio. Nos estamos moviendo. Lucio, si este rojo soy yo y el azul sos vos, ¿quién es este círculo negro? No sé, pero se acerca rápido. Igual esperemos, porque puede ser un amigo. No lo creo. Esperemos. Esperemos a que se acerque. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Calma, calma. Calma. Calma, Lucio, calma, calma. Está bien, es solo un círculo negro. Está bien. Claro, Lucio. Es una ventana. Lucio, ¿vamos a dar un paseo? Vamos. ¿Qué te trajiste? Me traje algo buenísimo. Es un laberinto. Me lo traje del paseo. Pero no me sale. Ay, a ver, ¿me dejas intentar a mí? Bueno. Una. Dos. Es fácil, Lucio. ¡Sí! Perdón. Está bien, está bien. ¡Achí! Ay, perdón. ¡Achí! ¡Achichis! ¡Achí! ¡Achichichichis! Está bien, Lucio. Deja. ¿Por qué no vemos cómo los chicos juegan con el laberinto? Te lo devuelvo. Sí.
esto tiene más vueltas que un laberinto. Esa huella de lana no me deja descubrir el camino del submarino. Primero el camino más corto y después el más largo. No trates de esconderte. Si miramos atrás ya podemos verte. Por andar el camino que imaginamos, en lugar de atraparte te dibujamos. Huellita borroneada, no trates de esconderte. Si miramos atrás ya podemos verte. Por andar el camino que imaginamos, en lugar de atraparte te dibujamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dibujar un recorrido. Mira, vos seguime. Tienes razón, porque tiene curvas. Y tapones. ¿Se animan? Si yo les digo que vamos a hacer este camino, pero no dibujándolo, lo vamos a hacer con bloques. Este es el camino que vamos a armar. Esperen, todavía no. Para armar el camino podemos usar bloques, también vamos a poder usar armadores. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¡Qué verdad! Para jugar hay que desordenar. ¡Hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. ¡Hey, hey, hey! Vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Las sillas en filita jugando a hacer un tren. La carpa de los indios con cara de mantel. Haciendo remolinos, timón sin timonel. Naufraga en la bañera un barco de papel. Siempre lo mismo, yo sabía, hey, vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar, nada en su lugar, nada en su lugar. Hey, 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 vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar.
es divertido, Eva? Sí, sí. Escúchame, vos tenés que concentrarte y seguir mis indicaciones para poder salir del laberinto, ¿entendés? Pero yo no veo ningún laberinto. No, bueno, pero tenés que usar tu imaginación, Lucio. A ver. Está ahí. ¿Estás listo? Sí. Bien. Estás en un oscuro, largo y misterioso laberinto. Y tú eres un explorador muy valiente. Bien, Lucio, va muy bien. 3 pasos hacia adelante. ¿Ahí? 3. Me detengo ahí. Me agacho porque el techo está muy bajo. Cuidado, me detengo ahí porque hay un precipicio. Cuidado, cuidado. No voy a poder, tengo vértigo. Sí, vas a superarlo porque eres un explorador muy audaz. Bien, sigo. Un paso más. Y otro más. Otro más. Otro más. Bien, doy un paso más. Y otro. Y otro más. Otro más. Ya salí del precipicio. Bien, ahora hacia mi izquierda salto un charquito. Perfecto, doy una vuelta en el lugar. Perfecto, hasta ahí. Levanto la mano derecha, la bajo. Levanto la mano izquierda y la bajo. ¿Llegaste, Lucio? ¿Podés mirar? Pero estamos en el mismo lugar. ¿Viste lo que es el poder de la imaginación? Hora de nuestro paseo. ¿Súper sombrilla? Vamos. Sin importancia. No, dale, quiero ver un poquito. Buah. Toma, esto es para vos. Ay, Lucio, un regalo. Gracias. Ay. Un pianito. Ay, ¿Te gusta? Me encanta. Estoy emocionada. Ay. ¿Te gusta? Me encanta, Lucio. Como una cajita musical. Yo también tengo un regalo para vos. Sentate. Sí. ¡Wow! Espero que te guste.
voy a abrir yo solito. ¡Eva! ¡Vení! ¿Y te gustó? Mira. Lucio, vamos a dar un paseo, así vemos otras cajas. Por favor. Vamos, vamos. ¿Qué es eso, Lucio? Mirá lo que traje de paseo. Un plano para armar una caja. Y la voy a armar. ¿Querés que te ayude? ¡No! Está bien, está bien. Espero acá. Me parece que acá tendrías que cortar más cerca de la línea, porque estás... Estás equivocada. Desconoces cómo es el armado de una caja. Lucio, ¿te parece si mientras haces eso vemos lo que están armando los chicos? Dale. Lo que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar con los ambientes de una casa. ¿Cuáles son los ambientes? El baño, habitación, cocina, la violeta, el patio, living, la cocina. Ya dos. Lo que vamos a trabajar es esos ambientes que hablamos. La habitación, el comedor, la cocina y el baño. La peleta. Bueno, a ver chicos, ¿qué más hay que a veces? Así que toda la cocina. Es la ducha. Ah, la ducha. Re bueno, ¿eh? Ahora, ¿qué color necesita? Rojo, amarillo, verde. Esto es la heladera. Y este es el horno. Y esta es la puerta donde sale de la cocina. Esta es la cama. Esto es el baúl para los juguetes. Cuando termine de pintar esto, acá le vas a hacer puntos rojos y vos le vas a hacer puntos amarillos. Estaba hecha con mucho esmero. No la terminé todavía. Número 0. Todos los colores que tienen. Acá tenés tijera. Acá para
Es mía. Es mía. Mía. ¿Qué? Claro. Pero si no hay nada adentro, si yo la armé. No. Sí hay algo. Y me estás diciendo que para recuperar la caja tenés que adivinar lo que hay adentro. Dámela, es mía, es mía. Bueno, adivina, adivina. ¿Qué hay? ¿Un globo? No. ¿Un perro? No. ¿Un gato? Frío. ¿Un portafolios? Tibio. ¿Una cartuchera? Caliente. ¿Lápices? Frío de vuelta. ¿Un océano? Frío. ¿Un continente? Helado. ¿Un fiordo? No. ¿Un telescopio? No. ¿Un caballo? Tibio. ¿Un hámster? Frío de vuelta. ¿Una muñeca? No. ¿Soldaditos? No. No sé, no sé, no sé. No sé. Pero me falta pintar. ¿Sabrías tú pintar una canción? Ya me dijo. Que escribir en blanco y negro. ¿Sabrías tú pintar una canción? A la cama y ponerle una Escribir en blanco y negro. Encontré una rana bajo un abedul. Ven a verte si lo quieras. Tuve una idea, Roxana, que me va a hacer las formas para pegarlos acá en el suelo. Sos personas. Y quizás tus ojos también lo son. Este es Mateo. Me saco del bolsillo un pincel que pintaré. Es el color del armario. Cuando el día se despierta empieza a amanecer. Amarillo es el color que puedes ver. Cuando el día se despierta empieza a amanecer. Pero cuando llueve siempre mi cariño. Todo el cielo se pintará con una nube tempestad. Se oscurece, es casi negro. Dice como una nube tempestad. Se oscurece, es casi negro. Solo hay un color para pintar un banco. El mejor que quedará es el harina, hielo, nieve y paz. Y sin pensar pintaron mi canción. Blanco, harina, hielo, nieve y paz. Y sin pensar pintaron mi canción. Con un gran artista, como un gran pintor. Ya no es el blanco y negro, es el blanco y negro, es el color. Caldavientos. Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Abrir la puerta nadie podía, porque la casa no la tenía. Nadie podía mirar afuera, porque ventana tampoco había. Nadie podía hacer pipí, porque pelela no había allí.
No sé, no entiendo. En la caja no había nada. Toma, Lucio, toma. ¿Viste, Lucio? Las cajas tienen sorpresas. ¿Vamos a dar un paseo? ¿Súper sombrilla? Lucio. Hola. ¿Tienes manchado acá y por ahí abajo? Fíjate en el espejo, así te arreglas. Gracias. De nada. Eva, no me veo. ¿Cómo que no? Fíjate bien. No se ve nada. Y quizás no tenés reflejo. ¿Cómo que no tengo reflejo? No puede ser. Bueno, pero si decís que no te reflejas, quizás no tenés reflejo. O tal vez no estás ahí. Estoy acá. ¡Qué ganas de viajar que me agarró! ¿Súper sombrilla? Eva, ¿Sí? ¿qué tal si te venís de este lado del espejo y vamos a dar un paseo? Ay, me encantaría. Te gustó, te gustó. Esto es una bromita. ¿Viste? Vamos.
Qué hermoso peinado, Eva. Estoy desalineada, ¿no? No me puedo ver. Sí. ¡Wow, Lucio, ¿y esto? No toques. Bueno. Todo esto lo traje de nuestro paseo espejado. Ay, ¿se puede usar? Proba con este. A ver. No, este es chiquito, no me alcanza, no me veo bien. ¿Con este? A ver. Me veo fragmentada, sí, Lucio, ¿No tenés otro? Con este. A ver. No entro. ¿No tenés otro, Lucio? Bueno, con este. Ah, ahora sí. Mejor, ¿no? Ahora sí. Vamos a ver cómo los chicos juegan con los reflejos y los espejos. Miro en el espejo. Si yo hago así. Me quiero conocer. Saber qué cara tengo. Ahora lo hace Carlos. Color la piel. Miro en el espejo. Quiero descubrir. Notar la forma que llevo en mi nariz. Miro en el espejo. Me quiero como soy. No importa si soy flaco o petizo y panzón. Así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy. Tal vez podría tener la mirada más cordial, el abrazo más abierto y el ombligo en espiral. Pero así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy. ¿Qué estás haciendo, Eva? Un caleidoscopio. ¿Un caleidoscopio qué? Caleidoscopio, Lucio. Es una suerte de catalejo que tiene espejos y estas cositas y hacen que las imágenes se vean como... Mira, ayúdame. Ayúdame y fíjate. Mira. Es alucinante. ¿Viste?
Te lo dije. De caminar en el cielo se aburrió la luna y fue a mirarse la cara en una laguna. Quiso un espejo buscar en el mar y confundió su blancor de cristal con la espuma. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Ay, luna, luna vanidosa, que quiere ser la más hermosa. Soy yo. Somos iguales, porque es de reflejo. Es una chica, no sé quién, reflejándose en un espejo. Caldabieltos. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va. Va, viro, va. Ay, va, viro, va. Ese loco, ese loco. Anda mareado, ese loco va, viro, va. Cachina, pisco y tutu. Anda mareado, ese loco va, viro, va. Loco, loco, loco. Anda mareado, ese loco va, viro, va. Lucio, escucha esto, Alicia siguió cayendo y cayendo cada vez más profundamente. ¿Acaso no acabaría nunca de caer? ¿Para qué termino? ¿Cuántos kilómetros habré recorrido? Se preguntó Alicia. ¿Estaré cruzando la Tierra de un extremo a otro? Volvió a preguntarse Alicia. Eva, ¿quién es Alicia? Alicia es una niña que acaba de pasar a través del espejo y descubre todo lo que hay en ese otro mundo. No, seguí leyendo. Quiero saber cómo son las cosas del otro lado del espejo. ¿Y si lo averiguamos nosotros? Yo me animo. Yo también. Vamos. Voy yo primero.
Vení, se cortó la luz. Ya voy, Lucio. Ahí encontré la linterna, voy. ¿Qué haces, Lucio, acá abajo? No sé, la oscuridad, no se ve nada. Sí, bueno. Te comprendo. Uno le tiene un poco de miedo a la oscuridad porque en realidad uno no tiene idea de lo que hay ahí, ¿no? Vamos a iluminar. Quédate tranquilo. Vamos a ver. No hay nada, solo nosotros. ¿Qué fue eso? ¡Ahí! Algo se movió, es un monstruo. No es nada, tranquilo. No es nada. Lucio, ahora te voy a contar una cosa. Por favor. Yo cuando era chiquita le tenía miedo a un monstruo que pensé que vivía en el armario. Pero una vez mi abuela me dijo algo que me sacó el miedo para siempre. ¿Qué te dijo? Calma. Me dijo que para combatir un monstruo hay que crear otro monstruo más horroroso que él. ¿Entendés? ¿Cómo? Está todo bien. Vamos a dar un paseo. Así sacamos ideas para armar nuestro propio monstruo. ¿Te parece? Por favor, sácame de acá. Todo bien. Vamos, todo va a estar bien. Dale. Ahí, Eva. No se fue. ¿Qué hacemos? No te preocupes, Lucio. Ya sacamos muchas ideas para armar nuestro propio monstruo. Y aparte tengo una idea mejor todavía. Agarrá la linterna. Cuando yo te diga, hace un gruñido de monstruo. ¡Ya! Soy un monstruo muy horroroso. Se fue, Lucio. ¡Sos un genio! ¡Soy un genio! No fue nada. Lucio, vamos a ver mejor cómo juegan los chicos con los monstruos. Dale. Mira. ¿Se animan a pintar con manchas y muchos colores? A ver si nos sale un monstruo. ¡Caramba, un monstruo de colores! ¡Un monstruo de colores! Justamente, Bruno. ¿Cómo va a ser tu monstruo? De fuego. Con sangre en la cara y acá en rayos láser y va a ser un monstruo con así 2 ojos. Que vamos a pintar y armar esos monstruos. Esta es una canción para asustar. Esta es una canción No, para un monstruo asustar. de colores. Esta es una canción. ¿En qué color se convirtió? ¿Qué está pasando con tantos colores? Somos feos. Yo voy a tener Todos horribles. Son de terror. Todos los amigos nos divertimos gritando. Poniendo algún monstruo. Si asustamos La veo, a la pero... luna, va a salir el sol. Si asustamos al sol, va a salir la luna. Un día y otro día y otro día.
Ahora necesito el amarillo. No. ¿Para qué usaste el amarillo? Estas manchitas para un monstruo. Ah, bueno. Entonces se quedó ahí un rato. ¿Ahora va a salir a jugar con nosotros? ¿Qué hice? Sigue ahí. No se va. ¿Qué hacemos? No te preocupes, Lucio. Ya tenemos todo para armar nuestro monstruo. Empiezo yo. Cabeza de dinosaurio y orejas de elefante. Brazos de serpiente. Ojos de gorila y boca de dragón. Pies de hamsters. Nariz de caramelo. El caramelo es muy rico para un monstruo. Bueno, un poco de dulce no viene mal, ¿no? Sigo yo. Panza de canguro. Bueno, creo que ya lo tenemos. No quiero hacer un pequeño cambio. En lugar de orejas de elefante, que sean orejas de ratón. Y una de esas orejas va a tener un aro. ¿Un monstruo con un aro? Sí, me parece que le da estilo. Es un monstruo de saliva. Ah, ¿de saliva? Tira de acá ácido porque le toca y dispara. Mi monstruo le fuego. Le puse pinches a mi monstruo. Le puse cola. Y esto para clavar. El mío es malo. ¿Señalás cuáles son las salivas? ¡Ay! Voy a hacer el nombre del monstruo. Se llama Jeremías. El mío se llama Explosión Masiva. Dinosaurio Faro. Lara. ¿Qué tiene eso? La sonrisa. Una sonrisa tiene Lara. ¡Qué monstruo más lindo! Los manchas azules. No se pueden mezclar los colores. ¿Qué tiene ahí que me contaste ese monstruo? ¿Qué tiene? Sí, es un monstruo que come sangre y come personas y carne. Y canta abiertos. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna El mío come pintura y come personas con la sangre. como si fueran gusanos. Mueve las manos, Así hace. mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. ¡Ah! Mueve la cabeza, mueve los pies, mueve la
despertate, Eva. Eva, despertate, Eva. Eva, despertate, Eva. Mirá. Mirá lo que era el monstruo. Ay, nunca nos asustamos de nada. A ver. Mira, Eva, era mi caja de herramientas. Las bombitas rojas eran los ojos. Mira, esto a mí me parecía la boca. ¿Sabes que hay un artista argentino que hacía monstruos con estos materiales también? ¿Cómo se llamaba? Antonio Berni. ¿Vamos a dar un paseo por sus obras? Vamos. Eva, se cortó la luz. Ay, no te preocupes, Lucio ya va a volver. Aparte, comprobamos que los monstruos no existen. ¿Vamos a dar un paseo por las obras de Berni? Sí, vamos rápido, mejor. Vamos. Francia. ¿Qué es esto, Lucio? Es lo que intento saber. Ay, mira, tiene una carta. Pero no tiene ni remitente ni destinatario. Llegó acá, es para nosotros. ¿La leo? Ay. Querido Lucio, soy tu tía Lucerito. Me voy de viaje muy lejos y no puedo llevar en la valija mi puerta mágica. Muchas veces me dijiste que te gustaría animarte a viajar en puerta. Por eso te he elegido para cuidarla y usarla. Lucio. Viajar en puerta. ¿Te quiere tu tía Lucerito? Mi tía Lucerito. Es una genia, tu tía. Es lo más. Abramos el paquete. Bueno, dale. A ver. Dale. Bueno, empiezo yo. No. Primero yo porque es mi tía. Sí, pero yo leí la carta. Pero es mi tía. Es mi tía. Ay, bueno, Lucio, está bien. Dale, empezá. Y... Tengo miedo. Ay, Lucio, dale, quiero pasar. Tengo miedo. Bueno, ¿sabes qué? Espiemos los dos por la cerradura. Después pasamos. Dale.
mágico de verdad lo que se ve, Lucio. Abro y voy. No abre. ¡Ey! Déjame probar a mí. Mi tía me la mandó a mí. Sí, pero yo entiendo de puertas. Mi tía me la mandó a mí. Está bien, Lucio. Lucio, escucha, me olvidé de leerte una parte. Hay una sola regla que tenés que saber. Podés ir a donde quieras, pero la puerta solo deja que pase una persona por vez. Postdata. Acá está. Para encender la puerta, tenés que golpear 3 veces con la aldaba y pensar dónde querés ir. Claro. ¿Qué es la aldaba? Eso. Pero espera. Pensá bien dónde querés ir, Lucio. ¿Qué es una puerta? Para abrir la casa. Muy bien, pero ¿las puertas son todas del mismo tamaño? Puede haber unas altas y unas bajas. ¿Las puertas tienen la misma forma? La mayoría son así. Rectangulares, pero rectangulares. Puede haber una cuadrada. ¿Alguien vio alguna vez una circular? Una puerta circular también puede ser. O una triangular. Me encanta una puerta triangular. Un cartón para Gemma y un lápiz. Y uno para Rita. Paso a pasito, son hormigas de ciudad. Codo a codo, todas mezcladas, trabajando como apuradas, van y vienen sin chistar. ¿Y de qué es la puerta? Amiguitas de tus galletitas. Se abre de este lado y queda cerrado de este lado. Me falta hacerle estas tres. Acá son las ventanas. Estas son las colitas. A la puerta así. ¿Con el hocico? O con la cabeza. Vuelven juntas al hormiguero. Trabajaron el día entero. Esta puerta era para se merecen descansar. ¿Y para salir cómo haría? De tus galletitas. Este lado van por los es el garaje. hormigueando sin tu permiso. ¿Cómo se abren esas puertas? La cierran así. Puertas. Bueno, listo, Lucio, dale. Chao. Dale, Lucio. Suerte. ¿A que no adivinas dónde estuve? México. ¡Bien! ¿Y dónde más? ¿Cómo es? ¿Es lindo? ¿Yo puedo ir también? ¿Cómo es? Espera. ¡Tatán! ¿Egipto? No. El Mar Caribe. No. El desierto del Sahara. No. ¿Chile? ¡Bien! ¡Tatán! Rusia. ¡Bien!
Hawái. ¡Bien! China. Japón. Vietnam. ¡Bien! El Salvador. Venezuela. Guatemala. Bolivia. Bien. Una sombrilla de color Quiero para mí. para las tardes de calor. Quiero, claro que sí. Una palita playera Quiero para mí. para jugar en la arena. Quiero, claro que sí. Una veloz bicicleta Quiero para mí. para ganar la carrera. Quiero, claro que sí. Más de eso quiero pedir. Y es que no sea todo para mí. Solo lo disfrutaré de verdad. Si lo puedo compartir. Quiero, claro que sí. Quiero, claro que sí. Cortavientos. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Yo soy la viudita del barrio del Rey, me quiero casar y no sé con quién, con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Bueno, Lucio, me toca a mí ahora. Permiso. Chao, Lucio. Aldaba. Eva no va a volver más. Y me voy a quedar solo para siempre. ¡Me extrañé! ¿Cómo hiciste para volver? Es que pensé en el lugar más lindo que conozco. Y ese lugar es acá. Con vos, Lucio. Bueno. Bueno, Lucio, ya está. Estoy acá. Bueno, Lucio, bueno. ¿Qué te parece si vamos a dar un paseo juntos?